Asure Baku no Hutai. Capítulo 1. La diosa anuncia la invocación. Esta historia comienza con un estudiante normal, huyendo de un minotauro. Y algunos se preguntarán por qué él se encuentra en esa situación. Si solo es un estudiante ordinario, un personaje secundario. Pues todo se debe a la diosa de este mundo. Él fue convocado por la diosa Bisis, junto con todos sus compañeros de clase, siendo llamados por ella misma como héroes. Pero había una excepción. Después de que la diosa verificó las actitudes de cada uno de ellos, descartó inmediatamente a nuestro protagonista, Mimori Touka. Y el motivo era muy simple, ya que la diosa invocó a esas personas para que se encargaran de destruir a los demonios. Pero Touka era la única persona del grupo con una actitud de rango E, que es el rango más bajo que existe. Por lo que ella pensó que se interpondría en el camino de los héroes que tienen un mejor rango. Por lo que le pidió que se retirara de ese grupo, por el bien del resto. Palabras bastante duras y desesperanzadoras para Touka. Por lo que intentó hacer que la diosa cambiara de opinión, asegurando que era cierto, que él era un marginado en ese grupo. Y es consciente de que no es el más adecuado para ser un héroe. Pero fue invocado a este lugar, sin su consentimiento. Y ahora estaba siendo descartado por la conveniencia de la diosa. Lo cual le parecía era algo detestable. Señalando a la diosa, mientras aseguraba que será lo mismo con los demás invocados. Cuando llegue el momento en el que ya no sean necesarios para ella, seguramente también serán descartados. Pero nadie en el grupo parece compartir la idea de Touka. Por lo que él se dio cuenta de que toda la clase lo estaba tratando como si él no existiera. Pero había una persona que no quería permitir tal agravio. Ella era Ayaka, quien intentó convencer a la diosa de que Touka no tenía la culpa de ser un rango E. Touka pensó que se salvaría si Ayaka intervenía en su nombre. Pero cuando ella intentó hacer que el resto de la clase entrara en razón, fue noqueada por la diosa, la cual comenzó a culpar a Touka, asegurando que su presencia había hecho que una heroína de rango S, como Ayaka, perdiera el rumbo de su camino. Y entre lágrimas le pidió al resto del grupo que no fueran tan egoístas como ella y se rindieran ante su destino. Touka estaba intentando ayudar a Ayaka cuando fue empujado por otro de sus compañeros, que incluso lo acusó de quererse aprovechar de Ayaka, considerándolo como un pervertido. Touka se dio cuenta que toda la clase estaba en contra de él. Algunos tenían sus pensamientos egoístas, otros preferían mantenerse al margen. Y había quienes directamente lo detestaban. Por ese motivo la diosa declaró que por voluntad de todos, él sería descartado. Touka lloraba de la impotencia, ya que nadie estaba de su lado, considerando a todos y cada uno de ellos unas personas despreciables, por tratar de borrar su existencia. Él entendió que era inútil derramar lágrimas por ese tipo de personas, aguantándose toda la frustración que sentía. La diosa le preguntó si tenía algunas últimas palabras. Y vaya que las tenía, siendo muy claro y conciso. Especialmente con la diosa. Fue entonces que él fue teletransportado. Y cuando despertó, se encontraba dentro de una cueva. Touka sujetó su pecho con todas sus fuerzas. Y comenzó a llorar, dejando salir todas las lágrimas y el dolor que había reprimido anteriormente. Después de haber liberado toda su frustración, Touka pensó qué debería hacer y a dónde debería ir. Por lo que recordó que tenía habilidades. Según aquella diosa de porquería. Cada uno de ellos obtuvo habilidades cuando llegó a este mundo. Recordando cómo sus compañeros habían comprobado las suyas. Él pudo observar su estado, pensando que era parecido a un videojuego, sin darse cuenta de que un enemigo ya estaba sobre él. El minotauro que gruñó fuertemente hizo que Touka se alertara y pudiera esquivar a tiempo su ataque. El primer pensamiento que cruzó por la cabeza de Touka es que moriría seguramente. Por lo que corrió lo más rápido que pudo, tratando de escapar de aquel monstruo. Detrás de una roca, él pudo ver una sombra que asemejaba a la de una persona.
por lo que pensó que podría pedirle ayuda y cooperar junto con ella. Pero cuando llegó al lugar y tocó el hombro de dicha persona, se dio cuenta de que simplemente era un cadáver, ya que el Minotauro continuaba persiguiéndolo. Él corrió nuevamente, y mientras lo hacía, se puso a revisar qué habilidades había obtenido, pensando en que podía superar esa dificultad con ellas. Fue aquí cuando se dio cuenta de que todas sus habilidades eran estados anormales. Y como no había en su entendimiento un héroe que venciera a los monstruos, utilizando esos estados anormales, él entendió el por qué fue descartado por la diosa. Pero sí iba a morir de cualquier manera. Prefería morir luchando tanto como pudiera. Y cuando el Minotauro estuvo a punto de sujetarlo de la cabeza, él usó su parálisis con él, cerrando sus ojos al mismo tiempo, mientras esperaba el final de su vida. Al abrir los ojos el monstruo frente a él no podía moverse. Su habilidad había funcionado. Un pensamiento cruzó por la mente de Touka. Si él realmente puede usar sus habilidades. Y si realmente son efectivas. Por ejemplo en un 1 a 1. Estando en un área cerrada. Y si no hay límite de tiempo, siempre y cuando se cumplan esas condiciones. Él considera que tal vez sus habilidades no sean tan malas. Por lo que procedió a utilizar su veneno en contra del monstruo. Funcionando igualmente que con la parálisis. Aunque era algo grotesco en apariencia. Touka comenzó a pensar cuál es lo máximo que puede durar la parálisis. ¿Qué tan fuerte es el veneno? Y si acaso hay restricciones en sus usos. Él necesitaba adquirir una completa comprensión de estas habilidades. Pero gracias a la diosa, por haberlo enviado a este lugar. Él tenía todo el tiempo del mundo. Para observar a aquel enemigo. Hasta que muriera. Un tiempo después, alrededor de 1 hora. Fue lo que tardó para que el Minotauro estuviera completamente muerto. Por lo cual Touka subió de nivel, pasando de ser nivel 1 a nivel 258, aunque no estaba seguro de si podría confiar en ese número. Touka regresó en donde se encontraba el esqueleto, tomando prestada su capa, pensando que probablemente él también fue descartado. Y aunque no podía prometer que tomaría venganza por él, sí le aseguró que sobreviviría sin importar qué. Hasta el día en que le rompa los dientes a esa diosa de mierda. Capítulo 2. Las ruinas de los desechos. Pasemos un momento a un lugar completamente distinto. Este es un bosque lleno de vida, con un hermoso lago, en el cual una elfa disfruta de su baño. Cuando termina con este, se pone nuevamente en marcha, adentrándose cada vez más profundo en el bosque, a un lugar muy lejano, conocido como las ruinas de los desechos. Volviendo nuevamente con Touka. Él parece estar en un gran dilema, ya que se encuentra rodeado de un gran número de monstruos, por lo que se ve en la necesidad de utilizar su habilidad de paralizar con todos ellos. Mientras piensa en que la dificultad de este lugar es demasiado elevado. Haciendo un recuento de lo que él ha descubierto sobre sus habilidades, pudo obtener la siguiente información. Cuando su objetivo entra en su campo de visión, él estira su brazo como si fuera una torreta. Y la habilidad es invocada cuando dice su nombre. Ya sea paralizar, dormir o veneno. Esas son las habilidades que puede usar por el momento. También ha confirmado que paralizar y dormir solo duran 1 hora. Sin embargo, el veneno dura hasta la muerte de su enemigo. Y el rango de acción de estas es de 20 metros aproximadamente. Él se preguntaba si los monstruos de este calabozo eran más fuertes de lo normal. Cuando él derrotó al Minotauro, recibió una notificación de que su nivel había subido. Según les había explicado la diosa, todo este sistema ha sido optimizado para que fuera fácil de entender, con el conocimiento de su mundo anterior. Pero aún así él considera que pasar del nivel 1 al nivel 258 es simplemente ridículo. Si esto no es un error, lo único que puede significar es que la diosa de porquería nunca tuvo la intención de dejarlo escapar de ese calabozo. Esa es la única explicación a la que Touka pudo llegar. Recordando que la diosa lo trató como un fracaso. Una existencia innecesaria.
la cual tendría que desecharse. Recordar esas cosas lo hace llenarse de ira. Pero también le sirve de motivación. Por lo que él se pone de pie. Y comienza a aplicar el veneno a todos los monstruos cercanos a él. En una cantidad incontable de veces. Mientras comienza a recordar su vida en la tierra. En cierta ocasión, cuando él era más pequeño, cometió un error que hizo enojar a sus padres. Quienes además de golpearlo, lo echaron a dormir en la terraza como castigo. Tratándolo peor que un perro. Porque ese día en específico, era un día nevado. Touka despertó, pues aparentemente algún vecino había llamado a la policía, acusando a sus padres de maltratarlo. Pero él no pudo continuar con el sueño. Pues despertó súbitamente, volviendo a la realidad en la que se encontraba. Reflexionando también sobre su vida. Ya que él solía disculparse en todo momento. Pero ahora sabe que los problemas no desaparecen con solo pedir disculpas. Dándose cuenta que su vida fue un infierno desde el principio. En ese momento, la habilidad de paralizar estaba a punto de perder su efecto. Por lo que él pensaba en lanzarla nuevamente. Pero una idea se le vino a la mente en ese instante. Si paralizar y veneno funcionan juntos, ¿qué pasa con la habilidad de dormir? ¿Qué tal si una tercera capa también es posible? Comprobando sus suposiciones. Con uno de sus enemigos, el cual cayó inmediatamente dormido. Dándose cuenta de que usar varios estados de efecto funciona. Por lo tanto, incluso si el efecto de paralizar se acaba, dormir y veneno seguirán activos. Por lo que sería posible para él volver a aplicarles paralizar. Haciendo de esto un ciclo infinito. Pudiendo vencer a enemigos sin dejar que se muevan para nada. Cuando se dio cuenta de esta realidad, todos los enemigos delante de él dejaron de ser monstruos y comenzaron a lucir nada más que como puntos de experiencia. Touka comienza a dormir a todos los enemigos a su alrededor. Mientras piensa que cosas irrazonables seguirán pasando en cualquier mundo, sin importar qué. Habrá gente que no te escuchará. Habrá gente que no merezca vivir. Y si ellos están intentando matarlo, entonces él tendrá que ser más rápido. Siendo él quien los mate primero. Porque a diferencia de ese entonces, ahora tiene habilidades a su disposición. Mientras Touka salía de ese lugar, su nivel seguía aumentando, lo cual era normal. Debido a la gran cantidad de enemigos que derrotó. Pero el sistema también reportó una subida de habilidad. Paralizar, dormir y veneno llegaron al nivel 2. Capítulo 3. Pisa, o se pisoteado. En su camino Touka encontró otro esqueleto con un libro. Llamado Enciclopedia de Artes Prohibidas. El cual parecía tener un montón de información importante. Y le advertía tener cuidado con el come almas. Touka pensó que era alguna clase de monstruo. Pero como no se había topado con él, no está realmente seguro. También tomó de él una faja, siendo el otra víctima desechada. Touka estaba seguro de que no le molestaría al viejo sabio. O mejor dicho al esqueleto de este. Él se encontró con una habitación de seguridad. La cual se abre con magia, aunque no es muy cómoda. Y como él no está dispuesto a morir en este lugar, se pone en marcha preguntándose cuántos días han pasado. Sin saber exactamente, pero sabe que debe apresurarse. Ya que no tiene suficiente comida. Ha pasado un tiempo desde que Touka entró en esa área de ruinas. Según su diseño, él está convencido de que fue hecho por humanos. Incluyendo la habitación segura, por lo que la salida no debe estar muy lejos. Y él ha logrado llegar hasta ahí todo gracias al crecimiento de sus habilidades. Y a familiarizarse con ellas. Touka entendió que si sigue usando sus habilidades y dominándolas, puede incrementar las cosas que puede hacer. En otras palabras, subirán los niveles de sus habilidades. Sus 3 habilidades han logrado volverse ataques multiobjetivos. Para ser más preciso, él identifica a sus enemigos en su campo de visión. Usa su habilidad. Y todos los enemigos que logre percibir serán afectados por la habilidad. Una de las ventajas de esto es que no tiene que desgastar su voz, como lo hacía anteriormente. Pero lo mejor es que convertir
grandes cantidades de enemigos en experiencia. Se ha vuelto increíblemente fácil. La desventaja sería que no puede hacer nada contra los ataques desde sus puntos ciegos. Y no puede permitirse ni el más mínimo error hasta que sus habilidades hagan efecto. Y es debido a esta debilidad que él ha desarrollado algo parecido a una especie de sexto sentido. En ese instante Touka esquiva un ataque de un monstruo que parece estar más muerto que vivo, el cual no parece tener la intención de dejarlo escapar. Touka se pregunta si sus habilidades funcionarán contra algo tan gigantesco. Y como éste se estaba pudriendo, era lógico que se trata de un no muerto. Teniendo la duda si acaso sus habilidades funcionarán contra algo que ya está muerto. Pero en vez de sentirse temeroso, a él parece agradarle esta situación, pues piensa usar a ese monstruo como conejillo de indias. Mientras tanto, volvamos una vez más a las memorias de Touka. En esta ocasión recordó cierto incidente con una chica llamada Kachima a la cual él consideraba amable, pues había encontrado a un gato lastimado y estaba cuidando de él. Pero no tuvo el valor de llevarlo al veterinario, considerándose a sí misma una cobarde. Y es justamente esta chica Kachima, que estaba reunida con un grupo de chicas. La que parecía estar a cargo era otra chica, una llamada Asahi, que se encontraba recordándole a Kachima que su clase había pasado por algo inigualable cuando fueron transportados a otro mundo, por lo que todos deberían trabajar juntos. Pero los que son de rango A y rango S hacen lo que quieren y ella piensa que no pueden seguir así, por lo que está pensando en reunir a los demás rangos inferiores y crear un solo grupo, por supuesto poniéndose a ella como la líder. Pero no se equivoquen, aunque ella parece tener buenas intenciones. Es más bien todo lo contrario, ya que esta chica es una abusiva, que amenaza a los que son más débiles que ella, para que sigan sus órdenes. Volviendo con Touka, este se encuentra leyendo el libro que había encontrado, mientras seguía experimentando con aquel monstruo gigantesco. Según el libro, la persona que lo escribió se llamaba Angling Bertrand, aunque la gente lo llamaba Gran Sabio y algunos lo llamaban Héroe Oscuro. Él fue aventado a la fuerza a este lugar, claro está por la diosa, ya que al parecer se había convertido en una molestia para ella. Con esto Touka se da cuenta que este lugar no solo es para deshacerse de personas débiles como él, sino también para deshacerse de toda la gente que la diosa crea inconveniente. Mientras él está concentrado en su lectura, el monstruo por fin da su último aliento. Por ello Touka decide ponerse en marcha nuevamente, pensando en que él siempre aspiró a convertirse en una amable y cobarde persona. Sin embargo, ahora se encuentra aquí apilando montañas de cadáveres, siendo incapaz de sentir nada. No, de hecho, lo hace sentir mejor que nunca. ¿Será que Touka está al borde de la locura? ¿Qué opinan ustedes, gente? A mí me parece que ya se le aflojó un tornillo. Toukado continúa caminando por las ruinas, hasta llegar a cierta habitación, en la cual hay una puerta bastante sospechosa. De esta se puede observar un flujo de aire, lo que indica que probablemente sea la salida. Pero también tiene una hendidura especial, por lo que Touka determina que necesita encontrar algo que encaje en ese lugar. Mirando su alrededor, encuentra en un rostro tallado en la pared una joya la cual parece que encajará perfectamente. Touka se acerca sigilosamente, pues está seguro que esta es una de esas trampas que se activan si trata de sacar la piedra de su frente, preguntándose si será un monstruo o no, ya que su nivel ha crecido a un ritmo increíble. Y también ha logrado algo parecido a leer el comportamiento de los monstruos. Cree que podrá lograr salir adelante con sus habilidades, aunque esta sea una trampa. Si este realmente es un monstruo, puede decidir la pelea con su combo de anormalidades. Pero su resistencia está al límite, pues no ha comido nada desde que llegó a este lugar, por lo que no puede permitirse el lujo de alargar una pelea. Él se pone frente al rostro, y solo para estar seguro, se acercó solo lo suficiente para que el rango de su habilidad llegara a su objetivo.
pensando en utilizar su parálisis primero. Pero un rayo de luz salió de la gema, atravesando su brazo y su hombro al mismo tiempo. Fue ahí cuando Touka entendió que ese tipo delante de él era el monstruo más fuerte del lugar. Capítulo 4. El come almas. Touka se escondió en un pilar cercano, tratando de asimilar lo que le acababa de ocurrir. El monstruo le disparó antes de que pudiera decir el nombre de la habilidad. Básicamente lo leyó como un libro. Él se preguntaba si aquel disparo había sido algún rayo o un haz de luz. Pero no importaba lo que haya sido, lo que importaba es que era más rápido que él. Y lo más probable es que ese rayo se dispara en el mismo instante en que él muestra su intención de atacar. Ahora todo estaba claro para él. Era claro que ese monstruo era el jefe del laberinto. Él come almas. El aprieto en el que Touka está metido es bastante grande, ya que él no puede usar sus habilidades sin decir su nombre. Además debe cumplir otras condiciones, como por ejemplo, tener en su rango de visión a su objetivo. Por eso llega a pensar si debería retirarse y subir aún más su nivel. El problema es que ya acabó con la mayoría de los monstruos. Y no cree que quede mucha experiencia que pueda juntar para subir de nivel, viendo que sus posibilidades son cada vez menores. Él incluso se plantea el renunciar a salir del laberinto. Pero solo con recordar el rostro de la diosa es suficiente para que él no se rinda, pues está decidido a vengarse de ella o morir en el intento. El come almas comienza a segregar una sustancia de su boca, la cual escupe hacia el suelo. Y de esto se levantan una especie de enemigos. Cuando Touka piensa en utilizar su habilidad de paralizar sobre ellos, se da cuenta que cada uno de estos tiene el rostro de lo que anteriormente fueron las víctimas del come almas, el cual comienza a reír desenfrenadamente. Al ver la expresión en la cara de Touka, él comienza a revivir sus traumas, ya que reconoce esa expresión casi de inmediato, siendo una que ya había visto muchas veces. Por eso, se dio cuenta de que el come almas disfrutaba de su reacción. Por tanto el come almas siguió lanzando más de esos enemigos, lo más cerca que pudo de Touka. Este comenzó a sentirse atemorizado de las criaturas, pues era superado en números. Él utilizó su habilidad de parálisis sobre ellos, dándose cuenta que no fue atacado por aquel rayo, incluso aunque estaba en el campo de visión del come almas. ¿Acaso sería porque el ataque no estaba dirigido a su cuerpo? Touka no podía usar su veneno sobre aquellas criaturas, ya que él pensaba que todos ellos también eran víctimas, básicamente camaradas, haciéndole saber al come almas que Touka no era como él, ya que no le importaban los monstruos. Pero esas cosas con forma humana eran distinto, ya que ellos habían sufrido las mismas dificultades que él. Nunca podría usar veneno sobre ellos. Con solo ver este escenario, el rostro del come almas dejaba ver sus verdaderas intenciones, pues él estaba disfrutando de la desdicha de Touka, e incluso comenzó a regocijarse con su miseria, por lo que empezó a usar las almas de los que había atrapado, de una manera distinta, con el objetivo de destrozar aún más la conciencia de su oponente. Touka retrocedía cada vez más, mientras le gritaba a aquellos monstruos que no se acercaran. Y cuando su corazón no pudo aguantar más, comenzó a pedir ayuda y a suplicar para que alguien lo ayudara. El come almas incluso se burlaba de él diciéndole que él lo salvaría. Este era el clímax máximo para el come almas, el momento que más disfrutaba, atacando a sus víctimas mentalmente, por lo que no podía parar de regocijarse sobre la miseria de aquel sujeto. Pero su alegría duraría muy poco, porque Touka utilizó su habilidad de paralizar con todos ellos al mismo tiempo. Efectivamente había sido el come almas quien había sido engañado por la actuación de Touka. Una vez paralizado, él cayó al suelo, mientras Touka se acercaba lentamente hacia él, dejándole saber el por qué había perdido, ya que Touka sabía que la gente fuerte como él, la gente fuerte y arrogante, en momentos como este, todos hacen la misma expresión.
Lo que para Touka significa ser descuidados. Y fue el mismo Touka que le hizo saber al Come-Almas que en ningún momento lo había quebrado. Y que se confió por pensar que nunca lo atacaría de forma directa. Él llevaba años actuando como un personaje secundario. Por lo que estaba acostumbrado a actuar como el tipo débil y lamentable. Y el error más grande del Come-Almas fue haber caído en esa actuación. Touka le aplicó el estado de veneno. A él y a todos los monstruos. Dándole una probada de la víctima que él menospreció. Y deseándole buen provecho, mientras él se comía su veneno. El Come-Almas enfurecido, trataba de moverse forzando la parálisis. Pero esto solo empeoraba su situación, ya que recibía daño adicional por ello. Touka procedió entonces a dormir al Come-Almas. Y cuando éste despertaba volvía a paralizarlo. Y a dormirlo nuevamente, este ciclo se repitió por bastante tiempo. Hasta que finalmente el Come-Almas sucumbió. Touka subió de nivel nuevamente, aunque pensaba que ya había llegado a su límite. Aparte los niveles de sus habilidades también subieron. Touka pensó que por toda la experiencia que había obtenido, seguramente hizo sufrir a las almas que aquel monstruo había atrapado. Por lo que él se disculpa si les causó daño. Para su sorpresa, del interior del Come-Almas, algo comenzó a salir, y no eran unas bocas sino en gran cantidad. Estas eran todas las almas que él había devorado. Touka comenzó a escuchar las voces de estas almas en su cabeza. Los cuales le agradecían por haberse encargado de los monstruos que los mataron. Otros de ellos le daban información de objetos que habían escondido. Entre otras cosas. La última alma en acercarse era la de aquel ser llamado el héroe oscuro Andling. A diferencia de los demás, Touka no pudo escuchar lo que él decía. Pues su voz parecía estar bloqueada de alguna manera. Pero según los movimientos de sus labios, pudo entender que aquel héroe le agradecía. Dejando como último ruego para Touka el deseo de derrotar a la diosa. Aunque él no tenía ninguna obligación de cumplir con lo que le pedían. Al final estaba seguro de que forzaría a esa diosa asquerosa a saldar sus cuentas pendientes. Con esto Touka por fin pudo salir de aquel horrible lugar. Ese mismo día cierta información se propagó por todo el continente. En la parte más al norte, la casa de incontables demonios. El ejército del gran emperador demonio comenzó a marchar hacia el sur. La piedra angular del norte. El orgullo del reino de Magnar. La gran muralla de la fortaleza había caído. Todos y cada uno de los países fueron forzados a plantear contramedidas. Entre ellos el reino de Alión, cuya mayor autoridad no es otra que la diosa Bisis. Gobernantes, conquistadores, fugitivos, vengadores. Los peones han sido convocados. Y una era de violentos cambios está por comenzar. El capítulo comienza con una persecución hacia la elfa que habíamos visto anteriormente. Sus perseguidores parecen estar jugando con ella. Y según dice ella misma, estos pertenecen al linaje de los héroes. Como descendientes de los antiguos héroes. Que fueron convocados a este mundo. Sus genes les garantizan fuerza y poder mágico. Que va más allá de la imaginación. Ella piensa que todos sus perseguidores deben pertenecer a este linaje. Este es un grupo que todo mercenario conoce. Llamado Caminantes Blancos. Y sus integrantes son los siguientes. El colmillo, Selash Fanburn. El demoníaco cuerpo celestial, Asura. La fuerza abrumadora, Jehován Sengai. El dios de la espada, Magat, Branidus. Que según se dice son extremadamente hábiles y malvados. Por lo que será difícil para ella perderlos de vista. Estando ya bastante agitada por la persecución. Determina que si no puede escapar, tendrá que pelear contra ellos. Utilizando su mayor habilidad. Haciendo una oración a los espíritus, para implorar su poder. Las insignias reales de los espíritus. Con la cual estos forman una especie de armadura. Que le otorga ciertas habilidades a su portadora. La chica se prepara lo más que puede, teniendo en cuenta que el objetivo de los mercenarios es capturarla con vida.
De otra manera no hubiera podido evitar algunos ataques mortales durante la persecución y tampoco se estuvieran conteniendo tanto. Al contrario, están tratando de agotar sus fuerzas y esperanzas, burlándose de ella. Por ello piensa usar eso a su favor. Así podría ser capaz de escapar. Ella tiene que terminar la pelea lo más pronto posible, antes de que sus energías se agoten completamente, usando una habilidad que amplifica sus sentidos para determinar la ubicación de sus perseguidores. Pero lo que ella logra detectar es algo completamente distinto. Algo que nunca había sentido, que ejercía tal presión sobre ella, por lo que no podía ni respirar. Un aplastante sentimiento de muerte que la envolvió en ese momento, pensando en que tendría que luchar contra algo así, posando su vista en la dirección de aquel mal. Volvamos un momento con Touka, quien había podido salir de aquella infernal mazmorra, tomándose su tiempo para poder seguir leyendo el diario de Anglin, la enciclopedia de las artes prohibidas, por lo cual aprendió varias cosas. Después de leerlo minuciosamente, primero, esa diosa de mierda tiene una habilidad pasiva, llamado el desencanto de la diosa, lo cual crea una barrera alrededor de ella, que anula todos los efectos de estados negativos sin excepción. Eso definitivamente amargó el ánimo de Touka. Pero después de todo estamos hablando de una diosa, por lo que no sería extraño en que tuviera algo como eso, para defenderse a sí misma. Lo segundo que aprendió es que la tasa de éxito de los afectados de estados negativos es extremadamente baja. Incluso los usuarios más hábiles no la usan como su principal estrategia de pelea. Estos dos puntos son las razones por la que la diosa lo descartó. Esto hace que Touka se pregunte, ¿por qué entonces sus habilidades tuvieron éxito cada vez? Incluso si fuera un juego RPG, eso nunca podría pasar. Pensando que si el rango E que él obtuvo significa extra, o sea algo que excede las normas. Aunque él no piensa en sí mismo como un elegido. Pero con esta explicación algunas cosas cobran algo de sentido. Y hay una cosa más. Dentro de la enciclopedia de las artes prohibidas, había un pergamino titulado Libro de hechizos de encantamientos, llenos de caracteres que él no pudo leer. Cuando él fue convocado a este mundo, recibió una bendición de la diosa, la cual automáticamente traduce los caracteres usados en este mundo al japonés. Al menos según la diosa. Sin embargo, el hecho de que no puede leer estos caracteres significa que supera incluso a esa diosa de mierda. En resumen, algo que incluso esa diosa no puede comprender. Está registrado ahí. Él siendo un rango extra. Y estos incomprensibles encantamientos. Si estas dos existencias se encontraran la una a la otra, aunque son simplemente conjeturas de él, Touka piensa que con ellas podría destruir a la diosa, ya que no tiene a dónde ir de todos modos. Él supone que será capaz de responder estas dudas con el pasar del tiempo, poniéndose en marcha a través del bosque, cuando, de casualidad, encontró algo que llamó su curiosidad. Y eran un grupo de Slime que a primera vista parecían luchar entre ellos. Pero fijándose más detenidamente, ellos estaban linchando a uno solo, en un 5 contra 1. Touka recordó que aún no había probado las habilidades, que subió de nivel después de haber derrotado al devorador de almas. Y la información de su estado había aumentado. Tanto parálisis como veneno ganaron una opción de casteo. Paralizar también puede ser lanzado parcialmente. Y veneno ahora tiene una opción de no ser letal. El lanzamiento parcial puede ser útil cuando quiera hacer hablar a alguien, mientras restringe sus movimientos. Y la opción del veneno no letal será para cuando no quiera matar a sus enemigos. O quizás torturarlos. A Touka le pareció curioso que incluso los monstruos lucharan entre ellos. Y en especial el Slime estaba resistiendo bastante bien a pesar de su tamaño. Por lo que decidió premiarlo por su resistencia, utilizando sus habilidades de paralizar y veneno. Disculpándose con los Slime,
mientras asegura que molestar en grupo a alguien débil no son exactamente buenos modales. Por lo que ellos ahora serán sus conejillos de India. Probando primero las opciones de veneno. Para cambiarlo de letal a no letal. Haciéndoles experimentar un dolor inconmensurable. Sin garantizarles la muerte. También probó la opción de parálisis parcial. Liberando a los Slime de su parálisis. Y ordenándoles que se largaran del lugar. Estos enseguida huyeron. Pero hubo una excepción, por supuesto era al que trataron de linchar. Quien parecía haber cogido gratitud hacia Touka. Quien después de un par de palabras, pensó en marcharse del lugar. Pero fue detenido por el Slime, que parecía querer acompañarlo. Como él no desprendía sed de sangre. Como los monstruos de la mazmorra. Y tenía la similitud de ser un marginado. Al igual que Touka. Por lo que terminó invitándolo para viajar junto a él. Pero existía un problema. Porque Touka no podía llevar consigo a un monstruo a la ciudad. Problema que el Slime solucionó en cuestión de segundos. Imitando la vestimenta de Touka. Siendo bastante bueno de hecho. Debido a que los monstruos tienen una habilidad de detección. Touka le pidió al Slime que le avisara. Cuando alguien esté cerca de ellos. Ya que a partir de ahora ellos serían compañeros. Y como el Slime hacía un sonido recurrente. Touka lo nombró Pijimaru. Mientras ambos caminaban por el bosque. Pijimaru sintió un ataque hacia su compañero. Estirándose hacia un árbol cercano, jalando a Touka. Y apartándolo del peligro. El arma en cuestión era una cimitarra. Cuando Touka vio la dirección en donde venía el ataque. Encontró a un sujeto subido en la rama de un árbol. Asegurando que él no era la persona que buscaban. Entendiendo que estaban en busca de alguien. Que obviamente no era él. El resto de integrantes del grupo apareció. Estos aseguraron que Touka era una persona sospechosa. Que podría ser cómplice de su presa. Por lo que decidieron matarlo. Pero antes de hacerlo, el grupo comenzó a interrogar a Touka. Preguntándole por la mujer que ellos perseguían. Dándole unas opciones bastante interesantes. Si él hablaba, ellos harían que su muerte fuera indolora. Y si se rehusaba, de cualquier forma se divertirían con él. Hasta hacerlo chillar. Dejándole la decisión de elegir a Touka. Vaya opciones no gente, así por las buenas quien no. Touka fingió ser alguien asustadizo. Diciéndoles que solo era un forastero. El colmillo creyó que eso podía ser verdad. Y si ese era el caso, simplemente su suerte. Debía ser terrible. Llamando a Magat, quien acababa de recibir una cimitarra nueva. Pidiéndole que la aprobara con el tipo frente a él. Magat atrajo la cimitarra, utilizando una especie de hilo. O más bien dicho un alambre de acero. Combinando el manejo de la espada inherente. A su heroica línea de sangre. Y usando alambres de acero para controlar la espada. Ese era el manejo original de Magat. Mover su espada desde lejos y hacerla bailar en el aire. Haciendo parecer una hazaña divina. Este es el hombre, con el título de Dios de la Espada. Magat, que ya agitaba su espada por todos lados. Decidió torturar a Touka, empezando por cortar sus brazos. Luego seguiría con las dos piernas. Y terminaría con su cuello. Pidiéndole de favor, que no confiese a mitad de camino. Para no destruir su diversión. Touka estiró sus brazos hacia adelante. Rogándoles que lo dejaran ir. Pues no quería tener una muerte inútil en ese lugar. Pero al parecer, eso no sería posible. Según Magat, sin saber que estaba acabando su propia tumba. El momento había llegado. Y Touka utilizó su parálisis sobre sus enemigos. Determinando que su habilidad de estado anormal también funcionaba con humanos. Los sujetos intentaban resistirse, inútilmente de hecho. Incrédulos, al pensar que una habilidad de estado anormal hubiese funcionado, y más contra 4 hombres al mismo tiempo. Algo que era imposible. Touka le dio una pequeña cátedra. Asegurándoles que las cosas imposibles son más comunes de lo que ellos creen.
siendo ambos quienes lo han experimentado de primera mano. Y devolviéndoles el favor que le hicieron en un inicio. Ya saben lo que dicen ojo por ojo y diente por diente. Diciéndoles a los sujetos que su suerte debía ser terrible. Mientras les aplicaba el veneno. Después de un tiempo, todos estaban muertos. Esta era la primera vez que él mataba a otro humano. La vida humana, que es considerada la única cosa que no puede ser reemplazada. Pero aún así él no sintió nada. Pensando que tal vez, se debía a que esos tipos eran una escoria. Al final no importaba el motivo por el cual no tenía remordimientos. Pues el resultado era el mismo. Esto probaba que aunque luche contra otro humano, no tenía ningún temor de quitarle la vida a otro. Touka revisó las pertenencias de los sujetos. Pero solo tomó su dinero, pensando en que podría ser rastreado. Si tomara su equipamiento. Apenas él terminó de recoger su botín. Él sintió una presencia que venía de una cierta dirección. Y mostraba una fuerte presión. Él recordó que esos tipos dijeron algo sobre una mujer. A Touka no le importaba huir, siempre y cuando ella no hiciera nada. Pero él no estaba sintiendo el mismo tipo de intención despiadada que sintió del grupo anterior. Aún así, solo por seguridad, le pidió a Pijimaru servirle de carnada del lado contrario, en donde él se encontraba. Viendo la otra parte de este acontecimiento. Era la chica elfo, que se sentía abrumada por una fuerte visión de muerte, la cual estaba bloqueando su habilidad de detección. Mientras ella intentaba mantenerse fuerte y resistir tal presión. Esta desapareció, desvaneciéndose completamente. Luego escuchó el ruido en el arbusto, cayendo en la trampa de Touka. Por lo cual él pudo paralizarla. Touka se acercaba, siempre listo para lanzar un contraataque. Si se daba el caso. Él pudo ver que la chica estaba preparada para pelear. Pero aún así no tenía intención asesina. Eso fue lo que despertó su interés. Además, a diferencia de los tipos anteriores. Ella parecía ser capaz de hablar civilizadamente. Por lo que él bloqueó sus movimientos. Como un método de seguridad. Por estas palabras, la elfa entendió enseguida. Que el chico frente a ella no era uno de los caminantes blancos. Preguntándole cuál era su objetivo. Pero el que hacía las preguntas aquí era Touka. Ignorando su pregunta y anteponiendo la suya. Diciéndole que no era de esta zona. Y si ella estaba familiarizada con este lugar. Él le pidió que le diga dónde está la villa más cercana a este bosque. Además de decirle todo lo que sepa sobre esta área. Esto era inesperado para la elfa. Pero sabía que Touka no estaba mintiendo. Ya que ella estaba utilizando a un espíritu de viento. Que por lo visto era capaz de identificar las mentiras. Touka liberó la parálisis de la chica. Pero obviamente solo de su boca, para que ella pudiera hablar. Dejándole saber a la elfa que muchas cosas le habían pasado desde que llegó aquí. Por ende no podía confiar en un extraño. Ella extrañamente simpatizó con esta idea. Pensando que no había nada de malo en ser cuidadoso con alguien que no conoces. Es más, asegurando que era de sentido común para un forastero. Lo primero Touka le preguntó. Era si estaba siendo perseguida por aquellos 4 tipos. Por la reacción de la elfa. Pudo confirmar sus sospechas. La elfa le preguntó si acaso él se había encontrado con los caminantes blancos. A lo que Touka respondió que sí y ya los había matado. En un inicio ella no pensaba que eso pudiera ser verdad. Pero él siguió comentando que ese grupo parecían escoria sin valor. Y como ellos intentaron matarlo primero, simplemente les devolvió el favor. Escuchando esto, ella concluyó que Touka decía la verdad. Por lo que proclamó no tener ninguna mala intención hacia él. E incluso se atrevería a decir que él era su salvador. Lo que significaba que era bastante grosero de su parte. Seguir hablando con su armadura puesta. Deshaciéndose de ella. Touka comenzó a pensar que ella era lo suficientemente confiable. Y ya que estaba mostrando su verdadero rostro. Eso significaba que había bajado la guardia ante él.
pensando en que ella se sentiría vulnerable de hablar con él desde su espalda, por lo que se giró para ponerse frente a ella. Mientras tanto la elfa pensaba que Touka era una persona recta, agradeciéndole por su consideración. Y ya que los dos parecían estar en circunstancias similares, decidió no cuestionarlo. Incluso le dio la opción de preguntarle todo lo que él quisiera. A diferencia de aquellos 4 bárbaros, esta chica parecía estar más familiarizada con la magia. Por lo que Touka sacó aquel pergamino con las inscripciones que no pudo leer, preguntándole a la elfa si sabía algo de esos símbolos. Y por su cara podría decirse que sí. Según la elfa, estas eran escrituras antiguas. Touka le preguntó de inmediato si podía leerlas. Y de la misma manera ella negó poder hacerlo. Sin embargo, podría tener a alguien en mente, que quizás tenga el conocimiento para leer dichas escrituras. Ella comenzó a narrarle la historia de una persona llamada la Bruja Prohibida, la cual poseía gran cantidad de conocimientos sobre los tabús de este mundo. Por lo tanto la gente la consideraba peligrosa, y fue expulsada de la tierra en la que vivía. Touka preguntó en dónde se encontraba la bruja ahora. Y la elfa le dijo que según los rumores se encontraba en la zona de las grandes ruinas históricas. Pero esa zona está llena de peligrosos monstruos. Monstruos del hábitat dorado. Así es como la gente los llama. Touka entiende que encontrarse con la bruja podría ser bastante difícil, agradeciéndole a la elfa por la valiosa información. Mientras pensaba que en esas mazmorras en las que ha entrado hasta ahora, no sabía cuántos monstruos habían. El lugar en el que ni los humanos, llamados héroes, podrían sobrevivir. Él lo despejó. Ahora el lugar al que pretende ir podría ser inesperadamente igual de peligroso. La elfa interrumpió sus pensamientos para saber si él tenía alguna otra pregunta que hacerle. Por lo Touka le pidió saber sobre la situación de este país, la geografía, sus precios y todo lo referente a ello. La elfa estaba sorprendida de que el chico frente a ella ni siquiera supiera el nombre del país en el que se encontraba. A lo que él le aseguró que se debía a una situación especial, porque había estado viviendo una vida sin conexiones con el exterior, sin dar mucho detalle sobre ello. Como ella accedió fácilmente, a él se le hizo sospechoso que no dudara sobre él en ningún momento, determinando que la elfa tenía alguna manera de distinguir una verdad de una mentira. La elfa, por su parte, tenía los espíritus de viento, que podían decirle la verdad de las palabras. Y para un hombre con el poder que éste tenía, estar en esta situación era verdaderamente sospechoso. Aún así, ella sabía que él no le estaba mintiendo, por lo que decidió devolverle el favor, como una deuda de gratitud, enseñándole todo lo referente a este mundo, dándole una buena explicación, que por supuesto nosotros pasaremos por alto. Con todo lo que aprendió, Touka sintió que había recibido suficiente ayuda, aunque la elfa sentía todo lo contrario, pues la información que le dio no era suficiente para saldar el favor por haberla salvado. Touka le explicó que después de unos minutos, el truco que usó para congelar sus movimientos desaparecerá. Después de ese momento, él se mantendrá alejado, tomando caminos separados de ahí en adelante. Por lo que ambos se desearon un buen viaje. Y Touka tomó la dirección hacia el pueblo más cercano, pudiendo encontrar uno muy rápido. Cuando llegó a la entrada, no tuvo muchos problemas, aunque fue detenido por los guardias. Pudo explicarle su situación, entrando sin más. Su primer destino fue un bar, para disfrutar de una buena comida después de muchísimo tiempo. Disfrutando de ella, como si no hubiese un mañana. Pero la decisión de entrar al bar no era solamente para llenar su estómago vacío, sino también para reunir información. Puesto que la información vale más que el dinero. Aquí adentro, con solo escuchar a los otros, podrás tener mucha información. En una de las tantas conversaciones que escucho, ciertos sujetos hablaban sobre lo que sucedía con el gran emperador demonio.
La caída del muro nocturno. Y los movimientos de la diosa Bisis. Además de rumores sobre la convocación de los héroes. Solo recordar a esa diosa le causa un gran malestar a Touka. Dándose cuenta que a su reino no le gusta compartir información con el mundo de afuera. Al final, ¿quién sabe cuál será la condición verdadera? Preguntándose cuántos linajes de héroes tendrá en realidad la diosa. Hablando de los rumores de individuos fuertes. En esta tierra, cada reino tiene sus caballeros. Y una milicia que es tan fuerte como los monstruos, tales como el entusiasta rey de la gracia, Falken Dontiñe. Y el ejército brillante, que es famoso por no perder nunca una guerra. En el reino de Maguruna en el norte. Tienen a los caballeros de lobos blancos. En el reino Yodona en el poniente. Tienen a la fuerza santa de exterminación. Mientras que en este país, el reino Urusa. Tienen a los caballeros mágicos. Y los que son considerados más fuertes de esta tierra. Son los caballeros del dragón negro. Del reino de Vacuoso. Mencionando especialmente a uno de ellos que tiene cuentos legendarios. El humano más fuerte Sibit Gatland. Después de saciar su curiosidad, Touka se levantó para marcharse del lugar. Pensando en que no importa qué mundo sea, la gente tiende a hablar sobre el más fuerte. Y justo ahora, él se encuentra bien. Siempre y cuando conozca la situación actual. Lo siguiente que él hizo fue buscar un alojamiento. El encargado le explicaba que el sitio estaba lleno. Además de que su atuendo lo hacía resaltar demasiado. Básicamente negándole la estadía. Pero como bien dicen, por dinero baila el perro. Y cuando Touka le mostró al encargado una buena cantidad de este. Repentinamente, ya habían habitaciones disponibles. Antes de que él se fuera a su habitación. El encargado le pidió su nombre para el libro de registro. Y este le dijo que se llamaba Atieskol. Volvamos entonces al lugar de donde salió Touka. Pues un grupo de investigación llegó al lugar. Ellos habían encontrado los cuerpos que Touka había dejado a su paso. Preguntándose qué habría pasado con esas personas. Pensando que quizás se trataban de soldados. Que habían sido atacados por bandidos o monstruos. Su verdadero objetivo en ese lugar era revisar la entrada a la mazmorra. Ya que este también servía como pasadizo entre su país Urusa y el reino aliado a León. Un trabajo bastante fácil, con una paga muy buena. El capitán del grupo observaba el cristal para revisar el estado de las ruinas. Pero este parecía no funcionar. Normalmente, cambiaba de color cuando lo revisaban. Pero esta vez no lo hizo. El grupo sabía que si el cristal no reaccionaba, significa que alguien había salido de las ruinas. Pero para calmar las ansias, el capitán aseguró que el cristal no funcionaba porque era muy viejo. Y aunque era una creación de la diosa, también se podía arruinar. Uno de los novatos preguntó si debían reportar esto. En cuanto volvieron. Pero el capitán se negó enseguida. Diciendo que reportarían lo del cristal. Cuando presenten su reporte medio año después. Para entonces, ya deberían haber cambiado la bola de cristal. El novato se opuso enseguida, dando razones bastante válidas. Pero la última palabra la tendría el capitán del equipo. Y ya que él ha estado trabajando por mucho tiempo en este lugar. Y no ha visto a nadie que haya salido vivo en el pasado. No hay ninguna razón para hacer el reporte. Volvamos entonces con Touka. Que aún se encuentra en la posada. Él es despertado por el dueño de esta. Pues le traía las cosas que él le había pedido la noche anterior. Touka le preguntó acerca de un reclutamiento. Del cual había escuchado, se trataba de la investigación de unas ruinas. Según el encargado. El marqués está reuniendo personas. Para explorar el nivel más profundo de las ruinas históricas de Mirusu. Si él tiene planes de unírseles. Encontrará más información en el centro de la ciudad. El motivo de Touka para estar interesado en dichas ruinas. Es porque en el libro de Angling. Existe la receta de una droga creada por él. Y uno de los materiales se encuentra precisamente en esas ruinas.
Y esto es para poder incrementar sus posibilidades de ganar en contra de la diosa. Teniendo en cuenta que la ayuda de Pijimaru será muy necesaria. Pensando en lo que ocurrió en el bosque. Su habilidad de detección del peligro resultó ser muy útil en la pelea contra el grupo anterior. Y es que sin Pijimaru él hubiera muerto con el primer ataque. Con esta droga Pijimaru puede ser mejorado. Y hacerse más fuerte, además de estar certificada por el sabio. Pijimaru también parecía estar de acuerdo con utilizarla. Dado la naturaleza de las habilidades de Touka. Si pierde la iniciativa y se ve envuelto en un ataque sorpresa, seguramente perderá. El mejor escenario para él es no enfrentar un ataque sorpresa. Y tener ventaja a su favor. Por ende lo mejor sería tener a alguien como Pijimaru. En quien pueda confiar. Así que la decisión de ir a las ruinas ya está tomada. Pijimaru se encargará de la detección de enemigos y la caza. Y Touka se encargará de debilitar a los enemigos. Poniendo esto como su estrategia principal. A él le gustaría tener un atacante. Alguien que le pueda comprar algo de tiempo. Viniéndole a la mente aquella elfa. Pero bueno, no es momento para desanimarse. Ya que él superó la mazmorra, definitivamente podrá seguir adelante. Poniéndose en marcha hacia el centro del pueblo. El lugar estaba bastante concurrido. Por lo que Touka pensó en ser discreto y no sobresalir. En eso un sujeto muy alto apareció atrás de él. Este se reía de manera siniestra. Asegurando que había alguien en el lugar. Que no pertenecía a esa multitud. En un inicio Touka pensó que se trataba de él. Que había sido descubierto. Pero el gigantón se estaba refiriendo a una chica. Que según él era la ex jefa de los caballeros sagrados. También conocida como la Valquiria. Aunque la chica estaba encapuchada. Y ocultaba su rostro, Touka reconoció su voz. Pues era la misma que la voz de la elfa. Por lo que pensó que debería ayudarla a escapar. Preparando su magia en contra del grandulón. Aquel grandulón aseguraba que conocía a la Valquiria. La cual era una hermosa elfa, que en cierto momento invitó a comer. Pero fue rechazado fríamente. La chica insistía en que no lo conocía. Y seguramente él se había equivocado de persona. Touka se dio cuenta, viendo la mirada de la chica. Que ella no se encontraba asustada, más bien era todo lo contrario. Por lo que sería una tontería intervenir por su parte. El grandulón seguía insistiendo. Ya que él guardaba rencor contra la elfa. Porque en su momento lo trató como un tonto. Por lo que pensaba capturarla en este momento. Y avergonzarla públicamente. Quitándole la capucha. Para exponerla ante los demás. Pensando en que dejaría ver sus orejas de elfo. Dándole la razón. Para su sorpresa, el plan no resultó como esperaba. Porque la chica poseía orejas normales. Volviéndole a repetir que se había confundido de persona. Dándole un nombre falso. Y básicamente dejándolo en ridículo ante los demás. Aunque él seguía insistiendo. En que expondría su verdadera identidad. Fue detenido por otras personas que se lo llevaron del lugar. La chica volvió a tapar su rostro con la capucha. Pasando cerca de Touka, disculpándose con él. Ya que ella sintió su magia cuando él trató de ayudarla. Por lo que hizo que se preocupara por ella otra vez. Ya que ella pudo notar los movimientos de Touka. No había duda que era mucho más hábil de lo que él pensaba. Por lo que no había ninguna necesidad de agradecerle. Touka le dijo a la chica. Que el hecho que estuviera ahí, significa que iría a las ruinas. Y esta era la segunda vez que se encontraban. Por tal, puede que vuelvan a encontrarse nuevamente. Dándole su nombre falso. Y haciéndole saber que para ellos. Si el nombre es verdadero o no. No tiene ninguna importancia. Gesto que le sacaría una sonrisa a la elfa. El marqués de Misuru. Declaraba ante la multitud un nuevo descubrimiento. En las ruinas históricas que estaban bajo su control. Por lo que les pedía a todos los presentes. Explorar el nuevo nivel. Comprando cualquier tesoro que traigan consigo. A un alto precio, estando dispuesto a negociarlo por supuesto. Recompensas que estarían disponibles para todos los que quisieran ir.
Pero principalmente, lo que él más deseaba era una copa, escondida en alguna parte de las ruinas, por la cual estaba dispuesto a pagar 300 monedas de oro. Precio que motivó a toda la multitud en cuestión de segundos. La elfa se acercó a Touka. Ella estaba segura de que los monstruos del lugar no serían un problema para él. Pero seguramente no estaba familiarizado con la forma en que ellos trabajan, puesto que conseguir la copa que el marqués quería no era la única forma de ganar dinero. Por ejemplo, dibujar un mapa de un nivel nuevo, conseguir información acerca de dónde habitan los monstruos y contar la cantidad de monstruos asesinados. También será recompensado. Por lo que él debería recordar todo eso, ya que le será de ayuda. Touka entiende casi enseguida el método con el que se opera. Primero el marqués envía a mercenarios como ellos, como un equipo de reconocimiento. Consigue información acerca del nuevo nivel. Gracias a los mercenarios, además de que estos derrotan a los monstruos fuertes también. Gracias a esto puede asegurar la seguridad de sus hombres. Luego usará sus soldados personales para explorar el nuevo nivel. Y si un nuevo nivel es descubierto, empezará a reclutar nuevamente, siendo muy astuto de su parte, ya que así no arriesga la vida de su personal. Touka le agradece a la elfa por la información que le brindó, entendiendo que ella puede ver los verdaderos motivos detrás de esta incursión. Cuando ella estaba por marcharse, repentinamente colapsó por un breve segundo. Touka intentó ayudarle, pero ella parecía querer mantener la distancia. Touka pudo notar que ella no había dormido lo suficiente, pues su rostro la delataba. Cosa que no negó, pero según ella no había razón para preocuparse, simplemente era algo de fatiga, que resolvería descansando un poco antes de entrar a las ruinas históricas. La elfa entonces buscó un árbol en el cual reposar. Touka recordó que esas palabras que la elfa había dicho, también solían decírselas sus tíos. Para no preocupar a nadie. Pero para alguien como él, que fue criado por unos horribles padres, sabe que las palabras "estoy bien" son dichas por personas que están sufriendo. Ya que eso es lo que solía decir él mismo. Él piensa que si tiene la oportunidad, quiere recompensar a la gente buena, con buenas cosas, esperando que más cosas buenas le sucedan. Ahora que ya no puede ser capaz de pagar su gratitud hacia sus tíos, quiere hacer algo mejor por los demás. Touka ingresó a las ruinas históricas de Mirusu, lugar que estaba bien iluminado. De una persona corría desenfrenadamente, advirtiéndole a los demás que un minotauro había aparecido. Un monstruo que debería estar en niveles mucho más profundos. Los que escucharon al sujeto corrieron junto con él para escapar de la mazmorra, pensando que es una muy mala idea entrar en el momento en que un nuevo nivel es descubierto. Pero Touka no prestó atención a esto y continuó su camino cuando el minotauro apareció frente a él. Parecía una versión más pequeña de los minotauros de la ruina histórica abandonada. Y no era para nada intimidante, al menos no para él, que no tardó mucho en paralizarlo y envenenarlo. Como siempre siendo meticuloso y haciendo pruebas todo el tiempo. Esta vez utilizó un cuchillo, atravesando la piel del minotauro, dándose cuenta de que era fácil de cortar. Por lo tanto, los monstruos de aquella ruina histórica abandonada eran mucho más difíciles. Posiblemente, eran anormales. Dicho eso, el material que necesitaba para hacer la droga de encantamiento de monstruos para Pijimaru, podría ser obtenida con ese cuchillo. Obteniéndola de aquella pobre víctima, que solo podía soportar el dolor, mientras moría lentamente envenenado. Después de eso, Touka continuó explorando las ruinas. Según la información, el nuevo nivel era el 15º. Y actualmente él se encontraba en el 6º nivel. Aunque no tenía idea de si el ritmo de avance que llevaba era normal. Definitivamente pensaba que era diferente comparado a la ruina histórica abandonada. Pues aquí podía progresar fácilmente.
Y aunque era atacado por grandes cantidades de monstruos, no representaban ninguna dificultad para él, ya que en comparación con los monstruos de la ruina histórica, con el come almas y con el grupo de los 4 hombres, de los caminantes blancos, que supo que todos ellos eran fuertes, solo por sus auras, sintiendo que debía actuar de inmediato, en cuanto los veía. Sin embargo, no siente ningún peligro de los monstruos de aquí. Sin querer en su camino Touka se encontró con aquel monje alborotador. Este hablaba con otros mercenarios, haciéndoles cierto pedido. Los mercenarios sabían que el grandulón no necesitaban ayuda en la mazmorra porque lo habían visto enfrentarse y derrotar a un grupo de 3 lobos por sí mismo, sin recibir daño. El objetivo del grandulón era vengarse de alguien, ofreciéndoles una bolsa llena de monedas como recompensa, para que ellos atacaran a la mujer que lo avergonzó en la plaza. Siendo más preciso, él quería que la mataran. Pero eso no era todo, ya que los pensamientos más mórbidos y asquerosos que el grandulón tenía con esa chica salieron a relucir de su boca, queriendo utilizar a la chica como alimento para los monstruos una vez que terminaran de hacer todo lo que quisieran con ella. Y todo debido a que sentía que habían mancillado su orgullo. Los mercenarios tampoco parecían tener nada de moral, pues mientras fueran pagados y se pudieran divertir con la chica, no les importaba hacer el trabajo. Por lo que ellos aceptaron trabajar para el grandulón. Y cuando estaban a punto de ponerse en marcha, Touka, que había escuchado toda su conversación, se acercó a ellos completamente enojado, preguntándoles cómo podrían ser tan despreciables. Aunque él no era un tipo amable, el ver a gente despreciar a aquellos quienes intentan ser amables, solo por sus egoístas razones, era algo que le disgustaba. El grandulón enseguida mostró su enfado y amenazó de muerte a Touka, el cual estaba un poco sorprendido, ya que ahora no le asustaba ser amenazado por tipos como ese. Apuntando su mano hacia el grupo y utilizando su parálisis para luego acercarse con toda confianza. Los sujetos estaban desconcertados y ni siquiera entendían lo que Touka había hecho. Él les dijo que exterminar a personas como ellos le hacía sentir misteriosamente bien, mientras sonreía con una cierta maldad en su rostro. Aunque él desconoce el pasado y la personalidad de la mujer de la que estaban hablando, al menos se ve más amable y honesta que ellos. Además, la sinceridad al intervenir en los problemas de los demás era similar a la de sus tíos. Por lo tanto, bajo su propia justicia, él decidió apoyarla. Aún en ese estado, el grandulón no dejaba de amenazar a Touka, diciéndole que le haría pagar por esto. Pero Touka no pensaba dejar cabos sueltos, por lo que se aseguraría de destruirlos en ese mismo momento. Porque la bondad se paga con bondad y la maldad con maldad. Mientras él les decía esas palabras, una manada de monstruos se acercaba a Zero. Touka solo tuvo que dejar que los monstruos se encargaran de hacer su trabajo, pues al final quienes se convirtieron en alimento para monstruos resultaron ser ellos. Después de deshacerse de aquel nefasto grupo, Touka siguió su camino por el piso 14, en donde se encontró a otro grupo de aventureros. Estos le informaron que había algo muy extraño en este vestigio histórico, pues los monstruos de esta área murieron de una manera extraña según ellos. Este era el grupo Tigres Dientes de Sable, quienes ya habían explorado esta área anteriormente. Y probablemente sean el grupo mercenario que ha conquistado este vestigio histórico en el menor tiempo. Pero en esta ocasión hay algo raro, pues tanto los monstruos débiles como los fuertes han muerto de la misma y extraña manera. Los cuerpos de los monstruos están regados por todos lados y lo inusual es que no tienen heridas externas. Algunos de ellos escucharon que había un gas tóxico proveniente del nuevo nivel, mientras que otros pensaban que se trataba de una maldición de la copa del ojo del dragón. Pero sea cual sea la situación, ellos saben con certeza que antes de que se descubriera el nuevo nivel, nada de esos incidentes habían ocurrido. La líder parece ser alguien bastante sensata,
Porque para ella lo más importante es el bienestar del grupo. Aunque ellos querían la copa del ojo del dragón, no tiene intención de llevar a su equipo a las profundidades de este vestigio histórico porque las cosas se ponen espeluznantes más adelante. Ella le pidió a Touka que si se encontraba con otros mercenarios, también compartiera esta información. Aparte de eso le ofreció que regresará junto a ellos. Aunque él pudo evadir el compromiso, fingiendo que estaba preocupado por sus amigos. Así el grupo se marchó, y Touka continuó con su camino. Pikimaru parecía estar interesado en la información que les habían proporcionado aquel grupo. Pero era bastante obvio para Touka que ese tal incidente que el grupo mencionaba se refería a los monstruos que él mató, ya que él no tuvo tiempo para esconder los cuerpos o falsificar su causa de muerte, lo que podría convertirse en la pista que guíe hacia su existencia. Y en vez de sentirse preocupado por esto, piensa que en este caso podría ser beneficioso para él. Así él continúa su camino hasta que llegó al nivel 17. Entrando por fin en la habitación que contenía la copa del ojo del dragón. Para él fue muy obvio que la estatua frente a él era sospechosa. Pero esta no tenía el sistema automático de emboscada, como el devorador de almas. Por lo que pensó en preguntarle a Pikimaru si sabía algo al respecto, el cual no parecía estar seguro. Touka lanzó su habilidad de paralizar en contra de aquella estatua. Y su presentimiento fue acertado, ya que esta era una trampa de monstruo bastante elaborada. Él utilizó entonces su veneno. Cuando la gárgola fue afectada, intentó forcejear inútilmente, tratando, lo que solamente le causaría más daño a él mismo, terminando por romperse. Con el enemigo abatido, Touka intentó tomar la copa del ojo de dragón. Momento en el cual alguien entró a la habitación. Y como Touka sintió su presencia enseguida se puso en guardia. No fue hasta que estuvieron de frente que se reconocieron el uno al otro, retrocediendo de sus intenciones asesinas. La elfa comenta que debido a que el resto de mercenarios estaban retirándose, pensó que ella sería la primera en llegar a esta habitación. Pero su presunción fue bastante ingenua. Touka pensaba que él era la razón por la que todos se retiraban. Por lo que no era muy buena idea quedarse mucho tiempo en el lugar. Touka le ofreció a la elfa que se quedara con la copa. Algo bastante absurdo, ya que ésta tenía un precio elevado. Ella lo miró con gran seriedad por un breve momento, para luego arrodillarse frente a él, diciéndole que en este momento no contaba con ninguna posesión que alcance el valor de las 300 monedas de oro de la copa. Ofreciéndole su espada, que aunque no fue barata, tampoco alcanza para tal cifra, por ello también le ofrece a Touka su cuerpo y su alma, sirviéndole como caballero. Touka colocó la copa frente a ella, mientras afirmaba que no quería ninguna relación de amo y sirviente con ella, por lo que no era necesario que fuera tan formal, insistiendo en que se quedara la copa, con la excusa de que Hattis Cole es un hombre muy indulgente, además de ser un hombre muy amable, especialmente con mujeres bellas. Palabras que desconcentraron un poco a la elfa. En ese momento Touka se dirigió al lugar en donde se encontraba la copa originalmente, ya que su objetivo original no era obtener dicha copa, sino un monstruo que se encuentra en ese lugar. Pues básicamente él está buscando los materiales de ese monstruo, encontrando un botón oculto en el pedestal, que al pulsarlo abrió unas escaleras a una habitación oculta. Antes de que él entrara, la elfa le pidió que por lo menos le permitiera escoltarlo, afirmando que en un área desconocida existe el peligro. Además de que ella estaba bastante confiada de su habilidad como espadachín. Y según su percepción Hati era un hechicero, los cuales suelen sufrir de fatiga mental. Por eso le pedía que le dejara ayudarlo yendo ella al frente. Touka desconocía este término de fatiga mental, pero pensó que probablemente se refería al MP. Y en cuyo caso él no tenía ningún problema, ya que había sobrepasado el nivel 1000. Pero pensó que aunque la elfa no poseía el equipo que utilizó en el bosque, debería seguir siendo bastante hábil. Y también él quería probar una batalla en la que se requiera el combate cercano. Por lo que terminó aceptando la propuesta de la elfa.
Claro, está poniendo ciertas condiciones. Ella debería evitar hacer preguntas personales. Tampoco podría decirle al marqués sobre el nivel que Touka reveló, ya que no quería llamar la atención. Y por último le pidió información sobre la situación de los países vecinos. Condiciones con los que ella estuvo de acuerdo. Retomando el camino juntos. Desde el punto de vista de Touka, esa chica era demasiado honrada. El tipo de persona que siempre pierde en cualquier mundo. Además, viendo su condición, las ojeras en sus ojos y su cansancio lo estaban molestando. Por lo que incluso pensó en utilizar su habilidad de dormir para dejarla descansar un rato. Pero al final terminó rechazando esa idea. La elfa tenía su utilidad. Como por ejemplo podía emitir una luz, utilizando a los espíritus, con la cual podía hallar el camino en aquel oscuro lugar. Mientras ellos caminaban, la elfa sintió la presencia de un monstruo, preguntándole a Touka si podía él sentirla, puesto que sería problemático si ella lo atacara de forma incorrecta. Él decidió que era mucho mejor presentárselo, sacando a Pijimaru de su traje. Por lo visto, ella conocía el concepto de un monstruo mascota. Y cuando conoció a Pijimaru, este parecía haberle caído muy bien. Y en el caso de Pijimaru también le agradaba, ya que esta era la primera vez que se portaba amable con alguien que no fuera Touka. Mientras ellos conversaban sobre Pijimaru, en la oscuridad del lugar, un monstruo se acercaba a ellos, el cual tenía una forma humanoide, pero su cabeza parecía más un tipo de planta. La elfa le pidió a Touka que le dejara todo en sus manos, reconociendo el tipo de monstruo al que se enfrentaba, ya que este era un ojo dorado, el cual es diferente a los monstruos que habían enfrentado en los niveles superiores. El ojo dorado atacó con una especie de tentáculos que salieron disparados de su cabeza. Pero la elfa pudo evitarlos con suma facilidad, acercándose rápidamente al ojo dorado y demostrando un verdadero talento con la espada, ya que le dio a aquel monstruo no una sino muchísimas cortaduras. Esto le dio algo de confianza a Touka, pues por primera vez sentía lo que es tener a un compañero. Touka y la elfa continuaron con su camino, encontrando una especie de cuarto seguro, en donde decidieron descansar. Aquí Touka aprovecharía para preguntarle a la elfa sobre ciertas dudas que él tenía, principalmente respecto a los monstruos, ya que él quería saber la diferencia entre los monstruos que tienen ojos dorados y los que no, así como Pijimaru. Ella le explicó que hay monstruos que no tienen ojos dorados, los cuales son amigables con los humanos. Y existen registros que dicen que el antiguo gran sabio Angling era un domador de slims. Los monstruos con ojos dorados son muy hostiles hacia los humanos. Y se dice que poseen una gran cantidad de puntos de experiencia. La gente de este continente llama a los puntos de experiencia poder espiritual. Los héroes del otro mundo ven a los monstruos de ojos dorados como presas ideales para subir de nivel. Además, se dice que matar humanos no te hace ganar ningún punto de experiencia. Los puntos de experiencia solo se pueden ganar matando monstruos. La causa de que los monstruos de ojos dorados son una fuente invaluable de puntos de experiencia se debe a que hace mucho tiempo los héroes se excedieron al cazarlos. Y por eso los monstruos de ojos dorados comenzaron a irse a vivir bajo tierra. Razón por la cual hay muchos monstruos de ojos dorados viviendo en las ruinas históricas. Se dice que un tercio de los monstruos de ojos dorados se reunieron en el área de las grandes ruinas históricas y formaron un hábitat de monstruos dorados. Incluso la elfa escuchó que ahí existen algunas ruinas históricas con poderes de sellado muy altos, pero son muy raras. Debido a los poderes de sellado de los dioses, los monstruos eran incapaces de subir al nivel del suelo. De acuerdo con la leyenda, el origen de todo el mal liberó el elemento de la maldad, el cual causó grandes estragos en todo el mundo. Los monstruos que eran más feroces por naturaleza desataron sus instintos. Y se dice que los monstruos que son afectados por este fenómeno se convierten en monstruos de ojos dorados. En cambio, los monstruos que son amistosos y amigables como Pijimaru no adquieren los ojos dorados. Esta teoría fue creada por el gran sabio Angling,
Y es la que más se ha esparcido. Touka conoce claramente ese nombre, ya que fue una de las almas que él pudo liberar. Y fue el sabio que dejó el libro que él actualmente posee. Alguien tan grande como él fue enviado a la ruina histórica abandonada. Y a pesar de que fueron resultados de la maldad, esa diosa de miércoles utilizó a los monstruos de ojos dorados. Pensando en el color dorado, él se da cuenta de que cuando los invocaron desde su mundo original, la primera cosa que hicieron fue conocer su rango utilizando una bola de cristal. Y los héroes de rango S emitieron un aura dorada, recordando especialmente a Kiriara Takuto. Mientras se preguntan cómo estará él y el resto de sus compañeros en este momento. Viajemos entonces un momento hacia ese lugar, en donde se encuentran los compañeros de Touka. En el Reino Alión, en el área sudoeste. En la ruina histórica del esqueleto demoníaco. Todos los compañeros de Touka habían sido enviados a este lugar por la diosa, con el objetivo de que entrenaran y subieran su nivel. Uno de los más sobresalientes era el estudiante número 11, el héroe de rango S. Kiriara Takuto, el cual era el líder de uno de los tantos grupos que se habían conformado, teniendo a fuertes estudiantes de rango A y B bajo su mando. Pero definitivamente él era uno de los más sobresalientes, ya que su competencia con la espada era bastante superior comparada a las de los demás. Y en este punto ya había alcanzado el nivel 24. También en ese lugar se encontraba el estudiante número 5, héroe de rango A, o llamada Chougo, el cual era consciente de que no podría competir contra Kiriara. Pero pensaba que si no podía derrotar a los monstruos de un solo puñetazo, simplemente tenía que golpearlos hasta que lograra aplastarlos. Vamos que este es un cerebro de músculos. Y esto era bastante obvio, solo con ver su método de lucha. Pues él pretendía vencer a sus enemigos utilizando una fuerza abrumadora. Por el lado de las chicas, también habían algunas con grandes destrezas, ya que utilizando sus poderes podían acabar fácilmente con los monstruos. Como por ejemplo la estudiante número 22. Una héroe de rango A, Takao Itsuki. De la cual tengo que decir, era un poco arrogante. Por eso su hermana tendía a llamarle la atención constantemente. La estudiante número 23, héroe de rango S, Takao Ihiri, la cual era mucho más madura e inteligente. Ella había ido a echar un vistazo a sus excompañeros, catalogándolos de esta manera porque ya no estaban en la escuela. Además de que la mayoría de ellos habían cambiado. Hablando del concepto de subir de nivel que la diosa les había enseñado. Ellos se volverían más fuertes, al tener una protección que aumenta su poder cada vez que suben de nivel. Después de saber esa información, ellos ya no detestaban la idea de matar a otros seres. Y de hecho se sentían felices por matarlos. Comparándolo con la manera en que un culto malvado incrementa su congregación. Ya que ellos crean un sistema que obliga a las personas a actuar de cierta manera, para después reconocerlos una vez que se manchan las manos. Aunque Itsuki piensa de manera distinta, ya que ella solamente quería volverse más fuerte, para poder pelear junto a su hermana. Hihiri lo sabe muy bien, pero le advierte que ignorar el sistema y dejarte llevar totalmente por él es diferente a conocerlo y hacer uso del mismo. Es por eso que ella hace que su hermana pelee y gane puntos de experiencia, teniendo en cuenta que para sobrevivir deben conocer a sus enemigos y aliados. Por lo que en términos generales actualmente todos los compañeros están divididos en 4 grupos. El primer grupo, que es dirigido por Kiriara. Los miembros del grupo consisten en héroes de rango B o superior, pero la mayoría de los puntos de experiencias son ganados por el héroe de rango S Kirihara y el rango A o Yamada. Ellos solo piensan en sí mismos estando en la cima y tratan de acabar con sus oponentes. Lo que ella considera una completa estupidez. Luego tendríamos al grupo de Ikusaba. Ikusaba Asagi de rango B es quien lo reunió, por lo tanto tiene muchos miembros. La mayoría de las chicas están en este grupo, y parece que tuvo éxito al engatusar a la gente que es manipulable cuando les dicen halagos. El tercer grupo es el de Yasu. Un héroe de rango A, que reunió a los estudiantes, que fueron rechazados por los 2 grupos anteriores.
Todos sus miembros son chicos y prácticamente Yasu es el que hace todo. Y el cuarto sería Sowayaka, al cual no lo llama grupo, ya que ella es la única que fue forzada a pelear sola en lugar de los alumnos desertores, que no pueden involucrarse en las batallas. Resultó que era un héroe de rango S. Pero debido a que confrontó a la diosa al principio, ella fue puesta en una mala situación. Y las últimas serían ellas dos. Itsuki piensa que mientras ella un rango A y su hermana un rango S estén juntas, incluso en el peor escenario podrían escapar y sobrevivir. Aunque Hihiri no lo piensa de esa manera, ya que ellas no saben cómo funcionan realmente las cosas aquí, por lo que necesitan más información. Y para ello deben hacer un buen uso de su estatus. Hihiri piensa que lo primero y lo más importante es saber qué ha pasado con Ayaka y con Touka, que fue la única que se opuso a la diosa. Y el otro fue desechado, ya que ella y Ayaka son héroes de rango S. Piensa en mantenerla vigilada, ordenándole a Itsuki que ella se quede en ese lugar y continúe ganando puntos de experiencia. Vayamos entonces en donde se encuentra Ayaka, la cual apenas está subiendo del nivel 4 al 5. Ella aún no tiene una habilidad especial. En cambio sus compañeros que han ganado una habilidad la usan para matar enemigos y así incrementan su nivel con mayor eficiencia. Pero ella no puede tolerar esta manera de hacer las cosas, ya que aquellos que no pertenecen a ningún grupo y que tampoco han ganado habilidades, los estudiantes que son incapaces de matar, la diosa había decidido deshacerse de ellos, ya que aquellos que no puedan cumplir con su rol de héroes no significaban nada para ella. Para evitar que algo malo les pasara a sus compañeros, Ayaka le dijo a la diosa que ella compensaría su parte. De esa manera no debería existir ningún problema. Si ella cumplía con suficientes hazañas como para evitar que se deshaga de ellos. La diosa contempló la posibilidad por un momento, considerando que era una propuesta tan valiente y maravillosa, como se podía esperar de un héroe de rango S, que estaba dispuesta a poner su vida en peligro para salvar este mundo. Ayaka entendió en ese momento que debía volverse más fuerte, pues ella había aprendido desde hace mucho tiempo y gracias a las enseñanzas de su abuela, que aquellos que tienen poder tienen una responsabilidad enorme. Palabras que ella había grabado en su corazón. Sin embargo no pudo salvar a Mimori Touka. En aquel momento, pensando en que si se hubiera esforzado más podría haberlo hecho, creyendo que sí tiene más poder. Esta vez con toda seguridad protegerá a todos. Y no permitirá que nadie muera. Aún así se sigue preocupando porque a pesar de sus niveles, sigue sin obtener ninguna habilidad especial, llegando al punto de preguntarse si los números de sus estadísticas realmente son importantes, ya que ella no siente ninguna diferencia aun cuando estos suben. En ese momento un incidente se llevó a cabo, ya que una chica había perdido su mano, valga la redundancia, a manos de un esqueleto gigantesco. Posiblemente el jefe del lugar, ya que este enemigo era diferente al de los demás. Ayaka les pidió a todos que se retiraran. En ese momento Kashima corrió a socorrer a su compañera Sakura, cubriendo la herida de su brazo para detener el sangrado, y ayudándola a escapar del lugar. Ayaka determina que el razonamiento de Kashima es el correcto, pues si ella no hubiera detenido el sangrado, después de una herida tan grave, Sakura se desangraría en poco tiempo. Pensando en que casi lo hizo bastante bien, siendo capaz de realizar tratamientos de emergencia a gran velocidad. Y más aún en una situación donde tu vida corre peligro. Por eso era momento de que ella actuara. Como un héroe de rango S, debía cumplir su obligación. Obligación que obtuvo al adquirir ese poder, poniéndose al frente de las chicas y cubriendo su retirada. El esqueleto enseguida lanzó un golpe pesado. Pero Ayaka no podía esquivarlo, ya que sí lo hacía, podría alcanzar a Kashima y Sakura. Sin embargo un ataque de ese nivel no era posible para ella bloquearlo por completo. Mientras pensaba qué hacer, ella recordó las palabras de su abuela, la cual decía que la clave de cierta habilidad era usarla en el momento correcto y tener la mente en calma.
ya que la abuela le enseñaba un estilo de arte marcial, cuyo objetivo era dominar todas las artes marciales que existen. Las armas que le arrebatas a otros, como armas mortales, te darán una probabilidad de sobrevivir, siendo capaz de lidiar con distintas situaciones. Cuando el corazón, el cuerpo y las habilidades se unen, te conviertes en una persona capaz de luchar contra cualquiera, incluso contra fantasmas. El haber nacido en un país y una era donde esta arte marcial ya no es necesario, podría ser una fortuna o una desgracia para Ayaka. Pero desde el punto de vista de su abuela, ella era lista y aprendía muy rápido, por lo que pensaba que había nacido con talento. Ayaka recordó esa técnica en este momento tan crucial. Ella comenzó a circular energía por su cuerpo, lo que hacía parecer a los movimientos de su enemigo más lentos, preguntándose si acaso era algún efecto del nivel de sus parámetros base. Pero gracias a esto ella podía moverse más rápido de lo normal, por lo que pudo prepararse bien, lanzando una contramedida contra el esqueleto gigante. Con este método ella utiliza la fuerza de su oponente en su contra, en vez de bloquearla. Y gracias a las habilidades que aprendió de su abuela, y el efecto de compensación de los parámetros del héroe, ella puede volverse más fuerte. Mientras Ayaka contempla el logro que acaba de realizar, Hijiri aparece a toda prisa lanzándose contra Ayaka, ya que ella se encuentra en la línea del fuego de un ataque dirigido por Kirihara, al cual no le importaba la vida de su compañera, pues su único interés era subir de nivel derrotando a los monstruos. Por este mismo motivo, es que Hijiri considera que él es una basura como persona. Después de los acontecimientos, Ayaka tenía una reunión con la diosa, la cual con un rostro sonriente se lamentaba por no haber podido acompañar al grupo a las ruinas históricas de los esqueletos demoníacos, diciéndole a Ayaka que el caballero esqueleto gigante fue derrotado principalmente por ella, haciendo casi todo el trabajo en esta ocasión. Pero lastimosamente bajó la guardia en el último momento, refiriéndose a lo que le pasó a su compañera Sakura, la chica que había perdido la mano. Ella logró colocar su mano utilizando su magia de sanación, motivo por el cual Ayaka le agradece mucho. Sin embargo, la diosa le deja en claro que el poder de un dios no puede usarse en cualquier persona, sobre todo porque su sanación le quita mucha energía. Debido a que Sakura es de rango B, decidió curarla por eso. Sin embargo, la relación costo-beneficio, al usar su poder en un héroe de rango C o inferior, no es nada rentable, sugiriendo que no se tomaría la molestia de curar a nadie inferior a un rango B. La diosa también le preguntó a Ayaka por qué no se unía al grupo de Kirihara, pues ella quería que los héroes de rango S lucharan juntos. Ayaka le respondió que no podría llevarse bien con él, por lo que siente que no podría pelear de manera efectiva a su lado. Palabras que la diosa cuestiona, pues para ella que Ayaka no se una a ese grupo significaría darle la espalda al mundo que necesita su ayuda. Pero Ayaka le dice que cumplirá con sus responsabilidades, aunque a su manera. La diosa entonces cambia el rumbo de la conversación, diciéndole que en la reunión que hubo entre los representantes de cada nación, decidieron que incluso los estudiantes que fracasaron en la prueba serán usados en la batalla, diciéndole que ella tendrá que cuidarlos, pues después de todo ella es un héroe de rango S, imponiéndole aún más carga a la pobre Ayaka, que no puede hacer nada más que aguantar su frustración y aceptar lo que la diosa quiere hacer, terminando la conversación y retirándose de la habitación. Y es cuando ella sale, que la diosa muestra su verdadero rostro. Ella está descontenta con Ayaka, porque ésta no se deja manipular como los demás, y siempre pone en duda sus palabras. Volvamos entonces con Touka, que recordemos estaba descansando, mientras se preguntaba qué tan fuerte sería el monstruo que anda buscando el rey esqueleto, ya que la elfa parece estar muy agotada físicamente. Touka le sugiere que duerma un poco, y él la despertará cuando sea hora de irse. Pero ella se niega a dormir. Touka vuelve a insistir, ya que ella es su guardaespaldas. Lo mejor sería que descansara, ya que sería un problema si ella colapsa en medio del camino.
Esta vez la elfa sigue el consejo de Touka, recostándose para descansar un poco. Pero él se da cuenta de que ella sigue despierta. Por lo que se ve obligado a utilizar su habilidad para dormirla. Enviando a Pijimaru para cerciorarse de que esta vez realmente se durmió. Al quedar completamente dormida. La técnica de ilusión que la elfa utilizaba sobre su cuerpo comenzó a desvanecerse. Touka se acercó a ella ya que se sintió intrigado. Dándose cuenta de que no era realmente una transformación. Sino más bien cambiaba de alguna manera la información que llega a los ojos de los demás. Y aunque él tenía sus dudas en un principio. Viéndola ahora claramente. Se dio cuenta de que ella es la persona de la que aquel monje estaba hablando. La valquiria, será Suazen. Después de que Será descansará. Obviamente se dio cuenta de que su identidad había sido expuesta. Por lo que Touka le aseguraba que no le revelaría a nadie lo que vio. Y ya que era normal para ella ser cautelosa con él. Decidió aclarar las cosas en ese mismo momento. Él le dijo que tenía una habilidad. Con la que podía dormir a las personas. Y como no podía pasar por alto su mal estado de salud. Usó esa habilidad en ella, para prevenir cualquier problema que pudiera ocurrir. Mientras ella realiza sus deberes como guardaespaldas. Él tampoco tiene interés en interferir en lo que sea que ella haga. Así como tampoco quiere la recompensa que ofrecen por capturarla. Todo lo que necesita de ella por ahora es su ayuda. Obviamente Será, utilizó sus espíritus de viento. Todo el tiempo para saber si Touka mentía. Por lo que supo que él decía la verdad. Basado en sus conclusiones, cuando Será duerme sus técnicas ilusorias serán temporalmente desvanecidas. Y su rostro y orejas serán revertidas a su forma original. Y eso es porque necesita controlar conscientemente su magia. Será le explica que cuando pide prestado el poder de los espíritus, con los que ha hecho contrato, necesita ofrecerles a los espíritus su deseo para dormir. Touka entiende entonces que esto sería como ofrecerles a los espíritus su tiempo para dormir, por lo que no es de extrañar que no pueda dormir normalmente. Será le explica cómo funcionan estos poderes. Por ejemplo, ella cambió la apariencia de su rostro y orejas con el poder de los espíritus de la luz. También puede saber cuando otra persona está mintiendo con el poder del espíritu del viento. Y puede fortalecer sus armas con el poder de los espíritus de hielo. Además de que también puede generar una armadura y equipamientos al combinar todos los espíritus en uno. Y solamente puede descansar una vez que ha terminado de pagar el precio de ese sueño. A cambio de poder usar el poder de los espíritus. Por lo que el poder de los espíritus de alterar su apariencia será desvanecido cuando se quede dormida. Como ella fue perseguida por los salvajes de los caminantes blancos. Tuvo que usar ese poder continuamente. Al final su insomnio hizo que Touka se preocupara. Por lo que terminó descubriendo su verdadera identidad como resultado. Como ahora los caminantes blancos ya no la persiguen. Su viaje se ha vuelto bastante más fácil. Desvaneciendo su magia de espíritu. Y mostrándose ante Touka como realmente es. Mientras le agradece desde el fondo de su corazón. Touka interpreta entonces que Será. Ya no desconfía de él al mostrarle su verdadera forma. Y ella confirma esto diciéndole que ella cree que él es una persona digna de confianza. Como pago por demostrar su confianza hacia él. Touka le cuenta otro de sus secretos. Dándole su verdadero nombre. A cambio de no decirle a nadie su verdadero nombre. Él no le dirá a nadie el de ella sin su permiso. Además de dejar en claro su relación. Ya que ella no es su sirviente. Y ambos están al mismo nivel, por lo que no tiene que ser tan humilde enfrente suyo. Con esta nueva relación de confianza. Será, se presenta entonces con su verdadero nombre. Ante Touka. Haciendo borrón y cuenta nueva. Apenas ellos terminan su conversación. Comienzan a sentir un temblor en el lugar. Al parecer su incursión fue descubierta. Y el jefe del lugar no parece estar conforme con su visita. Apareciendo frente a ellos el monstruo más fuerte del lugar. El Rey Esqueleto. El cual es una especie superior que la de un caballero esqueleto. Y a pesar de que es grande también es ágil y sus huesos son duros. Incluso se dice que las técnicas mágicas realmente no funcionan en él.
Por lo que Será piensa que no es algo con lo que los mercenarios que vienen a explorar esta ruina histórica puedan manejar. Incluso el grupo de los Tigres de Sable apenas podría manejarlo. Touka le pide a Sera que use el poder de los espíritus para incrementar su habilidad de detección de peligro, al igual que su agilidad para esquivar sus ataques tanto como pueda, dejándole la distracción del monstruo en sus manos. El rey esqueleto se prepara para disparar un rayo de su boca, tomando como objetivo a Sera, mientras que ella hace que el esqueleto centre su atención completamente en ella. Por lo que Touka puede pasar desapercibido, ya que él sabe que para lidiar con monstruos como el devorador de almas, la limitación de los 20 metros de rango de disparo de sus habilidades podrían ponerlo en peligro. Es por eso que necesita encontrar una manera para acercarse a él. Y tan pronto como logra acercarse, se vuelve una matanza unilateral, utilizando su parálisis y veneno sobre el rey esqueleto. Sus habilidades no solo funcionan en dragones sino que también en monstruos hechos de huesos. Realmente él no logra entender la teoría detrás de sus habilidades, pero incluso puede aplicar exitosamente estados anormales en ellos. Al ver que el ataque se detuvo, Sera se acerca a Touka para preguntarle si utilizó algún tipo de habilidad, mientras que él le pide que no le diga a nadie acerca de sus poderes, ya que su poder es un poco anormal en este mundo. Luego de eso Touka golpeaba el esqueleto, para por fin conseguir el polvo de hueso plateado. Así podría fortalecer a Pijimaru, mismo que le señala la localización de un objeto extraño. Al acercarse, Touka determina que se trata de algún tipo de huevo, que es bastante duro pero ligero a la vez, por lo que no será una molestia cargarlo. Y ya que Pijimaru tiene curiosidad por el huevo, él decide llevarlo consigo. Luego de eso ellos salieron de la mazmorra, volviendo al lugar en donde se hospedaban. Sera visitaba la habitación de Touka, y él la felicitaba por haber obtenido la copa de sake del ojo de dragón, claro está en un sentido sarcástico. El motivo de la visita por parte de Sera era para informarle a Touka, las recompensas serían otorgadas hasta el día de mañana. Y ese mismo día se haría una fiesta. Además de que ella recibió una oferta para vivir en la mansión del marqués, aunque la rechazó por obvios motivos. Pensando en eso, Touka le muestra una llave, porque hizo que el dueño de la posada le preparará una habitación más. Siendo consciente de que Sera ha estado usando su poder de la transformación desde que llegó a este lugar, por lo que ella tendrá que pagar el precio a los espíritus tarde o temprano. Así que él quiso preparar un lugar donde ella pudiera relajarse y ser ella misma. Sera le dijo que no era necesario una habitación para ella sola, pues con tener un lugar donde pudiera dormir apropiadamente era más que suficiente. Pero cambió de opinión cuando escuchó que dicha habitación era únicamente para una persona. Y esta poseía un gran baño privado, la cual sería perfecto para relajarse después de un largo viaje. Mientras ella tomaba un baño, pensaba en lo considerado que es Touka. Consideración que le hacía traer viejos recuerdos a su mente, ya que mientras se encontraba en el reino sagrado, no tuvo la oportunidad de interactuar con hombres. Gracias a la princesa, ya que los hombres suelen ser atraídos por su belleza. Para ella es algo que no considera placentero. Por lo tanto, estar junto a los hombres que la deseaban tanto no era nada agradable. Y en el momento en que el reino sagrado fue invadido por el imperio Bakousu, la princesa le pidió a Sera abandonar el reino, pues su país estaba a punto de ser consumido. Y ella ya no era capaz de seguir protegiendo a Sera en ese lugar. Aún así deseaba que ella pudiera ser feliz y pudiera conocer a alguien en quien pudiera confiar. Por eso para Sera la princesa y Touka eran personas totalmente opuestas. Y aunque se preguntaba el por qué, sentía como si hubiera algo en el fondo de sus corazones que era bastante parecido. Capítulo 14. Caballeros del Dragón Negro. Como recompensa por haberlo escoltado, Touka le entrega a Sera una piedra. Al revisar ella se da cuenta de que podría tratarse de una piedra de dragón azure. Por supuesto él no tiene idea de lo que es, ya que lo consiguió de alguien.
Y solo sabía que esa joya debería ser muy valiosa. Una piedra de dragón azure es una piedra producida por un ojo de dragón azure, el cual es una criatura legendaria, su fuerza es de nivel calamidad. Actualmente la piedra del dragón azure no puede ser encontrada en el mercado. Y siendo honesta con él, el precio de esa piedra es mucho más alto que la de la copa de saque de ojo de dragón. Como el dinero no es algo que le importe demasiado a Touka, igualmente él decide dársela como recompensa por escoltarlo, pensando que esa piedra la obtuvo de una de las víctimas en la ruina histórica abandonada. Por lo que puede que esos sujetos fueran bastante ricos en aquella época. Luego de eso ella se dispone a marcharse para obtener la recompensa del marqués. Después de eso volverá alrededor de la 1 de la tarde a más tardar, quedando en reunirse frente a la sala de estar en la noche. Mientras que Touka tiene sus propias cosas que hacer durante ese tiempo libre, usando los materiales que obtuvo del rey esqueleto. Quiere continuar con los experimentos de la administración del conocido fármaco potenciador. Pijimaru parece estar también decidido, por lo que él comienza a verter el fármaco sobre Pijimaru, comenzando a tener una reacción inesperada, causando un gran estallido en la habitación. El dueño del lugar por supuesto que fue a preguntar por el accidente. Touka salió a dar la cara asegurando de que había lanzado magia accidentalmente mientras dormía, pero él pagará la tarifa de la reparación, por lo que el dueño no tendrá que preocuparse por los daños. Y viendo el destrozo causado en la habitación, la explosión fue bastante grande. Aún así, de acuerdo con el libro, el experimento ha sido un éxito, por lo que Touka termina esperando que la mejora de Pijimaru cumpla con sus expectativas. Ese mismo día al anochecer, Touka bajó de su habitación para dirigirse a la sala de estar. Pero Sera no estaba en el lugar, por lo que decidió esperarla pacientemente. El tiempo transcurrió pero ella nunca llegó. Touka pensaba que ella no era el tipo de persona que llegaría tarde, preguntándose si tal vez podría ser que la ha juzgado mal, o algo había sucedido, ya que no tenía a nadie con quien conversar respecto a esto. Le preguntó a Pijimaru qué pensaba él. Si creía que ella simplemente desaparecería sin decir ni una palabra. Al parecer Pijimaru tenía confianza en Sera. En el interior Touka sentía que Sera no tendría la intención de engañarlos y simplemente desaparecer. Si ella no quería ir con ellos, se hubiera negado a acompañarlos desde un principio. Él se pregunta si podría ser debido a que descubrieron su verdadera identidad. Pues si ella teme que su identidad pudiera ser conocida por los demás. Pero entonces podría haber dejado la ciudad desde antes. Por lo que no entiende por qué se desharía de él. Si su plan fue simplemente desaparecer después de obtener la recompensa por la copa. Él también pensó en la posibilidad de que debido a que obtuvo la piedra del dragón azure esta mañana, y por lo que ella había dicho antes sobre la existencia de los mercados negros y una forma de convertir la piedra en dinero. Él piensa que ella pudo haberse marchado a una gran ciudad. Aún con todas estas dudas decide comenzar a investigar por su paradero. Obviamente al último lugar al que ella se dirigió. La mansión del marqués. Mientras caminaba por las calles, escuchó a dos sujetos hablando. Justamente acerca de Sera. Al parecer su verdadera identidad como la Valquiria fue expuesta. Según los rumores, cuando Sera fue a la mansión del marqués para conseguir la recompensa por la copa. Un mago quien es famoso por romper ilusiones estaba allí, rompiendo la ilusión de Sera y exponiendo su verdadero rostro. Por lo que ella no tuvo más opción que escapar al bosque oscuro. Los sujetos que estaban hablando incluso estaban interesados en ir a capturarla. Por supuesto pensando que obtendrían una gran recompensa. Al escuchar esto Touka estuvo a punto de paralizarlos. Pero otro tipo apareció, para detener las intenciones de los sujetos. Este les decía que debido a que los rumores se han esparcido rápidamente, habían ciertos individuos que ya estaban en movimiento para capturarla. Los sujetos pensaban que eran los mercenarios personales del marqués, llamados los arqueros santos, quienes estaban tras de ella. Pensando que eso no les importaba,
ya que ellos estaban bastante confiados de su propia fuerza. Hasta que el sujeto con armadura los interrumpió, asegurándoles que no eran ellos, ya que el grupo que había venido eran los más fuertes de los caballeros del mundo. La principal fuerza del reino, Bakukosu. Los caballeros del dragón negro. Justamente dichos caballeros pasaban sobre la ciudad, montando sus dragones. Por lo que los tipos que estaban tan orgullosos de sus fuerzas retrocedieron inmediatamente, pensando que ya no había lugar para ellos, y que el asunto estaba más allá de sus habilidades. Pues liderando a los caballeros del dragón negro se encontraba el humano más fuerte, Sede Garland. Capítulo 15. Crisis. Vamos entonces con Sera, que se encontraba huyendo en el bosque oscuro. Ella sentía que esta situación era tan irónica, pues nunca pensó volver a este bosque como fugitiva, ya que ella nunca se imaginó que el mago conocido por romper ilusiones podría pasar a estar en la casa del marqués. Pero sea como sea, lo que más le molestaba era el hecho de que había traicionado la confianza de Touka. Por más que ella corría en el bosque, no podía quitarse de encima a sus perseguidores, por lo que no tenía más opción que enfrentarse a los caballeros del dragón negro. Los caballeros del dragón negro, fiel a su nombre. Ellos son los caballeros más fuertes del mundo. Aquellos que comandan a los caballeros son los poderosos, 5 dragones guerreros. Y junto con los 5 dragones guerreros, que eran muy bien conocidos en tierra firme. Pero hay una persona que es conocida por encima de todos ellos. El único hombre que hace a los caballeros del dragón negro los más fuertes de todos los caballeros del mundo. Este no era el hijo bastardo de los dioses que aparecen en las leyendas. Tampoco es uno de los linajes de sangre heroica. Ni el héroe de otro mundo. Esta persona era solo un simple ser humano, que llegó a la cima como el más fuerte, asegurándose que él solo es tan fuerte como un país con poder militar. Él es el más fuerte de la humanidad. Civic Gatland. Que justamente era informado por uno de sus hombres de que habían encontrado a su objetivo. Justamente él utilizó algún poder en sus ojos para poder verla desde la distancia. Y aunque la orden que él tenía era matar a la Valquiria de Nea, él se preguntaba qué tan fuerte era. Será, ya estaba batallando con los caballeros dragón. Pero pudo sentir que estaba siendo observada. Y sabía perfectamente de quién se trataba. Por lo que la situación era bastante problemática. Pues incluso si derrota a todos los caballeros al final la estaría esperando. El sujeto más fuerte, el solo saber esto hacía que sus rodillas temblaran. Ya que con mucho esfuerzo, ella podía derrotar a un solo caballero, que siendo de lo más normal, ya era bastante fuerte. Pero ella no tenía tiempo para bajar su guardia, pues enseguida fue atacada por otro de los caballeros. Pero no uno cualquiera, este era Kisun, uno de los 5 guerreros dragón, y el vicecapitán del equipo de Oban. Sera enseguida sintió que el enemigo frente a él era muchísimo más fuerte que el caballero anterior. Para complicar aún más las cosas, debido a que el efecto de ilusión fue roto a la fuerza, ella no podía usar la luz de los espíritus por el momento, lo que le impedía utilizar la armadura generada por la fusión de los 3 espíritus, viéndose obligada a luchar con los espíritus que tenía disponible. Aunque el mismo Kisun notaba que el cansancio de Sera era evidente, porque con uno solo de sus ataques logró desarmarla de su espada de hielo, para luego ser golpeada por la cola del dragón que él montaba, logrando derrotarla y capturarla fácilmente. Pero las cosas no terminarían ahí, porque aunque el caballero tenía orden de matar a Sera, él había cambiado de opinión al ver el hermoso cuerpo de aquella chica frente a él, pidiéndole a Sera que se alegrara. Pues si ella aún no tenía experiencia, él se encargaría de enseñarle. Antes de matarla, levantando su vestido lentamente, obviamente con unas intenciones asquerosas, Sera le gritaba, cuestionando si acaso no tenía orgullo de ser un caballero. Si no tenía vergüenza de realizar un acto tan sucio. Pero esto solo provocó que ella recibiera una patada por parte de Kisun, ordenándole que se callara, ya que él esperaba con ansias
El poder hacer quién sabe qué barbaridades. Con el cuerpo de la famosa Caballero Santa, quien era muy conocida por su belleza. Y aunque las cosas pintaban muy mal para Cera, en ese momento, alguien apareció, paralizando a aquel cochino caballero. Y como no podría ser otro que Touka, quien le recriminaba a Cera que ya había pasado la hora en la que ellos prometieron reunirse. Capítulo 16. El perseguidor más fuerte. Touka estaba alegre de haber podido llegar a tiempo, evitando que algo trágico le ocurriera a Cera. Y por supuesto liberándola de sus ataduras. Cosa que ella enseguida agradeció, además de haber sido salvada. También le explicó a Touka quién era el sujeto que había sido paralizado, preguntándole de paso por qué había venido a ese lugar. Pero antes de contestar, él envenenó al dragón. Y al caballero, aunque a este último, le proporcionó veneno no letal, para luego ponerlo a dormir. Así él comenzó a decirle a Cera sobre lo que había ocurrido en la ciudad y cómo las noticias se habían esparcido por el lugar, ya que él la contrató como su guardaespaldas. Y también basándose en la información que obtuvo en Mizuru. No parecía que ella los hubiera traicionado y escapado. Por eso tanto él como Pijimaru vinieron a este lugar. Aunque al principio ella sintió un gran alivio al tenerlo cerca. Enseguida le preguntó si acaso comprendía lo que le pasaría si permanecía a su lado. Touka enseguida contestó que seguramente sería perseguido por los caballeros del dragón negro. Por lo que ella le pidió que se fuera de ese lugar inmediatamente. Ya que por ahora, el único que sabía sobre su presencia era aquel hombre refiriéndose a Sivik. Touka le dijo que ella podía escapar con él si usaba su magia de ilusión, para cambiar su rostro como siempre lo había hecho. Solo que esta vez debía utilizar una forma diferente a la que ya había ocupado. Cera aseguró que podía alterar su apariencia. Pero debido a que el espíritu que usa para la ilusión sigue confundido por los efectos de la magia rompe ilusiones. Ella no podía usar sus ilusiones hasta que el espíritu se tranquilice. Por ese motivo ella lamentaba mucho tener que renunciar a hacer su guardaespaldas, devolviéndole la piedra del dragón Azure. Touka le preguntó por qué motivo estaba renunciando. Por lo que Cera le gritó desesperada que él también estaría en peligro si permanecía con ella. Él le da la razón, diciéndole que honestamente, la situación actual es bastante problemática. Por eso mismo ella insiste en que él estará en problemas si permanecen juntos. Por eso le dice que se dirija al norte desde Mizuru. De esa manera llegará a la capital de Urusa, antes de adentrarse en la zona de los monstruos. En ese lugar él debería poder contratar algunos mercenarios habilidosos. Y también piensa en darle la información, por si quiere convertir la piedra de dragón Azure en dinero. Pero él la detiene negándose a su propuesta. Porque cuando él aseguraba que la situación era problemática, se refería al hecho de conseguir una guardaespaldas mejor que ella. Algo que le da esperanzas a nuestra pobre elfa. Ya que debido a toda la situación que está ocurriendo, Touka llega a la conclusión que lo que Cera necesita es esconderse en algún lugar seguro. Además de que esta fue la última orden que la princesa le dio. Por ese motivo él le hace una sugerencia. ¿Qué tal si negocian con la bruja de los tabús? Para que le permita hacer esconderse con ella. Ya que incluso ahora, no hay nadie que pueda localizarla. Dicho de otra forma, no sería ese el escondite perfecto. Además él piensa, no solo en el bienestar de Cera, sino también en los beneficios que tendría al tenerla junto a él. Como por ejemplo el espíritu de viento de Cera es muy útil. Porque puede detectar las mentiras de la gente. Si necesita negociar con la bruja de los tabús, esa habilidad de detectar mentiras le será muy útil. Aparte de eso, él necesita entrar en la zona de los monstruos para reunir información acerca del escrito antiguo. Entonces, si las cosas salen bien, la zona de los monstruos podría ser el lugar adecuado para esconder a Cera. Y ya que a ella le parece razonable el plan, ellos pueden continuar con su acuerdo, devolviéndole Touka la piedra del dragón Azure. Aunque ella está agradecida por todo lo que él hace, aún así se pregunta por qué él iría tan lejos por ella.
Él suspira mientras saca una manta de su traje, asegurándole que ella es como su tía, ya que su tía y tío cuidaron de él luego de ser abandonado por sus padres. Y a diferencia de cómo lo trataron sus padres, como si fuera una molestia, sus tíos fueron verdaderamente amables, por lo que él nunca olvidará su gratitud hacia ellos. Y los sigue respetando, aunque la apariencia y manera de hablar son distintas. Además de que también su personalidad es diferente. Él cree que su aura es más o menos similar. Por tanto, si la abandona en ese lugar, sentiría como si abandonara a sus tíos para escapar. Idea a la cual se rehúsa. Por este motivo, Será considera que Touka es realmente una persona amable, cosa de la que él asegura ser consciente. En ese momento el dragón que él había envenenado muere, aunque él no tiene ninguna subida de nivel por matarlo, por lo que decide que es momento de sacarle información útil sobre los caballeros dragón negros a su rehén, cancelando parcialmente la parálisis de la cabeza y cancelando el dormir. Kisun despierta de su sueño para quejarse del dolor del veneno. Touka le dice que lo liberará de su dolor si responde sus preguntas sin mentir, e incluso le ofrece que él pueda hacerle preguntas si así lo desea. Será le pregunta quién es la persona que quiere su cabeza, pero él no le responde y en vez de eso les pregunta a ellos qué sucedió con sus camaradas. A lo que Touka responde que los mató cuando venía hacia acá. Enseguida Kisun comienza a cuestionar estas palabras, pues no cree que un mocoso como él haya podido matar a sus hombres, asegurando que usó trucos raros para matarlos. Además de asegurarle de que no podría escapar sano y salvo si se mete con los caballeros del dragón negro, amenazando de paso a Será, diciéndole que cuando la capture, la convertirá en el juguete de los caballeros del dragón negro, para siempre. Comenzando a mofarse de ella, diciéndole que la mujer del reino sagrado, a quien Será solía proteger, estuvo muy deliciosa. Será disgustada tomó el cuello de Kisun, volviéndole a repetir su pregunta. Touka enseguida la aparta del sujeto, para evitar que lo mate debido a su malestar. Kisun accede a decirle la verdad, ya que él también está interesado en cómo la leal caballero del Reino Santo reaccionará al saber la verdad. Pero este no logra decir nada en concreto, porque mientras ellos están teniendo esa charla, Sivik ya se encuentra lo suficientemente cerca como para lanzar un ataque desde las alturas, acabando con la vida de su subordinado. Por supuesto, un ataque de tal magnitud pone en guardia a ambos, quienes no se habían dado cuenta de que Sivik ya se encontraba en el lugar. El ataque provino desde afuera del alcance de las habilidades de Touka, sin que él se diera cuenta en absoluto, por lo que entiende que la detección de presencia que desarrolló en la mazmorra era inútil en este momento. Además de que ese poder al lanzar una lanza, de acuerdo con los rumores, solo había una persona capaz de hacer eso. Sivik se presentó ante ellos, dándoles su nombre, además de apuntarles con otra lanza, pero él no está solo. Capítulo 17, Los 5 guerreros dragón. Vayamos un momento a la parte sur del reino de Vacuos. En un castillo de ese lugar, en el santo reino de Neya, el santo rey Ortora Estranius gritaba de desesperación, despertando de un sueño o una pesadilla, ya que él recordaba a Será, quien abandonó el castillo antes de que los caballeros del dragón negro llegaran a la capital, por lo que él piensa que todavía debe seguir huyendo. Bajo el asesoramiento de su hija Cataleya, fue que ella escapó del lugar, decisión de la cual él no se arrepiente, ya que su país no fue capaz de contener la invasión del reino de Vacuos, debido a que las exigencias de la diosa eran demasiadas. En lugar de demoler el reino sagrado de Neya y reducir a cenizas a los ciudadanos, él dejó que los de Vacuos se apoderaran del país, en vez de entregar a Será a los de Vacuos. La dejó escapar. Esas decisiones fueron las correctas según su criterio. Pero ahora que puede contemplar mejor la situación, la mitad del reino santo de Neya pertenece ahora a los caballeros del dragón negro. Los ciudadanos lo desprecian. Y ahora Será tampoco está en ese lugar.
Por lo que él piensa que es posible que sus decisiones estuvieran equivocadas. Recordando a Sera y su gran belleza una y otra vez. Cada vez que él piensa en ella, su corazón es atormentado. Por la dulce tristeza de recordar su seductor cuerpo. Sus suaves labios rosados, sus grandes pechos que siempre tensaban la tela que los cubría. Su voz serena que acariciaba sus oídos. Su fragante y ligero aroma femenino. Una persona elegante pero magnánima. Todo lo relacionado con Sera hace que un anciano moribundo como él pueda convertirse nuevamente en un hombre energético. La desesperación del rey es tanta que si hubiera sabido que las cosas resultarían así, él hubiera intentado, digamos que apoderarse de ella. Aunque fuera en contra de la voluntad de Sera. Pues cada vez que piensa en ella siendo capturada y profanada por otros hombres, su corazón comienza a temblar. Pues si alguien más le va a quitar su virginidad. Y si su agonía debe continuar hasta el fin de sus días. El desquiciado rey prefiere que Sera desaparezca de este mundo. Volvamos entonces de nuevo con Sera y Touka. Pues ella se entera de la cruda realidad. Que fue el mismísimo rey de Ortora, quien ordenó que la mataran. Y es Oban, uno de los 5 guerreros dragón. Quien le está contando, personalmente a Sera esta verdad. Ya que ese anciano parece tener muchas fortunas escondidas. Él les prometió a la orden de los caballeros negros que les daría todas sus riquezas si escuchaban su petición. Y este es el motivo por el cual, ahora ella es perseguida. Otro de los 5 guerreros dragón interrumpe el relato de Oban. Para preguntar cómo deberían tratar con Sera. Ya que según el rey, les pidió que decidieran por ellos mismos. Cómo tratarla una vez que la hubieran capturado. Por eso mismo ese sujeto le sugiere a Sibik levantar la moral de todos los caballeros. Utilizando el cuerpo de Sera para satisfacerlos. Antes de matarla. Pues mientras ella acabe asesinada, seguirán recibiendo la recompensa. Pero Oban no está de acuerdo con esa decisión. Pues le recalca que el rey les había ordenado llevar el cadáver de ella con su pureza intacta. E incluso mencionó algo bastante grotesco y espeluznante. Como que él sabría de inmediato si habían impregnado el olor de otro hombre en ella. Aún después de escuchar todo esto, Sera sigue negándose a creer sus palabras. Porque ella piensa que no hay forma de que el bondadoso rey Ortora dijera cosas como esas. Diciéndoles que si siguen hablando comentarios tan alocados como esos, los tomaría como insultos. Y aunque Oban trata de hacerla ver la realidad, ella sigue negándose, argumentando que solo son tonterías por parte de ellos. Mientras que Touka analiza calmadamente la situación. Él sabe que Sera tiene espíritus capaces de detectar las mentiras. Por lo que probablemente esos tipos no estén mintiendo respecto a lo que dicen. Si el llamado rey de Ortora solicitó el asesinato de Sera, ¿por qué ella se está poniendo nerviosa? Independientemente de que esta sea su estrategia o no. La moral de Sera ahora se ha hundido hasta el fondo. En esta situación ni siquiera puede usar la mitad de su fuerza total. Sibik interviene inmediatamente, diciéndole que lo que hará a continuación no tiene nada que ver con el rey de Ortora. Pues él le dará a Sera la oportunidad de que pueda conservar su vida. Pues él quiere luchar en contra de Sera y si ella gana, los caballeros dragón permitirán que se marche. Debido a que Oban está confiado en la victoria de su líder. No tiene ningún problema con su decisión. Aquí aparece un cuarto sujeto, este es Mitama. Que también es uno de los 5 guerreros dragón. El cual asegura que la capitana de los santos caballeros, del reino sagrado de Neya, es famosa por su armadura espiritual. El rumor está que incluso, Sibik ha escuchado de él. Y este es el motivo por el cual la ha perseguido hasta este punto. Porque solo quiere pelear contra ella, equipada completamente con su armadura espiritual. O al menos eso era lo que pensaba hasta ahora. Pero por alguna razón que desconoce, en lugar de Sera, él está aún más interesado en Touka. El caballero negro, a su lado había notado que Sibik lo observaba. Pero él solo pudo pensar que Touka era un simple cargador. Que Sera había contratado por ahí.
Incluso le dice que está equivocado. Posiblemente porque ha envejecido. Es que no se ha dado cuenta que Toka es una persona interesante. Sivik le pide a Toka que se identifique. Pues ya que él tiene el presentimiento que el hombre frente a él es un oponente mucho más peligroso que el devorador de almas. Un gran dilema en el que Toka se ha metido. Pues dependiendo de lo que decida hacer, su vida podría terminar aquí. Debido a su preocupación, ni siquiera se da cuenta de los gestos que está haciendo. Hasta que Sivik le pregunta por qué él está sonriendo. El atardecer estaba terminando, y la oscuridad de la noche se acercaba. Toka le dice a Sivik si quiere tener una conversación con él. A lo cual éste acepta. Preguntándole en primer lugar cuál es su nombre. Toka responde que es Yarisku. El cual Sivik interpreta como falso enseguida. Y Toka no lo niega. Sivik también se da cuenta de que Toka es mucho más débil que él. Y en este momento está pensando una forma de superar esta situación. A pesar de que muchos lo reconocen como el hombre más fuerte de toda la humanidad. Quiere saber qué es lo que tiene bajo la manga Toka. Según lo que él ve, Sivik está tratando de buscar un oponente que pueda satisfacerlo. Y en efecto así es, porque Toka sabe que no hay tantos oponentes que posean una fuerza sobrehumana. Mencionando al gran emperador demonio y su ejército. Además de la diosa de Alión. Preguntándole por qué no va detrás de ellos. Sivik le dice que actualmente está a cargo de los caballeros del dragón negro. Y no es que no sea leal a su rey. Pero él piensa en la postura de la familia de Garland, por lo cual no puede darse el lujo de hacer acciones imprudentes. Especialmente cuando se trata de diplomacia con otros países. Actualmente Bakos y Alión están estableciendo una relación cercana. Por lo que no tiene intenciones de ser un enemigo de los dioses. No obstante, tiene grandes expectativas. En los héroes que fueron convocados por la diosa. También en su mente están los santos de Jonato, el emperador loco de Mira. El asesino de dragones de Ursa. Y también existen otros notables guerreros, pero al final. Gracias a sus bendiciones divinas, los héroes del otro mundo pueden alcanzar su nivel en poco tiempo. Por eso él, Cedric Garland, espera y cree que ellos pueden ser sus archienemigos. Toka debido a esta plática Toka se da cuenta. De que a ese hombre no le importa quién sea su oponente. Solo quiere pelear con alguien que sea fuerte. Sin embargo, dada su posición, no puede luchar libremente con oponentes que él quiera. Ya que es un asunto que está más allá del control de Sivik. Incluso teniendo la fuerza, que le permite ser considerado el hombre más fuerte. Es por ello que Toka comienza a deslumbrar. Un camino que le permitirá sobrevivir a esta situación. Preguntándole a Sivik si él desea enfrentarse a un oponente que pueda amenazar su vida. A lo que Sivik responde que así es. Por ende Toka asegura que él es ese tal oponente. Sivik se sacude, impresionado por tal declaración. Para luego preguntarle de qué es capaz él o qué es lo que esconde para decir tales palabras. Porque según él es obvio que Toka es mucho más débil que ellos. Por ese motivo él quiere saber de dónde proviene su espíritu de lucha. Parece que el plan de Toka dio resultado. Llegando al punto de inflexión que él estaba esperando. Revelándole a su verdadero nombre. Y asegurándole que él es uno de los héroes del otro mundo. Capítulo 18, Cedric Garland. No es de la raza de los dioses, ni de la raza de los demonios, ni de ninguna sangre heroica. Es la anomalía más fuerte de la raza humana. Él es Cedric Garland. Hace unos 10 años, entre el santo reino de Neia y el reino de Bakos. Hubo un problema en el que monstruos de ojos dorados salían de las ruinas históricas. Que se encontraban en medio de las fronteras de los reinos. Los dos reinos decidieron abordar este problema juntos. Enviando a sus ejércitos. Se identificaron también monstruos con caras humanas, por lo que se esperaba que las batallas causaran enormes bajas. No obstante, cuando llegaron a las ruinas históricas, ellos observaron a un muchacho. Luchando en medio de una montaña hecha de cadáveres de monstruos. Cada vez que se movía, las cabezas y los brazos de los monstruos se dispersaban. Había algo que destacar de este evento.
Su rostro mostraba que obviamente estaba disfrutando de la batalla. Los ejércitos casi lo confundieron con el demonio del que se hablaba en el folclore, ya que los ojos rojos del muchacho brillaban intensamente. Los monstruos comenzaron a alejarse del joven. Y de un momento a otro ya estaban dispersos por todas partes. Los ejércitos de ambos reinos aprovecharon la oportunidad y derrotaron a los monstruos restantes. El muchacho se convirtió en el héroe de la batalla, miró a su alrededor y gritó. ¿Por qué? Porque los monstruos de ojos dorados, que son el epítome de la atrocidad, hicieron algo tan vergonzoso que terminó deshonrando sus nombres. ¿Por qué no me enfrentaron? ¿Es que acaso no tienen orgullo como monstruos? El muchacho quería un enemigo. Eventualmente él se convirtió en el líder de los Caballeros Dragón Negro. Porque él creía que allí podría conocer a alguien poderoso. Volviendo nuevamente al presente. Sera estaba sorprendida por la declaración de Touka. Y no era la única, ya que los Caballeros Dragón también lo estaban, incluyendo a Sivik. Pero había algo que llamaba su atención. Pues él se preguntaba qué hacía un héroe convocado en este lugar. Era claro para Touka que Sivik pudo ver a través de sus mentiras. Cuando le dijo su nombre falso. Pensando en que tal vez él también pueda sentir las mentiras. Pero es una habilidad diferente del poder de los espíritus de Sera. Por lo que ahora en adelante las simples mentiras no funcionarán. Y para superar esta situación, solo necesita apegarse a la verdad. Respondiendo que a diferencia de los otros héroes que fueron convocados, su situación es un tanto especial. Por eso actúa por separado de los otros héroes. Y fue la diosa la que lo obligó a hacerlo. Sivik determina que no hay mentiras en las palabras que Touka ha mencionado, reflexionando rápidamente. Preguntándole el por qué actúa por separado de los demás. Y si acaso recibió órdenes especiales de la diosa. Touka sabe muy bien que debe evitar responder con un sí o un no. Dejándole la interrogante de que tal vez se debe a que su rango es diferente al de los demás. Como Sedek parece creer estas palabras. Él continúa diciéndole que gracias a eso, se le permitió actuar por separado. Sivik vuelve a reflexionar en cuestión de segundos. Toda la situación, un chico que fue reconocido como alguien especial por la diosa. Le resulta bastante interesante. Preguntándose entonces qué puede querer de él un héroe del otro mundo. Con un rostro bastante emocionado, he de decir. Touka le dice que a él le gustaría tener algo de tiempo. Básicamente pidiéndole que los deje ir en este momento. La expresión de Sivik cambia radicalmente, preguntándole a Touka qué obtendría él a cambio de dejarlo ir. Él le asegura que por supuesto sería algo que lo beneficiaría. Porque él se hará más fuerte, y lo matará. Sivik sonríe, tenuemente. Pues no entiende cómo podría Touka matarlo. Él continúa diciendo que es un héroe de otro mundo. Y puede alcanzar el nivel de Sivik, si sus habilidades aumentan. La conversación que están teniendo se vuelve cada vez más interesante para Sivik. Que le pregunta a Touka cómo es que planea volverse más fuerte. Este le responde que actualmente se dirige a la zona de los monstruos de ojos dorados. Para usar a dichos monstruos, para subir su nivel. Touka le asegura a Sivik que actualmente su bendición divina sigue siendo baja. Es por eso que ante sus ojos él sigue siendo un debilucho. Pero más temprano que tarde, él se convertirá en un héroe que pueda matar a los guerreros más fuertes de toda la humanidad. Dejándole saber que sí quiere que eso ocurra. Sivik ya sabe lo que tiene que hacer. Sivik le pregunta si hay alguna garantía de que volverá a encontrarse con él para enfrentarlo en el futuro. Por lo que Touka asegura que él tendrá que volver tarde o temprano y pase lo que pase. Pues volverá a la casa de la diosa, porque no tiene intención alguna de huir o esconderse. Convencido de que volverá a encontrarse con la diosa. Entre carcajadas Sivik parece estar bastante emocionado por la proposición. Porque según el Touka tiene las agallas para romper la cáscara del aburrido sentido común. Y ha pasado mucho tiempo desde que él conoció a un hombre como él. Alguien capaz de enfrentarlo, directamente a través de su determinación. Por lo que acepta dicha proposición. Mostrando por esta vez misericordia. Además de que también pasará por alto a Sera.
Al escuchar sus palabras, Oban es el primero en estar en contra. Pero Sivik cree que ella es necesaria para el desarrollo de Touka. Porque su trabajo sería debilitar a los monstruos. Y dejar que Touka lanzara el golpe final para subir de nivel. Además de que considera que no sería un problema matarla. Después de su batalla con Touka, Oban sigue reacio a aceptar esa idea. Y le plantea a Sivik las posibilidades que pueden ocurrir. Pero ya que es amenazado por este mismo, él no tiene más opción que guardar silencio. Luego de eso él le ordena a Sera sacar el mayor provecho posible de Touka, declarándola a partir de hoy la herramienta de él. Además de pedirle que le envíe un formulario completo, con los avances que tengan. Además de amenazarla con que si no es capaz de protegerlo, entonces él atormentará a su anterior ama, Cataleya. La cual asegura es una mujer de voluntad fuerte, que piensa en domar antes de la ceremonia de boda. Palabras que no tienen sentido para Sera. Hasta que Mitama le informa que el capitán de los caballeros dragón y la princesa del reino santo de Neya están comprometidos. El hecho de saber esta información le da ciertas preocupaciones a Sera. Pero antes de que haga algún movimiento estúpido, Touka interviene. Sivik procede entonces a retirarse, dirigiéndose hacia su dragón junto con el resto de caballeros. Mientras espera con ansias el momento en el que vuelva a encontrarse con Touka. Touka por su parte puede liberar por fin la presión que había estado acumulando, pues logró completar su objetivo. Serano murió y él también sobrevivió, logrando que los más fuertes de la humanidad los pasaran por alto. Porque él determinó correctamente que Sivik no rechaza a un enemigo que se enfrenta a él. Porque puede matarlo si así lo desea. Tampoco le respondió, a pesar de que se acercó a él para desafiarlo mientras hablaban. No cuestionó nada, seguro de que sí pudo haberlo matado pero no lo hizo. En resumidas cuentas, todo marchó mucho mejor de lo que él esperaba. Porque ahora Sivik se encontraba dentro del rango de su habilidad. Y en el momento en que él se diera la vuelta para marcharse, es cuando su guardia estaría más baja. Momento que Touka aprovechó para lanzar su parálisis. Pero Sivik se dio cuenta de sus intenciones, lanzándole la lanza que tenía en sus manos, con toda su fuerza posible. Capítulo 19. El poder obtenido del mejoramiento. En ese momento en su mente, el escenario había terminado. Para Sivik se sentía como un epílogo. Fue entonces cuando se creó una oportunidad. El miedo era la fachada necesaria para bajar la guardia del devorador de almas. Por otro lado, una careta imprescindible para tranquilizar la guardia de Sivik. Es el espíritu de lucha. Gracias a esto Touka logró su objetivo. Pues la idea de reencontrarse en el campo de batalla es algo en lo que él no está interesado. Porque no piensa mantener ningún lazo con Sivik por mucho más tiempo, teniendo que decepcionarlo y romper su cuento de hadas. Porque este no será el resultado que él tanto anhela. Sivik por supuesto estaba furioso, preguntándole a Touka qué había hecho. Él respondió que eso ya se lo había dicho, pues su poder estaba fuera del rango de los héroes. Mientras tanto Sivik estaba tratando de moverse. Lastimosamente él se encontraba fuera del rango de la habilidad dormir. Y era demasiado arriesgado acercarse a él por ahora. Touka utilizó entonces el veneno para ser cuidadoso con los 5 caballeros dragón. No podía actuar con ajustes no letales, pues debía asegurarse de acabar con ellos con toda seguridad. Oban era uno de los que más se quejaba, pues no entendía cómo era posible que todos ellos hayan caído en técnicas de anomalía de estado. Y también forcejeaba la parálisis, intentando moverse. Para Touka esto era bueno, porque el daño incrementará si intenta moverse mientras estén en ese estado. Pensando en usar el combo de dormir sobre ellos, cuando estén lo suficientemente debilitados. Pero el que se negaba a quedarse quieto era Sivik, como era de esperar, de la persona que poseía el título del más fuerte de la humanidad. Incluso el mismo devorador de almas no podía moverse en absoluto cuando estuvo paralizado.
Pero por supuesto, si él seguía esforzándose así, ocasionaría daños aún más graves. Pero a Sivik no le importaba. Por lo que siguió moviéndose aún a pesar del daño. Hasta que su cuerpo no pudo soportarlo más. Y cayó al suelo. Hasta ahora nadie había sido capaz de moverse tanto. Después de recibir la combinación entre parálisis y veneno. Y viendo cómo Sivik se había resistido. No había forma de que pudiera ganar si luchaba contra él de frente. El siguiente en caer fue el tipo de los vendajes Mitama. El cual se había resistido, tratando de moverse a la fuerza. Pero solo terminó perdiendo toda su fuerza. Aún así su cuerpo comenzó a brillar. Y aún en ese estado pudo lanzar una especie de bengala hacia el aire. Sera no entendía por qué él había hecho eso. Pero Touka entendió que pudo haber sido una señal. Por ejemplo, una señal para enviar un mensaje de su muerte. Probablemente sea un hechizo mágico que fue puesto sobre él. Para mostrar la ubicación de los enemigos cuando éste muriera. Touka supone que el uso original de esa magia era para que Sivik llegara rápidamente. Porque para Touka, él es el tipo de persona que no dejaría ir a un enemigo que sea capaz de matar a los 5 caballeros dragón. Y en ese caso los que vendrían sería el resto de caballeros del dragón negro, los cuales sobrevolaban el área. Sera pudo contar al menos 20 de ellos. Preguntándose a dónde habrían estado todo el tiempo. Él determina que para ellos era impensable que Sedek perdiera una pelea. Por lo que seguramente estaban en espera en algún lugar. Sera enseguida le pregunta a Touka qué deberían hacer ahora. A lo que éste responde, que esconderse en el bosque para poder escapar. No es una mala idea. Pero cambia de parecer inmediatamente. Ordenándole a Pijimaru prepararse para hacer un movimiento en especial. Pijimaru entra dentro de la ropa de Touka. Y este comienza a fortalecer su cuerpo aparentemente. Touka sabe muy bien que ahora que los 5 caballeros dragón están derrotados, el resto de ellos no se acercará fácilmente. Por eso le pide a Sera que escape si ella quiere. Pero ella decide quedarse con él. A cambio de eso quiere la piedra del dragón Azure como recompensa. Los caballeros dragón siguen sobrevolando el área sin acercarse. Este es un problema para Touka. Porque ellos no parecen querer bajar despreocupadamente. Y a esa distancia, todavía se encuentran fuera de su rango de habilidad. Sivik, que aún no ha muerto, le grita a uno de los caballeros dragón que los mate desde arriba. Y que no se acerque a él imprudentemente, que debe mantener la distancia. Pero que debe matarlo sin importar qué. Para Touka es impresionante que Sivik todavía tenga la fuerza suficiente para gritar de esa manera. Sin embargo, él ahora está conectado con Pijimaru. Aunque ese poder tiene 2 problemas. El primero, se necesita tiempo para llegar a ese estado. Y el otro problema es que durante ese estado su MP se drena rápidamente. Los cambios que ocurren cuando Pijimaru se apodera de él llamarían mucho la atención. Si desde el principio se hubiera puesto en alerta, todo habría terminado para ellos. Es por esa razón que no lo usó durante su conversación con Sivik. Porque hubiera sido un callejón sin salida. El poder obtenido por la poción de fortalecimiento de monstruos es una forma de pelear a corto plazo contra múltiples oponentes fuera de rango. Por lo que Touka le pide a Pijimaru ir a derribar a sus enemigos, preparándose para ello, dándole su poder mágico a Pijimaru. Gracias a esto su MP se drenaba velozmente. Por lo que debía resolver las cosas de una vez por todas. Los múltiples tentáculos que Pijimaru formó salieron disparados hacia el cielo, dirigiéndose en contra de los dragones. Aunque ellos intentaron mantener la calma, se dieron cuenta de que los tentáculos podían moverse a libertad. Esto se debía a que Pijimaru se había fusionado con Touka. Y en ese estado conectado a él, el rango de su habilidad comenzaba desde el final de cada saliente o tentáculo. Por lo que al estar tan cerca de los caballeros, él pudo usar su combo de parálisis y dormir en todos al mismo tiempo. Sivik solo pudo observar desde el suelo aquel suceso tan terrible frente a él.
en donde todos los caballeros del dragón negro eran eliminados simultáneamente. Capítulo 20. El sueño que vio el hombre. Con los cuerpos de los dragones y los caballeros cayendo al suelo, el nivel de la habilidad de Touka se vio aumentado. Específicamente su habilidad de dormir, que subió al nivel 3. Con ello logró desbloquear nuevas habilidades: congelar, oscuridad y furia, como nuevas habilidades de estado anormal. Touka le pide a Sera que por favor se encargue del caballero que está frente a ellos. Si éste intenta atacar, utilizando su nueva habilidad de furia en el cuerpo de Oban. Por puro razonamiento, Touka piensa que esta nueva habilidad es probablemente una habilidad que desata el impulso de furia. Si se lanza sobre alguien que ya se encuentra en estado de parálisis, la persona intentará moverse debido al impulso que impone furia, lo que al final provocará que la víctima sufra una gran cantidad de daño debido al efecto de paralizar. Dándose cuenta de la eficacia de este nuevo conjunto, probando enseguida la habilidad de oscuridad. Por la reacción del caballero, se da cuenta que éste ha perdido la vista de sus ojos. Habilidad que le vendría bien en una situación donde no quiera que sea notada su presencia. Dependiendo del rango de la habilidad, puede usarla por separado de dormir, que tiene una distancia corta. Touka puede imaginar el efecto que tendrá la habilidad de congelar, pero como su MP está pronto a llegar a 0. Y su estado de conexión también está llegando a su límite. Por eso le pide a Pijimaru remover la conexión. Por ahora él no usará la habilidad de congelar, porque le complicaría las cosas si llegara a interferir con el efecto de paralizar. Sueño y veneno. Por suerte, las habilidades que reducen el movimiento como paralizar y dormir todavía se encuentran vigentes, decidiendo usar el congelar en otro momento. Momentos después los dragones comenzaban a perecer. No se puede obtener puntos de experiencia de los humanos. Pero en cuanto a los dragones es diferente, aumentando el nivel de Touka, como es de esperarse del dragón que montó el hombre más fuerte de la humanidad. No era de extrañar que diera bastantes puntos de experiencia. Y gracias al aumento de nivel, ahora su MP estaba lleno nuevamente. Y ya no necesitaba preocuparse por su MP en esta situación. Sera le dice a Touka que la habilidad que usó junto a Pijimaru es muy asombrosa. Además de que le sorprende cómo su plan fue capaz de engañar totalmente a Sivik. Touka le dice que la habilidad de ahora requiere tiempo para activarse. Consume mucha fuerza mental y tiene muchas restricciones. Como su MP es más alto que el promedio, es posible para él activar esa habilidad. Aunque es héroe de rango E, por lo que su estatus todavía puede considerarse como orientado a la magia. Sera le pregunta si acaso ese poder que usó es el poder de un héroe de otro mundo. Touka recuerda al héroe oscuro, por lo que se podría decir que quizás sí lo es. Ella sabía que Touka no era una persona corriente, pero nunca esperó que fuera un héroe de otro mundo. Pensaba que su misterioso poder era producto de la hechicería, de la cual se rumorea recientemente. Además Sera se disculpa, porque justo ahora la diosa de Alión la está cazando. Pero eso no es de preocupación para él, ya que él mismo fue exiliado de ese lugar. Contándole a Sera que él fue exiliado porque la diosa pensó que era un inútil. Y actualmente esa diosa debe pensar que él ya está muerto. Por lo que no tiene que preocuparse de que él la entregue a esa diosa de miércoles. Sera está sorprendida de que Touka fuera exiliado, pese a ser tan poderoso, por lo que cree que la relación entre él y la diosa debe ser realmente mala. No obstante, ahora entiende por qué él posee un poder tan misterioso. A él por su parte, le gustaría poder mantener en secreto el hecho de que es un héroe de otro mundo, en la medida que sea posible. Mientras ellos continuaban conversando, los 5 caballeros dragón se acercaban a su muerte. El problema de envenenar a alguien con la habilidad de veneno es tener que esperar a sus muertes. Hay mucha gente que no cambiará su corazón. Y no se sabe cuántas pueden mantener su cordura. Puede que haya gente capaz de cancelar la habilidad a medio camino, a medida que estos tuvieran miedo. Podría haber gente cuyos sentimientos de lástima emergieran repentinamente.
Quizás es imposible para una persona normal seguir controlando la vida de los demás, mientras esperas en silencio la muerte de los demás, sacudiendo los sentimientos de la lástima con furia, sin apartar los ojos de la oscuridad que se extiende ante ti, y finalmente congelar su corazón. Tal vez cada una de estas es necesaria para poder matar a alguien. Y Touka es poseedor de todas ellas. Mientras profundiza en estos pensamientos, él se acerca a Sivik, el cual apenas se las arregla para mantenerse despierto, incluso bajo los efectos de dormir. Como era de esperarse, ese tipo es jodidamente fuerte. Dicho eso, Touka sabe que su vida está a punto de llegar a su fin, por lo que se acerca a él. Mientras Sivik lo maldice y le pregunta quién diablos es él. Touka le responde que es cierto que es un héroe convocado de otro mundo. Pero, no es esa clase de héroe bueno que salvaría al mundo. Sería más correcto decir que él es un vengador. Pidiéndole a Sivik que por fin cierre sus ojos para descansar en paz. Y mientras éste comienza a perder el conocimiento, comienza a recordar lo que fue de su infancia. Pues desde muy pequeño él siempre quiso entrenar para convertirse en el más fuerte. Justo como un cuento heroico que leía. Sentía que tenía que volverse más fuerte. Fue así como finalmente, Sivik dio su último respiro. Capítulo 21, Alto y Bajo. Con la oscuridad de la noche como su aliada, Sera y Touka profundizaron aún más en el bosque oscuro, ya que su meta no había cambiado para nada. Ellos se dirigirían al área de los monstruos dorados, tal y como habían planeado. Y aunque Sera volvía a reafirmar su compromiso de entregarle su vida a Touka para que hiciera con ella lo que quisiera, él se dio cuenta de que ella estaba preocupada por la princesa. Pues actualmente la diosa de Alión no está contenta con su presencia. Y el incidente de los caballeros del dragón negro solo la encolerizará aún más. Por consiguiente, si ella se pone en contacto con la princesa, solo empeoraría su situación, ya que ella es una fugitiva que abandonó el país. Ser considerada de esa manera es más seguro para la gente de Nea, así como para la princesa. Y ella está segura de que la princesa es consciente de todo lo que ella acaba de decir. Sera le pregunta a Touka si él es un vengador como había afirmado. El encontrar a la bruja de los tabúes es fundamental para su venganza. A lo que él responde que sí. Por eso mismo ella quiere saber de quién quiere vengarse. Y Touka responde que de la diosa Visis. Pasemos ahora al reino de Alión, al norte de la zona montañosa de la capital real. En las antiguas ruinas de dragones, podemos encontrar a Ayaka enfrentándose y derrotando a cierto monstruo, al mismo tiempo que está pendiente de sus compañeros. Ella les asegura que no es necesario que tengan que esforzarse para acabar con los monstruos todavía. Y les pide que tan solo se enfoquen en salvaguardar sus vidas. Una de las chicas llamada Minamino se disculpa con Ayaka por ser incapaz de luchar, ya que a ella le tiemblan las piernas y ni siquiera es capaz de moverlas. Ayaka le dice que todo está bien y se disculpa con ella por haberla traído a este lugar tan de repente. Pero Minamino le responde que son ellos los que deberían estar agradecidos, refiriéndose a su grupo, porque saben muy bien que estaban a punto de ser eliminados. Pero se salvaron gracias a Ayaka, que le pidió a la diosa que no lo hiciera. Eso fue lo que la diosa les dijo al grupo. Esto genera cierta preocupación en Ayaka, que no entiende por qué la diosa hizo eso. ¿Y cuáles eran sus motivos para hacerlo? Pensando que ahora que desconfía de la diosa, a quien podría considerar como aliado, pero aún así no puede flaquear y mostrar debilidad ante el grupo. Y como no quiere permitir que mueran más compañeros de clase, recordando que no pudo salvar a Touka Mimori. Si un héroe de rango S posee un poder increíble, dependiendo de cuánto esfuerzo ponga, podría ser capaz de derrotar al gran rey demonio. Y si ella pudiera derrotar al gran rey demonio, piensa que podrán regresar nuevamente a su mundo. Para hacer eso, necesita subir de nivel, por lo que necesita matar más monstruos de ojos dorados. Ayaka llama a So para saber si puede detener al monstruo cuando ella no pueda lidiar con él.
Con ganarle algo de tiempo es suficiente. Pues de todos modos, ella prefiere que garanticen la seguridad ante cualquier cosa. A lo que Zhou acepta. Por cierto, ella es la número 18, héroe de clase C. Zhou Kayako. Entre los 7 candidatos que deberían haber sido abandonados, ella fue la única que levantó la mano. Cuando Ayaka preguntó, ¿quién quería dar el golpe final para subir de nivel? Ella es una chica que no destaca como Kazima. Aunque de una manera diferente. Pero parece ser sorprendentemente valiente. Sin embargo, si ese es el caso, entonces es realmente extraño que ella forme parte del grupo abandonado. El resto de los integrantes se disculpan con Ayaka por ser muy poco útiles y de lo cual se sienten avergonzados. Aunque ella, lejos de reprocharles, continúa animándolos para que un día puedan derrotar al gran rey demonio y regresar a su mundo juntos. Mientras ella les brinda una charla motivacional, aparece en ese lugar el grupo de Yasu, el cual trata de congeniar con Ayaka, pues ellos están en situaciones bastante parecidas. Según él, llevando unas cargas que solo dependerán de los seres más fuertes, porque en realidad no pueden valerse por sí mismos, diciéndole que es un terrible dolor en el trasero. Pero este es el tipo de trabajo que debe asumir una persona con poder. Ayaka es bastante cortante con él, ya que no piensa que sus amigos sean una carga. Pero Yasu, en vez de comprender que Ayaka ni siquiera quiere hablar con él, le propone a ambos unir fuerzas. Pero Ayaka se niega casi de inmediato, porque ella no está segura de que pueda llevarse bien con Yasu. Y es que aunque él tiene a un grupo que depende puramente de su fuerza, no tiene ningún reparo en referirse a ellos igual que lo hace la diosa, como si fueran estiércol, llamándolos héroes blancos. Esto hace molestar a Ayaka, pues no le parece que Yasu se refiera a sus compañeros de esa manera. Pero antes de continuar con la discusión, varios monstruos de ojos dorados aparecen. En esta ocasión Yasu se hace cargo de ellos, usando su poder, con el cual convoca poderosas llamas que son capaces de carbonizar a sus enemigos. Al ver la magnitud de tal poder, Ayaka se da cuenta de que todos están cambiando. Un ataque de rayos muy cercano a ella también llamó su atención, acercándose a este mismo para encontrar a las hermanas Takao, las cuales tienen a muchos cadáveres alrededor de ellas. Un tercio de ellos están quemados, y el resto seccionados por la mitad. Las secciones transversales fueron cortadas limpiamente. Eso hace que Ayaka se pregunte si estos cortes son efectos de sus habilidades únicas, pensando que es la única heroína de rango S que aún no ha adquirido una habilidad única. Hihiri, que se da cuenta de la presencia de Ayaka, le pide que salga ya que no la comerá por acercarse. Ella se excusa, diciendo que había escuchado que muchos monstruos venían en esa dirección, por lo que tenía un poco de curiosidad. Hihiri se da cuenta de que ahora hay más miembros en el grupo de Ayaka, por lo que le pregunta si ella se encuentra bien, pues ante sus ojos no parece estarlo. Pues aunque de alguna manera ella ha hecho su mejor esfuerzo, las cosas no están resultando tan bien como espera. Y Hihiri se da cuenta de ello al ver que Ayaka responde apartando su vista, mientras le limpia el rostro con un pañuelo. Le pide que por favor aprenda a cuidarse lo suficiente. Ella misma, despidiéndose de Ayaka, continuando con su cacería. Capítulo 22, la representante de la diosa. Continuando con el entrenamiento que la diosa les había puesto, Ayaka y su grupo salían de una cueva para encontrarse con Chougo, quien como de costumbre combatía de forma muy salvaje contra un monstruo. Este declaraba que últimamente se está volviendo más difícil subir de nivel, porque en este lugar no hay oponentes dignos. Por eso se sentía decepcionado. Según su pensamiento, era problemático para ellos, los héroes de alto rango, ser traídos a un lugar como este, junto con los héroes blancos, o sea, héroes de bajo rango, a unas ruinas históricas donde solo existían monstruos débiles. Ayaka, que no compartía sus pensamientos, les pidió a los demás continuar con su camino y alejarse de ese loco.
Pero antes de que lo hicieran, Kirihara salía de la cueva, arrastrando consigo el cuerpo mutilado de un minotauro, clavándole su espada, para que éste gritara y llamara a más monstruos. O como él los miraba, más puntos de experiencia. El minotauro hacía un grito aterrador, lo cual ponía nerviosos a los miembros del grupo de Ayaka, que le dijeron que su comportamiento era un poco exagerado, como es de esperar de alguien que se cree superior a todos los demás. No dudó en mostrarle su arma a sus compañeros, para ver quién era el que se oponía a sus métodos. Shougo intervino en el momento adecuado, adulando a Kirihara por la manera en que actuaba, pero aún así su intento no dio frutos, pues los monstruos no querían salir a enfrentarlos, cortando la cabeza del minotauro para liberar su frustración, sin ningún tipo de remordimiento, pensando que los monstruos no se acercan porque se volvió muy fuerte, además de estarse cansando de pelear contra oponentes débiles. Shougo nota la figura de una persona sobre un edificio, observándolos a todos, preguntándose quién es ella. Al ver más detenidamente se da cuenta que es una chica que tiene orejas de gato. El resto del grupo también comienza a prestarle atención. Y Ayaka es la única que parece tener una idea de quién podría ser. La chica les dice al grupo que ella ha venido a este lugar como representante de la diosa Bisis. Y de ahora en adelante, cuando la diosa esté ocupada, ella será quien los lidere. Aunque este día solo ha venido a saludarlos y a regresarlos a salvo. El imprudente de Shougo es el primero en quejarse, porque pensaba que la chica era más débil que él, y no tenía ninguna intención de obedecer las órdenes de alguien que consideraba más débil. La chica bajó del edificio, preguntándole a Shougo si quería comprobar su fuerza. Tan convencida estaba, que le propuso que si lograba acertarle un golpe, ella sería su esclava y escucharía todas sus órdenes. Oferta que por supuesto él aceptó. La chica supo enseguida quién era el bravucón, debido a su boca sucia. Pero como él no sabía su nombre, se lo preguntó. A lo que ella respondió que era la apóstol de Bisis, Nyantan Kikipat. Si gente así se llama, yo no me lo inventé. Y así como yo, Shougo no pudo evitar reírse de aquel nombre, pues lo viera por donde lo viera sonaba mucho como a un gato. En fin, ambos se prepararon para el duelo. Y Shougo envolvió su puño en una bola de fuego, según él, yendo fácil contra Nyantan, lanzando su puñetazo contra ella, mientras se acercaban ambos, el uno al otro. El encuentro fue lo más decepcionante que he visto. Este sujeto no duró ni medio segundo. Pero eso solo demostraba que Nyantan era bastante fuerte. Y para muestras, Ayaka también lo confirmó. Con su saludo ya hecho, Nyantan les pidió al resto del grupo regresar a la capital real. Y ahí les diría los futuros planes de la diosa. Pues según ella parece que el grupo está a punto de entrar en la siguiente fase de entrenamiento. Hace unos días, la diosa Bisis recibía ciertas noticias del ejército del gran rey demonio, asegurando que pronto habría una guerra que afectaría el futuro. Por este motivo ella había convocado a Nyantan, comenzando a llorar frente a ella, asegurando que estaba muy ocupada debido al gran movimiento del rey demonio. Por eso quería pedirle que ella fuera su representante, diciéndole que quería que observara a los héroes, convirtiéndose en algo así como su líder, ya que ella era fuerte y el país al que la había enviado Urusa era el menos importante para sus planes. Por eso consideraba que era un desperdicio dejarla en ese lugar, sobre todo porque Nyantan era muy leal a ella, pidiéndole que le mostrara su firme lealtad, dándole su pie, el cual comenzó a lamer. Un poco mórbida la diosa, sinceramente, porque según ella, esta era una forma en que Nyantan podía demostrar su lealtad. Y mientras ella cuidaba de los héroes, la diosa le aseguraba que ella protegería a su amada hermana pequeña y a los otros apropiadamente, diciéndole de que ella estaba completamente a salvo, en un lugar en donde incluso una hermana mayor como Nyantan no podría encontrarla. Mientras Nyantan continuaba demostrando su lealtad, alguien tocó a la puerta,
Este era un guardia que tenía un reporte que darlo. Al entrar a la habitación y ver lo que pasaba, obviamente sintió miedo por aquel escenario frente a él. Pero de igual manera continúa con su deber, reportando el movimiento de los 5 dragones guerreros hacia Urusa, de los cuales la diosa Bisis sabía que estaban persiguiendo a Sera. Aunque ella pensaba que Sera le sería de utilidad. Recientemente ha cambiado de opinión, perdiendo el interés en ella, debido a que según su opinión Sera parece ser obstinada. Entonces, después de pensar minuciosamente al respecto, considera que será difícil usarla. En cuanto a los 5 dragones guerreros, ella piensa que debería hacer con Cedric Garland. Pero también le había dejado la impresión de que es difícil usarlo como peón, pensando en que por lo menos él podría ayudarle a mejorar a los héroes. Fue en ese momento en que ella se le ocurrió una buena idea. Debido a que los niveles de los héroes han aumentado muchísimo, decidió entrar en la siguiente fase, pensando en tomar prestados a los 4 santos venerados. Además de recordar que cerca de ese lugar debería estar el grupo del tigre dientes de sable, pidiendo que los llamaran también. También llamando al asesino de dragón de Urusa. Y con respecto a los 5 dragones guerreros, pensó que Sivik sería feliz de tomar el papel de mejorar a los héroes, ordenándole al guardia hacer lo que le había instruido. Estas nuevas decisiones que ella tomaba parecían ponerla de buen humor, debido a que ella pensaba que el día en que el gran rey demonio y los héroes luchen podría estar sorprendentemente cerca. Capítulo 23. Máscara. El capítulo comienza con Touka contándole a Sera cómo fue enviado a las ruinas abandonadas por la diosa, al mismo tiempo en que corren a toda velocidad a través del bosque, luego de regresar con vida de ese lugar y por fin conocerla en el bosque. Ella no sabía que dicho cementerio subterráneo sellado eran realmente unas ruinas en donde la diosa abandona a la gente. Dentro de ellas, él también le comenta que la piedra de dragón Azure fue encontrada dentro de las pertenencias de un cuerpo en dichas ruinas. Además de que un héroe llamado el Gran Sabio Anglin también fue enviado a ese lugar. Tal vez porque fue considerado una molestia a los ojos de la diosa. Aún con todo esto, Sera recalca el hecho de que él fue el único que ha podido sobrevivir al ser enviado a un lugar tan aterrador, suponiendo que se deba a las habilidades anormales que él utilizó para derrotar a los guerreros del dragón negro. Touka no está especialmente orgulloso de sus actos. Y la única razón por la que quiere desgraciar a la diosa de miércoles es porque lo hizo sufrir y porque realmente la odia. Y si hay alguien que se interponga en el camino de su venganza, él lo devastará sin piedad, con su propio juicio. Luego de pronunciar estas palabras ellos se detienen súbitamente. Touka deja en claro que asistir en una egoísta venganza como la suya va en contra de la personalidad de Sera, porque ella valora la fe y la justicia. Pero ella piensa que si Touka no la hubiera salvado, el día de hoy hubiera sido asesinada por los 5 dragones guerreros. Por lo que no es como si ella actualmente no tuviera malos sentimientos hacia la diosa de Alión, prácticamente la responsable de su persecución. Por eso una vez más, y por tercera vez, esto ya se está volviendo demasiado repetitivo, ¿o no, gente? Si ella puede ser de ayuda, le ofrece su poder para que lleve a cabo su venganza. Debido a que el anterior rey ya no necesita a Sera Asrein, ella decide que la espada que una vez empuñó por el santo rey también ha perdido su lugar, pidiéndole que use ese cuerpo, que debería haber estado muerto como él desee. Touka acepta nuevamente el deseo de Sera para servirle, tratando de sonar lo menos interesado posible. Pero él sabe muy bien que en algunos casos, es mejor que las relaciones se basen en dinero. Porque alguien que es contratado por dinero, cambiará al lado que más le pague. Pero un vínculo es una cadena irrompible. Touka le pregunta a Sera nuevamente si puede confiar en su poder. A lo que ella afirma, que seguramente alcanzará sus expectativas. Para Touka, Sera le recordó a su tía por eso la salvó, eso no era una mentira. Pero él ya había calculado que si le hacía un favor, las cosas resultarían de esta manera.
Eso fue lo que él pensó, ya que es alguien que prioriza la venganza. Más que cualquier cosa. Piensa que nació como una persona malvada. Por lo que continúa divagando en sus pensamientos por un breve momento. Para luego asegurarle a Será que algún día le devolverá el favor que está recibiendo de su parte. Estos son sus pensamientos reales. Ya que él siempre paga sus deudas, a los buenos y a los malos. Con este nuevo diálogo, los lazos entre estos dos se vuelven cada vez más estrechos. Y a partir de ahora Será decide comenzar a llamar a Touka como su señor, pero ya que esto suena demasiado formal para él. También acuerdan que lo llame por su nombre cuando estén solo ellos dos. Dejando Touka el cuidado de su espalda. A su compañera junto con Pijimaru. 2 días después de la conversación. Ellos llegaron a una villa entre la capital de Urusa y Mirusu. Yendo al norte desde este punto, debería estar la capital de Urusa. Y más al norte de la capital, debería estar el área de los monstruos dorados. Hoy es el día del festival de la villa. Es un gran tiempo para que los forasteros los visiten. Haciendo que ellos dos puedan pasar inadvertidos fácilmente. Touka revisa sus estados una vez más. Ya que su habilidad de dormir ha subido al nivel 3. Y la liberación opcional fue incluida como una nueva opción recientemente. Otra opción que fue añadida es el indicador de incremento. El cual parece puede extender la duración del sueño. También él ha estado experimentando con la habilidad de congelar. De camino a esta villa. Siendo como se esperaba, una habilidad que cubre al objetivo con hielo. Y sella sus movimientos. Parece que es una habilidad no letal. Además no puede ser superpuesta por otras habilidades. Pero puede ser usada en objetos carentes de vida. También es una habilidad de corto alcance, justo como dormir. La característica más destacada es la duración del efecto. Teniendo un máximo de 300 días. Pero actualmente no puede ser cancelada. Touka intuye que podría cancelarla si su nivel aumenta. Pero no es una habilidad que pueda usar descuidadamente. Sin embargo, si funciona de la manera en que él cree que lo hace. El problema de los cuerpos que él envenene probablemente pueda ser resuelto. Idea que lo hace sonreír maliciosamente. Él continúa observando el festival. Y en uno de esos momentos, pasa por un lugar en donde venden máscaras. Él toma una que le llama la atención, a lo que el vendedor le dice. Que se trata del rey de las moscas. Este fue el nombre que se le dio al rey demonio. Quien una vez fortificó la isla de los demonios y luchó con muchos intrusos por 100 años. Es una leyenda respecto a los actos de los demonios. Y el aparecimiento de las raíces de la maldad. Sin embargo, por alguna razón el cuento del rey de las moscas es bastante popular. En este momento, todo el ejército que el rey de las moscas formó ha muerto, pero debido a la forma en que murieron es considerado atractivo. Así que los subordinados del rey de las moscas también son muy populares. Touka recuerda que en su anterior mundo había un rey demonio, con una apariencia de mosca, muy parecida a la de la máscara. Por lo que le pregunta al vendedor si acaso esa máscara es rara. Él le responde que no, pero debido a que es famosa, por lo tanto, muchos lugares venden la misma máscara. Por consecuencia puedes obtener el mismo objeto en todo el continente. Touka también le pregunta al vendedor por otras máscaras similares que llamaron su atención. Y estas eran justamente las de los subordinados del rey de las moscas. Que según el vendedor son necesarias para los niños. Quienes actúan del lado del mal en las obras de guerra. Touka decide comprarle al vendedor cada una de las máscaras de los subordinados. Incluyendo la del rey de las moscas. El vendedor encantado, le indica en dónde puede probarse la máscara. Touka entra en el probador, con una idea que le acaba de surgir. Al ver todas esas máscaras. Pues desde ahora en adelante, piensa en cómo debería contestar si alguien le pregunta quién es. Sabiendo que no puede decir que es un mercante. Además de que hay muchas cosas que probablemente deba preparar para usar. El alias en el que ha pensado. Si ese es el caso, solo hay una respuesta lógica. Los mercenarios. Ya que tiene sentido siempre y cuando tenga armas ser uno de ellos. A diferencia de los mercantes, un mercenario puede ocultar fácilmente su identidad.
Aunque todavía solo son dos miembros y un monstruo. Él decide formar un cuerpo de mercenarios antidiosa. El cuerpo de mercenarios del Rey de las Moscas. Touka considera que actualmente no es un héroe virtuoso, creyendo realmente que está más del lado de los demonios. Y completamente seguro que él será el encargado de terminar devastando a la diosa Bisis. Dejemos a Touka de lado por un momento, para viajar al reino Magnar, al castillo blanco antidemonio. Aquí una reunión es llevada a cabo, en la cual discuten quién en el mundo podría ser el responsable de haber aniquilado a los 5 dragones guerreros y sus unidades. Y los reunidos en este lugar no son simples personas, pues entre ellos se encuentra el rey lobo blanco de Magnar, la reina de Yonato, Jin rey de Ursa, el rey de la armadura de Alión. Y como no podría faltar la diosa Bisis. Estos últimos le preguntan a ella cuáles son sus planes para el futuro. Ella comienza agradeciéndoles a los presentes por su disposición de enviar a los 4 reverendos santos y al asesino de dragón a ese lugar, previendo que Magnar pronto entrará en guerra contra el emperador demonio. Además de preguntarle al emperador loco si puede confiar en él cuando el gran emperador demonio empiece a hacer sus movimientos. Este, contrario a los demás, no parece ser tan fiel a la diosa, pues comienza a resaltar hechos bastante coincidentes. Por ejemplo, si el gran demonio aparece, el honor de derrotarlo le pertenecerá a Alión. Cuando las raíces del mal aparecen, otros países deberán depender de los héroes de Alión, lo que para él sin duda resulta extraño. Capítulo 24. La capital real, Monroy. La diosa Bisis le respondió que eso era algo inevitable, debido a que todos los habitantes de la tierra se ven afectados por el miasma del rey demonio. Y no pueden usar todo su poder, tal vez sea porque nacen en este mundo. Pero incluso el linaje de los héroes también se ve afectado. El rey de la armadura de Alión continúa argumentando este hecho, asegurando que esa es la razón por la que necesitan de los héroes de otro mundo, ya que dichas personas no se ven afectadas por el miasma del rey demonio. En un escenario en el que incluso las mismas deidades son afectadas por este. La diosa continúa diciendo que debido a todo esto es por lo que necesitan explicarle la situación a los héroes de otro mundo, persuadirlos y entrenarlos. Y aunque ciertamente agradecen el gran apoyo de otros países, no obstante, solo Alión posee los medios para convocar a los héroes, asegurando que en otras palabras, Alión es una víctima que debe asumir una enorme responsabilidad. Es por eso que las recompensas se le dan a los que llevan la autoría de dicha responsabilidad, terminando con su explicación y preguntándole al rey loco si está satisfecho con ella. Este se toma un momento para luego preguntarle a la diosa ¿qué sucede con la leyenda del dios asesino? A ella no parece agradarle la pregunta, por lo que trata de evitarla, argumentando que ese tema le tomaría mucho tiempo de explicar y que no tiene ningún sentido hablar de eso en esta ocasión. Parece que el rey loco obtuvo lo que quería, por lo que reflexiona nuevamente y se disculpa por interrumpir la conversación principal, por lo que le pide a la diosa que vuelvan a retomarla. Como todos ya sabemos, el ejército del gran emperador demonio se apoderó del muro nocturno hace pocos días. Pues bien, a partir de ahí ellos han comenzado a moverse. Y la diosa piensa que su alianza debe prepararse contra esa amenaza. Por parte de Alión, proponen acelerar el crecimiento de los héroes de otro mundo. La reina de Yonato les deja saber que ahora que los guerreros dragón se han ido, es necesario que todos los países forjen un vínculo más fuerte. Mientras que el rey lobo blanco parece querer ahondar más en ese tema, referente a los 5 guerreros dragón, preguntándoles a todos los presentes si realmente creen que será fue quien acabó con ellos. Y como ninguno tenía una respuesta concreta, no pudieron hacer más que guardar silencio. Todo mundo sentía vagamente que no fue Sera, sino más bien alguien más. El rey de Ursa pensaba que si era de la raza humana, podrían invitarlo a unirse a ellos como guerrero para luchar contra el gran emperador demonio, pero el caso es que nadie sabe quién es. La reina de Yonato se preguntaba si era acaso alguien del linaje de los héroes.
O tal vez fuera obra de los demonios, en cuyo caso sería algo problemático. Pero el rey Lobo Blanco le dijo que no había informes sobre apariciones de demonios en el sur de Magnar. Los únicos que podrían luchar contra ellos serían grandes personajes, como los apóstoles de Visis o los 4 venerados santos. Pero ese hecho es imposible para ellos. Lo que el rey Lobo Blanco sí sabe es que aparentemente hay personas que afirman haber aniquilado a los caballeros del dragón negro. Y están difundiendo rumores acerca del uso de sus hechizos mágicos. Y de cómo mataron a Cedric Garland y a los 5 guerreros dragón. Los que claman ser los cazadores de los dragones negros, son un grupo de hechiceros llamados el Achinto. Viajemos ahora a la capital real de Ursa, Monroy. Touka y Será han llegado por fin a las puertas de la ciudad. Hasta este momento se han detenido en 3 pueblos, y aún no hay señales o perseguidores. Durante el viaje, las cosas que ha escuchado Touka de otros viajeros y mercenarios son la muerte de los 5 guerreros dragón y la desaparición de Ceras. Por este motivo él cree que Ursa podría darse un respiro de alivio, ahora que los fuertes caballeros de su país vecino ya se han ido. Será también está de acuerdo con eso, porque se dice que los caballeros mágicos de Ursa son ligeramente más débiles en comparación con las fuerzas principales de otros países, por lo que naturalmente estaban destinados a perder si peleaban en contra de los guerreros dragones negros. Si este hecho es cierto, Touka le pregunta a Sera si es gracias a la mediación de la diosa que Ursa aún sobrevive hasta ahora. Pero ella le dice que no es la única razón, ya que actualmente hay un hombre en Ursa que se llama el cazador de dragones. Además de los caballeros, Ursa lo emplea como una forma de demostrar su poder. Incluso si no hay guerra, aún existe la necesidad de patentizar su poder. Touka considera que el cazador de dragones no podría expulsar a 5 guerreros dragón, porque aunque se escondieron en la sombra de Sivik, los otros 5 caballeros dragón eran muy fuertes. Pero incluso así tampoco podría derrotar a Sivik. Sera le dice que al parecer, este dichoso cazador de dragones es en realidad un tipo perezoso, puesto que de todos modos evitó cualquier conflicto con los 5 guerreros dragón. Mientras ellos tenían su conversación, lograron por fin acceder a la ciudad, por lo que decidieron dejar el tema de lado y concentrarse en buscar una posada. Una vez encontraron el lugar adecuado, lo primero que Touka sugirió fue tomar habitaciones separadas. Pero Será pensaba que sería una pérdida de dinero innecesaria, por lo que prefería tomar una sola habitación. Y aunque Touka trató de hacerle ver la realidad, haciéndole entender que él era un hombre, y por supuesto sería peligroso que estuvieran juntos, como ustedes entenderán. Aún así Será parecía no tener ningún problema con ello, ya que antes habían dormido juntos en aquella pequeña habitación en las ruinas del molino, pensando que no habría ningún problema. Por este motivo Touka decidió hacerle caso y tomar una habitación nada más. Eso sí, advirtiéndole de que no escucharía ninguna queja más adelante. Ellos se registraron como mercenarios, aclarando que aún no estaban registrados en el gremio de los mismos. Y para completar la fachada, aseguraban que su propósito para visitar esta ciudad era por el Coliseo de Sangre. Claro está, eso era una mentira. Aunque Touka había escuchado de antemano sobre el Coliseo de Sangre por parte de Ceras, la cual es una arena donde mercenarios y esclavos se matan entre ellos, siendo igual al Coliseo de la antigua Roma. En este lugar hay 2 organizaciones que lo gestionan. Por un lado los duques de Ursa, y por el otro el gremio de mercenarios. Actualmente es principalmente para el entretenimiento de la multitud. Pero en sus inicios, comenzó como una arena para evaluar a los guerreros que querían unirse al gremio de mercenarios. Por supuesto, la tradición se mantiene hasta ahora. Si ganas la batalla, hay recompensas. Se dice que muchos mercenarios que tienen problemas para ganar dinero se unen a la batalla. Los guerreros más famosos ganan mucho dinero a sus respectivos dueños. Por lo tanto, no se venden al gremio de mercenarios y permanecen como guerreros en el Coliseo de Sangre. Dicho esto, fue una decisión correcta por parte de Touka poner a Sera de su lado.
Porque ella conoce la mayor parte del conocimiento básico de este mundo. Ella es como una enciclopedia humana ambulante. No, mejor dicho, una enciclopedia de elfos. Además del Coliseo, el gremio de mercenarios tiene metida su mano en varias cosas. Es una organización confiable para mercenarios que viajan a muchos países. El gremio de mercenarios y el gremio de magos son especialmente influyentes en todos los países. Por ejemplo, fue el gremio de mercenarios el que metió la mano en la exploración de las ruinas de los molinos. Como ellos ya están instalados en su habitación, a Touka le gustaría investigar el huevo negro que encontraron en las ruinas del molino. Pero Será le dice que los ciudadanos de la capital, que no pertenecen a la realeza, necesitan un permiso para ingresar a la biblioteca pública. Por eso él decide postergar su investigación, para preguntarle a la bruja de los tabúes, una vez que lleguen a su destino. Como un bar también es un lugar para recopilar información. Ambos fueron a comer a uno, con el objetivo de escuchar los temas actuales, de boca del público en general. Escuchando un nuevo rumor acerca del asesinato de los caballeros dragón negro. En esta ocasión el rumor provenía del castillo real, por lo que sonaba a algo digno de confianza. Según se cree que quien los aniquiló era Sera Sasrain, de quien suponían también ya se encontraba muerta. Pero también existía otro rumor del mismo lugar, asegurando que quien mató a los 5 guerreros dragón fue el Achinto, el grupo de hechiceros recientemente rumoreado. Y estos rumores recientes han aparecido de todos lados. Touka le pregunta a Sera qué opina al respecto, ya que los hechizos mágicos no son comunes. Se dice que esa organización adora al dios de las maldiciones. Por lo que Touka cree que básicamente ellos quieren promocionar sus hechizos mágicos. Puede que sea conveniente para ellos asumir el cargo de criminales por la muerte de los 5 guerreros dragón. Por ello él también cuestiona si debería perturbar la búsqueda del verdadero criminal. Pero como aún desconoce el alcance de la red de información en este mundo, y de todos modos ellos entrarían a la zona demoníaca el día de mañana, evidentemente es algo que se descubrirá tarde o temprano. Por lo que él cree que lo mejor sería que ese grupo le gane algo de tiempo hasta entonces. En ese momento entran a la taberna 3 sujetos encapuchados que se presentan a sí mismos como parte de ese grupo, adoradores del dios de las maldiciones, teniendo una actitud soberbia y altanera con el resto de personas en el lugar. Y debido a la aparición de estos sujetos, se dio una conversación que resultaría de lo más interesante para Touka. Porque los sujetos que estaban bebiendo mencionaron a alguien lo suficientemente fuerte como para poder derrotar a los 5 guerreros dragón. Alguien conocido como el leopardo del Coliseo de Sangre. Lo interesante de esta persona era un rumor que decía que había conocido a la bruja de los tabúes. Por ese mismo motivo Touka enseguida se acercó a la mesa en la que los sujetos tenían la conversación, para escuchar un poco más sobre ese tema. Por supuesto, incentivando a aquellos sujetos con un par de bebidas como muestra de amistad. Ellos no dudaron para nada de su nuevo amigo de copas, soltando la lengua rápidamente. Según lo que saben el paradero de la bruja de los tabúes, se dice que está en la zona de los demonios de ojo dorado, y también que se trata de un elfo oscuro. Touka comienza a pensar que sería una buena idea conocer a esa campeona del Coliseo de Sangre, preguntándole a los sujetos cómo podría hacerlo. Ellos le dijeron que podía dirigirse al Coliseo, porque dicha campeona vive en ese lugar. Por lo que no sería extraño que la encontraran en ese sitio, aunque a veces merodea por algún lugar cerca de esa zona. Y si puede obtener el permiso del duque Swan, quien es el que administra el Coliseo, puede llegar a conocerla fácilmente. Pero todo esto no fue necesario, porque Touka contaba con una gran suerte ese día, ya que la campeona hizo acto de presencia en ese lugar, mostrándonos a Ivy Speed, quien entra en el bar en busca de alimentos. Capítulo 25. Ivy Speed.
Touka decide ir directamente y preguntarle a Ivy directamente si ella realmente sabe acerca de la bruja de los tabús. Sera le dice que estará pendiente por si algo sucede, en cuyo caso se abrirá paso a la fuerza. Y aunque Touka no tiene intenciones de comenzar una pelea, le pide que por favor haga lo que crea conveniente si algo llega a ocurrir, ya que él quiere evitar utilizar sus habilidades aquí. En esta clase de situaciones la habilidad de combate de Sera es realmente confiable, contando con ella en todo caso. Touka se acerca audazmente a Ivy, sacando una moneda y preguntándole si puede invitarle a algo, diciéndole que escuchó ciertos rumores sobre ella, por lo que deseaba conocerla, presentándose ante ella con su nombre falso, Yaris Ko. Ella también se presenta con su nombre. Y mientras saborea su comida, le pide que sea directo con sus intenciones, pues sabe que no quería verla porque es una guerrera del Coliseo. Touka procede entonces a preguntarle por el paradero de la bruja de los tabús. Y aunque ella le da información, esta es la que todo el mundo conoce. Por eso él pregunta más específicamente por el punto exacto. Ivy le dice que una vez deambuló por esa zona durante 2 semanas. Y pudo volver con vida probablemente, porque la bruja de los tabús le ayudó con su magia. Ella incluso llegó a bromear al respecto con otros guerreros de sangre, queriendo insinuar que fue de esta broma de donde se originó el rumor. Touka entiende enseguida a lo que ella se refiere, preguntándole una vez más si realmente no sabe el paradero de la bruja. Ivy le responde que le apena decepcionarlo, pero no tiene ninguna información. En el momento en que ella responde, Sera está escuchando la conversación, utilizando como no a sus espíritus para ello. Ivy continúa diciéndole a Touka que lamenta romper sus expectativas. Pero ese bosque no es el tipo de lugar en donde los humanos puedan entrar y sobrevivir. Incluso ella, que es considerada la más fuerte entre los guerreros del Coliseo de Urusa, se dio por vencida tan solo en medio mes. Touka le agradece por su preocupación, además de entregarle una moneda como agradecimiento, retirándose del lugar y dirigiéndose nuevamente hacia la mesa en donde se encuentra Sera, para preguntarle qué opina sobre lo que dijo Ivy. Sera enseguida le responde que ella le mintió, ya que negó conocer el lugar y paradójicamente también lo aprobó. Sera y Touka regresan a su habitación para hablar mejor del tema, con mayor privacidad, ya que Touka espera hallar una manera de sacarle información a Ivy. Sera le sugiere comenzar a recabar información sobre ella, lo cual él considera una buena idea, pues si pueden encontrar alguna información que les pueda ayudar a negociar, estaría más que perfecto. Él le pregunta a Sera cuál es la cosa más importante para los guerreros de sangre, además de sus vidas. A lo que ella responde que normalmente es el dinero. Aquellos que comienzan a pelear como guerreros de sangre generalmente están motivados por el dinero. Los que quieren convertirse en mercenarios o los que quieren pasar página piensan de esta manera también. Porque mientras tengan dinero, pueden usar el sistema para comprarse a sí mismos de sus dueños. Sin embargo, según parece, los guerreros de sangre necesitan mucho dinero para recuperar su libertad después de todo. Touka saca una bolsa, la cual no tenía pensado usar, ya que destaca demasiado, algo que él prefiere evitar. Pero resulta que tiene algo lo suficientemente precioso como para llenar sus manos de mucho dinero, ya que este es el único camino que tienen. Por el momento se dedicarán a reunir información sobre Ivy, planeando en dirigirse mañana mismo al Coliseo de Sangre. A la mañana siguiente, así como habían planeado, ambos se separaron y buscaron por todo el lugar, para posteriormente reunirse y compartir la información recopilada. Como era de esperar de la campeona, es el guerrero de sangre más popular. Parece que Ivy era originalmente una esclava, que fue vendida por un traficante de esclavos al Coliseo. En esa época el público comenzaba a aburrirse de los combates. Por eso la administración introdujo una raza extraña: los hombres leopardo. Desde su primera batalla, el público se emocionó. Y así los combates de sangre volvieron a la vida.
Ella no ha perdido una sola batalla en los últimos 3 años. Un logro bastante impresionante. Y se tiene dicho que en el bando en el que se encuentre Ivy, seguramente ganaría, por lo que no se le permite participar en batallas grupales. Ivy tiene bastantes seguidores, y son muy pocos los que desean que pierda. Ella siempre procura exhibir una batalla que sea emocionante. Probablemente porque sepa cómo ganar. De tal manera que la audiencia siempre quiera observarla. Por lo que tiene la impresión de que todo el mundo viene al Coliseo para verla ganar. Además de que ambos escucharon que el día de mañana sería la última batalla sangrienta de Ivy. Touka, de batalla. Probablemente eso signifique que ha reunido el dinero necesario para recuperar su libertad. En cuyo caso, no sería buena idea usar dinero para las negociaciones. Como él había pensado anteriormente. No obstante, Sera obtuvo cierta información que le llamó la atención. Pues escuchó que Ivy ya había ganado el dinero suficiente para comprarse a sí misma. Hace aproximadamente 2 años. Por lo que ha estado peleando, desde ese momento, para ganar el dinero suficiente. Para comprar a alguien más. Touka se pregunta a quién estaría tratando de comprar. Y Sera le entrega un boceto de la persona. La cual parecía ser una niña, que según la información que Sera consiguió. Esta fue vendida al mismo tiempo que Ivy. Pero no es su hija, ya que escucho que no es una hembra leopardo. Sorprendentemente, ha habido un asunto que complicó todo el caso. Por lo que Touka se pregunta qué moneda de cambio debería utilizar. Queriendo algún tipo de pista al respecto. E incluso cuestionando si debería ignorar a Ivy. Y entrar directamente en el área de los monstruos. También está la opción de contratarla como guardia. Después de que ella recupere su libertad. Pero antes de decidir qué hacer. Sera le dice que hay una cosa más, que le gustaría que él escuchara. El hecho de que ella haya conseguido, que enseguida le pregunta cómo le hizo para conseguirla. Sera se pone un poco nerviosa, pero asegura que fue hacia un agente de información. Porque supuso que debía de haber corredores de información. Que conozcan la información clandestina de una ciudad tan grande como lo es Monroy. Touka entiende que no puede burlarse de Sera. Cuando de conseguir información se trata. Y ahora que lo piensa, ella era la líder de los caballeros. Por lo que sería normal usar agentes de información. Para recibir información clandestina. Sera le dice que ella aprendió sobre el cuarto oscuro. Por parte de la princesa, ya que hubo un tiempo en el que el palacio estuvo lleno de conspiraciones. Y la princesa utilizó hábilmente a la gente del cuarto oscuro, para protegerse. Como es de esperar en cualquier civilización. Siempre hay un lado oscuro, que hace el trabajo sucio. Y en este mundo parece que se refieren a él como el cuarto oscuro. Volviendo al punto, sobre la información que ella quería darle. Esta es referente a la etiqueta de Ivy. Se sabe que la mayoría de los guerreros de sangre, que fueron llamados los más fuertes, murieron después de su último combate. Algo de lo que Touka ya había escuchado. Porque la mayoría de ellos sufrieron derrota en su último combate. Pero él pensaba que se debía al mismo hecho de que era su último combate. Y se enfrentaban a oponentes difíciles de manejar. Pero al parecer hay algo más que eso. Uno de los duques que administra el Coliseo de Sangre hace algo desventajoso contra los guerreros de sangre. El día de la batalla. Esta información le da cierta idea a Touka. Porque esta podría ser una buena oportunidad para él. Percatándose al mismo tiempo de que es una completa escoria. Por pensar de esa manera. Pero debido a esto, puede que tenga una idea. Diciéndole a Sera que cuando un famoso guerrero de sangre se va, se necesita uno nuevo que lo reemplace. Entonces, ¿cuál sería la forma efectiva para producir un guerrero de sangre tan popular de la noche a la mañana? Ella parece entender la idea de Touka. Porque es más que obvio que el que mate al guerrero de sangre más célebre se levantará y se convertirá en el próximo guerrero de sangre más popular. Y ya que los administradores del Coliseo quieren preparar un nuevo héroe, el duque en este caso por el lado de la gestión, seguramente haría algo para la batalla de Ivy el día de mañana. Sera piensa que el plan de Touka es impedir que el duque haga algo ese día.
Pero él le dice que no, lo que planea es diferente. Porque no hay necesidad de que sean tan amables. Y esperen hasta mañana. Esa misma noche mientras Ivy paseaba por los alrededores del Coliseo, se dio cuenta de la presencia de Touka. Él le dijo que había asistido a ese lugar con la intención de decirle algo importante. Ibis pensó que trataría de platicar nuevamente sobre la bruja del tabú, de la cual ella seguía negándose a hablar. Pero Touka respecto a ella. Y gracias a que Será estaba con él. Cada vez que ella respondía, ella le informaba si su respuesta era una mentira o no. Esto hizo enojar a Ivy, que enseguida se mostró un poco hostil, preguntándole a Touka quién era él y qué era lo que quería de ella. Él también se tornó más serio, diciéndole que él estaría en problemas si ella muriera, por lo que tan solo quería ayudarla. Capítulo 26. Cosas que quiero proteger. Touka le informa a Ivy que el duque que administra el Coliseo está tramando algo en su contra. Algo que hiciera que Ivy perdiera ante la vista de los presentes. Ella le pregunta que independientemente de que eso sea verdad o no, porque él la estaría ayudando. A lo que responde que la razón es simple. Y es porque él estaría en problemas si ella, que tiene información sobre la bruja de los tabús, muriera. Aunque sería una historia completamente diferente si ella decidiera compartir la información que posee con él antes de la batalla de sangre. Aunque Ivy no sabe concretamente la razón, pero se ha percatado de que sus mentiras fueron descubiertas. Por lo que ella entiende que no podrá decir información falsa e irse. Y mis preguntas si tiene alguna prueba de que el duque esté planeando algo. A lo que Touka responde que no tiene pruebas contundentes. Y aunque Ivy es esclava del duque, también tiene muy presente que él pudiera estar planeando algo. Touka quiere saber si es posible para ella abandonar la última batalla de sangre y simplemente escapar con la niña que vino con Ivy a Monroy. Ivy enseguida muestra su lado más agresivo, amenazando a Touka para que éste no ponga sus manos sobre la niña. Él le asegura que solo quiere hacerle saber que conoce su situación, pues sabe que aunque consiguió suficiente dinero para comprar su libertad, siguió luchando durante 2 años más para ganar el dinero y consolidar la libertad de la niña. Ivy le agradece que le haya contado sobre el plan del duque, pero aún así se niega a huir del combate, aún a sabiendas de que puede salir perjudicada. Ella está segura de que ganará la batalla, porque necesita obtener la libertad de ambas por sus propios méritos. Touka enseguida la cuestiona, preguntándole por qué no simplemente tomar a la niña y escapar juntas. Y si ella le dice el paradero de la bruja de los tabús, incluso le ayudarán en su huida. Ivy es consciente que si no obtienen su libertad de forma justa, la niña y ella serían perseguidas constantemente por el duque. Además, si el gremio de mercenarios, que también gestiona el Coliseo, se involucra, mercenarios de todo el continente estarán apuntando a la recompensa, yendo así por sus cabezas. De esa manera daría igual a donde escapen, los perseguirían continuamente. A Ivy no le importa si solo fuera ella. Pero no quiere que una niña viva una vida en la que tenga que correr incesantemente. Touka siguió insistiendo en que había una alta probabilidad de que ella muriera si luchaba, insinuándole que podría haber un buen lugar para que ella se escondiera. Ivy, intrigada, le pregunta qué lugar sería ese. A lo que él le responde que puede que sea ella misma quien sepa más al respecto, porque él está hablando de la casa de la bruja de los tabús. Pero ella se niega enseguida, asegurando que nadie puede entrar al interior del área de los monstruos. Y no es un lugar donde los humanos puedan entrar. Touka se da cuenta de que Ivy mencionó el interior, palabra que no vendría de alguien que desconociera el lugar. Por lo que siguió insistiendo tratando de conseguir más información, dándole su palabra de que haría todo lo posible para proteger a la niña. Pero Ivy juzgó que la espada china, refiriéndose a Será, parecía tener algunas habilidades. Pero juzgando por la postura de Touka, ella no veía que fuera ni la mitad de habilidoso que Será, viendo completamente imposible la idea de Touka
Pues para ella era como suicidarse el hecho de llevar a dos no combatientes. Para entrar en el área de los monstruos. Para tratar de convencerla. Touka le revela que él fue la persona quien acabó con los caballeros de dragón negro. Pero obviamente Ivy no cree estas palabras. Así que para terminar de convencerla, Touka utiliza su habilidad de paralizar sobre ella. Luego de su demostración, vemos que Ivy ya se ha ido del lugar. Y Touka con Sera se encuentran también en otro sitio. Él menciona que es sorprendentemente difícil tratar con alguien. Que es tontamente honesto, amable y tiene fuertes creencias. Sera le pregunta si acaso su intención es hacer que Ivy viaje con ellos. A lo que él responde que ella es la guerrera más fuerte. Además, desde otra perspectiva, hay otros grandes méritos a considerar para hacerla su camarada. Eso sí piensan en el futuro. Debido a esto, Sera está dispuesta a respetar la decisión que él tome. Pero sabe que incluso si Ivy sobrevive a la pelea, seguramente decidirá escapar de Monroy de todas maneras. Ya que en algún momento Ivy conocerá la realidad. Sera le pregunta a Touka si cree que haya un futuro en donde ella consiga su libertad como guerrera y pueda vivir en paz con la niña. Él responde tajantemente que no lo hay. Porque según lo que ha oído, el duque, quien es propietario de Ivy, es una escoria de miércoles. Y no hay manera de que le espere un futuro brillante. Porque una auténtica basura como esa solo puede ser veneno para la gente amable. Touka considera que alguien como el duque es el tipo de persona que engulle a las personas amables. Y seguramente se servirá de ellos hasta que ya no les sean de utilidad. Mientras Ivy continúe siendo una persona ingenuamente amable, no habrá un final feliz para ella. A no ser que haya alguien que propague el veneno por sí mismo. El veneno que actualmente está arruinando la vida de Ivy. Mientras tanto, Ivy se dirigía a cierto lugar, en cuyo sitio el maestro del gremio de mercenarios y los carruajes del duque estaban en el mismo punto. Debido a la importancia por parte de la gerencia para la pelea de mañana, estos seguramente estaban teniendo una reunión. La inquietud de Ivy no desaparecía, atribuyéndoselo al haber hablado con aquel hombre llamado Hattie. En aquel momento en el que Touka utilizó su habilidad de parálisis, le reveló a Ivy que podía utilizar habilidades de estado anormal de forma exitosa cada vez. Razón por la cual cree que hay algo de verdad. Cuando él aseguró haber derrotado a los 5 guerreros dragón. Porque él le mostró sus habilidades, que desde otro punto de vista, es como si le hubiera enseñado sus cartas de triunfo. Además de que tampoco la trató como un héroe, sino como la esclava que era. Pensando en que era más honesta. Sin embargo, no es alguien en quien pueda creer de la noche a la mañana. Pues ellos acaban de conocerse. Por lo que decide escuchar con sus propios oídos. Para saber cuál es la verdad. Usando su gran habilidad. Para escabullirse en el lugar de la reunión. Ya que es de su conocimiento. Que no solo el duque y el maestro del gremio se encuentran reunidos. Además, la mano derecha del duque, Costello, también está allí. Él es el oponente que ha sido elegido para su última batalla de sangre. Y en lo que a él respecta, Ivy ha escuchado que ese sujeto ha matado a muchas personas que desobedecieron al duque. Pero incluso si algo sucede, en la reunión ella no puede entrometerse. Ella escuchaba atentamente las conversaciones que estos tenían, las cuales eran principalmente sobre la confirmación de la batalla final. El rival que enfrentaría era un poco más fuerte de lo esperado, pero no era problema para ella. Porque era de esperar que la gente a cargo preparara, por supuesto, un rival fuerte. Por lo que no parecía haber esquemas sucios en todo. O al menos eso pensó. Porque en ese momento ellos comenzaron a hablar acerca de ella. Cuando el líder del gremio preguntó al duque si Ivy moriría tal y como estaba previsto. Este respondió que así era. Y habían planeado que bebiera anestésico. Tal como lo habían hecho antes. Sería el mismo duque el que se encargaría de agregarlo en un dichoso ritual de purificación antes de la última batalla. Por supuesto, era importante para ellos usar anestesia débil,
ya que la audiencia percibiría algo raro si usaran un anestésico demasiado fuerte. El público quiere ver una batalla genuina y sin trucos. Si se dan cuenta de que fueron engañados, entonces no abrirán sus carteras. Ivy continúa escuchando aquella sucia conversación, en donde el duque comenzó a mostrar sus verdaderos colores, dejando saber que nunca la tuvo en estima, y que siempre la consideró como un ser sucio o una simple bestia, pensando incluso en que deberían de soñarla y hacer que el ganador use su piel como un toque decorativo. Al líder del gremio le parece una idea maravillosa, e incluso piensa en promocionar al nuevo guerrero como el asesino de leopardos, seguro de que ese título animará más a la multitud y les encantará muchísimo más el espectáculo. Aún así tiene la duda de qué pasaría en el caso de que Ivy ganara el combate. A lo que el duque responde que la mataría de todos modos, porque él piensa que aunque lograran establecer un nuevo héroe del Coliseo, sería un fastidio mientras Ivy siga viva. Aquí también el duque le habla al líder del gremio sobre la chica que Ivy quiere comprar, que resulta ser la hija de un antiguo esclavo y una elfa oscura. El líder del gremio de los mercenarios le dice al duque que gracias a esa chica, Ivy ha seguido siendo una guerrera de sangre por más tiempo del que habían planeado, proponiéndole que por consideración deje libre a la chica. El duque comienza a reírse, porque él ya tenía planeado tomar la custodia de esa chica, y como no es duque cochino, piensa utilizarla para sus morbosas intenciones. La gota que derramaría el vaso sería cuando el líder del gremio le pregunta al duque si no tiene algún sentimiento hacia Ivy, debido a que ha pasado bastante tiempo con ella. A lo que éste responde, que no entiende por qué está hablando de esas tonterías. Pues no hay que él tenga sentimientos hacia una bestia que es inferior a los humanos. Capítulo 27. Lisbeth. Después de escuchar todo aquello, era lógico pensar que Ivy no tenía más opción, regresando una vez más con Touka, el cual le dijo que había vuelto más temprano de lo que esperaba. Ivy le confirmó a Touka que él había tenido razón todo el tiempo. Y como él dijo, no hay nada más convincente que la realidad, que puedes ver y escuchar por ti mismo. Touka le pregunta a Ivy si llevarán a la niña con ellos. A lo que ella responde que sí, pues no hay forma de que la deje en este lugar. Con esto las acciones a tomar están decididas y lo que él tiene que hacer en ese momento es dirigirse a secuestrar a una niña. En un bar de la ciudad, la pequeña Liz trabaja como mesera, a regañadientes de la posadera. Pero no solo ella sino también de los clientes, que por lo visto son unos maleducados. Pero esta señora se comporta como toda una tirana. Y no le tiembla la mano para golpear a Liz injustificadamente. Además de echarle en cara las pocas cosas que le ofrecen. Ella solamente puede guardar silencio, mientras piensa en su hermana mayor Ivy, quien le daba palabras de consuelo, asegurándole que ellas dos ganarían su libertad. Esto es lo que motiva a la pobre chica a seguir aguantando todo el maltrato que recibe. Ella también tiene que soportar las miradas y pensamientos desagradables de los clientes del sitio. La posadera no pierde el tiempo para ofrecer a la pobre chica como si de un objeto se tratara, asegurando que tarde o temprano alguien tomará la custodia de ella. Pues para empezar ella la tiene por el momento. Pero no lo pensaría dos veces para dársela a alguien más, ya que la considera un bien preciado. No puede permitir que se arruine. Por ese motivo no tiene ninguna cicatriz en su cuerpo. Levantando el vestido de la chica para que todos vean de lo que habla. Y quejándose únicamente de que es una niña muy fría, que no ríe ni llora. Por ese motivo la gente se pregunta si acaso esa niña no tiene sentimientos. La posadera riéndose y disimulando, mientras bofetea la espalda de la chica, asegura que la niña simplemente está fingiendo. Pero ella no puede ser engañada por la actuación de Liz. Y para comprobar que ella tiene la razón, comienza a gritarle a Liz lo más fuerte que puede en su oído. Liz simplemente cubre sus orejas y cierra los ojos soportando la insensatez de la señora.
Ella insiste en gritar fuertemente. Pero lo único que consigue es asustar al resto de personas en el lugar, que deciden mejor retirarse del sitio. Y vaya que tomaron una buena decisión. Porque en ese momento apareció Ivy, que al ver aquella detestable situación estaba muy enfadada. Y sin mediar palabra le propinó tremendo golpe a la señora, tumbándola de inmediato. Pero como ésta no tuvo suficiente, aún con una actitud arrogante volvió a pararse y gritarle a Ivy, la cual respondió con una patada, haciendo girar en el aire a la señora gritona. Y en vez de mantener su boca cerrada, intentó amenazar a Ivy, diciéndole que la acusaría con el duque. Ivy se acercó a ella desenfundando su espada, diciéndole que se llevaría a la niña con ella, y apuntando su arma al cuello de la señora. Fue en este momento en que la señora sintió el verdadero terror, cambiando su actitud de inmediato, poniendo como excusa para la misma, que fue el mismísimo duque quien le dijo que disciplinara a la niña de esa manera, y que en realidad ella no quería hacer eso. Pero si se rehusaba la asesinarían. Ella también le dice que no dirá nada sobre su desaparición, y solo reportará al duque que la niña desapareció igualmente, rogándole a más no poder para que ésta perdone su vida. Ivy se convence, por la actuación de la señora, perdonándole la vida. Ella le explica a Liz que por ciertas razones que no puede mencionar, tendrá que escapar de la capital real, ya que no puede permanecer más en ese sitio, preguntándole si quiere venir con ella y salir de este lugar. Liz de inmediato dice que sí, pues siempre y cuando esté con su hermana, ella irá donde sea. Ivy se dirige hacia la encargada, ordenándole que dijera que ella se dirigió hacia el sur, para buscar a la desaparecida Lisbeth. A cambio de eso ella aceptará sus disculpas y la dejará vivir. Esta, sin levantar la cabeza, asegura que hará lo que ella pidió, agradeciéndole por su amabilidad al dejarla viva. Ambas salen del lugar y momentos después, la encargada, que aún seguía postrada de rodillas, nos deja ver su horrible cara llena de frustración por la humillación que acaba de recibir, la cual se levanta muy enfadada del lugar, solo para escuchar la voz de alguien que le pregunta si realmente creyó que sobreviviría. Aunque ella puede engañar a gente inocente como Ivy, con su actuación mediocre, no puede engañarlo a él, ya que ella no pensaba decirle al duque lo que Ivy le pidió desde un inicio. ¿Por qué Touka está consciente de que para una persona como ella es imposible mantener su promesa honestamente? La encargada le pregunta quién es él, pero él solo le devuelve la pregunta, pues quiere saber si ella se sintió bien gritándole y pegándole a alguien, además de haberle gritado continuamente solo para asustarla. Si ese tipo de tratos hubiera continuado, la niña a la que ella le gritaba pudo haberse vuelto sensible a los ruidos fuertes. Entonces en el futuro, cuando escuche un sonido fuerte, las memorias de cuando le gritaban regresarían, pensando si acaso hizo algo mal, y poniéndose ansiosa. La posadera, volviendo a su actitud normal y altanera, sin el más mínimo remordimiento, le dice que eso a él no le incumbe. A lo que Touka le dice que a él no le gustó que hiciera eso, pues mientras la posadera pensaba que se saldría con la suya y seguir viviendo su vida tranquilamente tras hacerle esas cosas a esa niña, a él simplemente no le parecía bien. La posadera, en un arrebato de impaciencia, trató de atacar a Touka con una botella quebrada, pero este apuntó su mano hacia ella, utilizando su parálisis y oscuridad y, como no, una buena dosis de veneno. La vieja enseguida comenzó a quejarse de las anormalidades de estado, mientras que Touka tenía la intención de marcharse del lugar. Pero antes le dijo a Touka, en un intento de salvarse, que por hacerle ese tipo de cosas iría al infierno. Pero si él decidía salvarla, podría ir al cielo. Este, estando ya en la puerta, solo le respondió que si acaso era una idiota, porque era muy obvio para él que ambos, él y ella, irían juntos al infierno, mientras le lanzaba una daga para terminar el trabajo. Saliendo del bar en donde lo esperaban las chicas, él se disculpaba por la demora y les pedía que continuaran hablando mientras caminaban.
Ivy, curiosa, le preguntó por la dueña de la tienda. A lo que él respondió, que simplemente hizo lo que tenía que hacer. Ella entiende claramente a lo que Touka se refiere. Pensando que tal vez, ella es algo ingenua, aún. Capítulo 28. Escape. El grupo decide ir de incógnito, y para llamar lo menos posible la atención. Ellos se introducen a las alcantarillas. Akili se presenta, de la manera en que puede. Y acto seguido le pide a Touka que le permita acompañarlos. A ella y a su hermana. Él le dice que el lugar al que se dirigen es peligroso. Y tal vez pierda la vida, pero si no tiene ningún problema con eso. Él las llevará consigo. Claro, a ella no le importa si el lugar es peligroso. Pues siempre y cuando esté con su hermana. Ella irá donde sea. Por lo que se pone feliz al saber que pueden ir juntas a partir de ese momento. Touka también les presenta a las nuevas acompañantes a Pijimaru, las cuales lo reciben muy cordialmente. Momentos después ellos salieron de las alcantarillas, dirigiéndose hacia el bosque para esconderse en él. Para ello habían preparado con antelación un par de caballos, para alejarse lo más rápido posible. Pero antes de partir, Ivy le pide a Touka un momento a solas, ya que hay algo que ella quiere preguntarle. Porque aunque planea decirle los escondites de la bruja de los tabús, antes de eso hay algo que ella quiere confirmar. Y es cuáles son los motivos por los que él quiere conocer a la bruja de los tabús. Touka saca la enciclopedia de Angling, diciéndole que tiene ese libro de hechizos, escrito en una lengua antigua que no puede leer. Actualmente busca a alguien que pueda leer dicho texto. Y pensó que la bruja de los tabús podría saber algo. Ivy le pregunta directamente si no tiene pensado capturarla, ni herirla. A lo que Touka responde, que solamente si ella los ataca primero. Un momento de silencio llenó el lugar, en el que solo se escuchaba el crujir de los árboles. Ivy continúa asegurando que ella era bastante ingenua. Y por esta ingenuidad muchas veces su visión se nubla y termina tomando decisiones tontas. Probablemente por ese motivo el duque se aprovechó de ella. Y ni siquiera pudo descifrar la verdadera naturaleza de aquella mujer en el bar. Teniendo dudas sobre las palabras de Touka, él le asegura que ni siquiera él mismo puede saberlo todo. Además, ser capaz de darte cuenta de tus errores, como ella lo está haciendo, es algo asombroso. Desde ese momento Ivy le dice que ella quiere confiar en él. Y quiere que él le diga lo que tiene que hacer. Y ella lo hará sin vacilar. Touka le dice que le está dando demasiados créditos al apuntar toda su confianza sin más. Ivy le responde que ella vio la conversación que tuvo con Sera. Y por ese motivo pensó que sería mejor seguir las órdenes de Touka. Además, ahora mismo no tiene otra opción más que creer en él. Pues siendo honesta, no sabe cuánto pueda confiar en los demás. Pero si se trata de él, cree que es posible para ella confiar. Él le agradece pero le pregunta por qué está tan decidida. Y ella le dice que para obtener información de la bruja de los tabús, él pudo haberlo hecho de una manera brutal, ya que pudo haberla secuestrado y torturado cuando estuvo paralizada. Además de que pudo haber utilizado a Liz para amenazarla, pero él no lo hizo. Aunque es duro que ella diga esas palabras, está consciente de que Liz podría ser un estorbo. Y Touka debería saberlo muy bien. Porque al lugar a donde se dirigen es la zona dorada de los monstruos. Pero él va a dejar que Liz los acompañe, determinando que él simpatiza con lo que siente. Y esa es otra razón por la que confía en él. Pensando que es un humano amable. Avergonzado, por tanto halago por parte de Ivy, voltea su rostro diciéndole que en todos los mundos hay personas que hacen cosas buenas por interés propio. Una respuesta bastante misteriosa según Ivy. Pero incluso si es por sus propios intereses. Si se trata de él, ella realmente cree que pueda confiar en él. Con el asunto completamente aclarado, ellos montan los caballos, Ivy con Liz y Touka con Sera. Comienzan a adentrarse en el bosque. Sera le pide a Touka que se aferre fuertemente a ella, para evitar que se caiga. Pero él duda en un inicio si debería hacerlo. Gracias a que Sera vuelve a pedírselo.
Él termina por aceptar su pedido. Aunque este momento fue bastante sorprendente para Sera. Pues parecía no estar preparada para ese tipo de estímulo. Pero nada que un par de bofetadas no puedan solucionar. Comenzando a galopar más rápidamente. Touka le pregunta qué tan lejos están de su destino. A lo que Sera responde que probablemente tarden un día y medio a esa velocidad. Touka también aprovecha para preguntar cosas en las que tiene dudas. Como por ejemplo de qué tipo de monstruos se deben de cuidar en esa zona. Sera le dice que no es un hecho concreto. Pero el primero que se le viene a la mente es un tipo de monstruo especial llamado cara de humano. Este tipo de monstruos, como su nombre lo indica, suelen tener caras humanas. Y aunque no se han visto muchos, se dice que muchos de ellos viven en la zona de los monstruos. Pero se reconoce su existencia. Y es que Sera está convencida de que hay una razón para la falta de avistamiento de dichos monstruos. Y es que probablemente la mayoría de los testigos que han presenciado a tal monstruosidad han muerto. Aunque ella no conoce los detalles. Sabe que ellos son monstruos conocidos por ser feroces. Pero a pesar de poseer mucha fuerza, no tienen ninguna estrategia de caza. Touka piensa que según la descripción del monstruo, le recuerda al devora almas, que era el único monstruo que parecía distinto a los demás. Por lo que seguramente él debió ser uno de los cara de humano. Si ese tipo de monstruos viven por ese lugar, entonces él puede entender por qué este bosque es conocido por ser peligroso. Sera y Touka comienzan a hablar acerca de Ivy y Liz. Ya que aunque a Sera parece agradarle la niña, ella le pregunta a Touka si realmente quiere llevarla con ellos. Él le dice que la protegerá cueste lo que cueste. Y llevará a ambas con la bruja de los tabús sin importar qué. Por esta respuesta Sera vuelve a asegurar que Touka es demasiado amable como ella pensaba. Pero él vuelve a repetir que lo sobreestiman, diciendo ese tipo de cosas. Porque hay unas cuantas razones por las que él quería que Ivy fuera su compañera. Primero, como había dicho antes, ella es una gran guerrera. Además de tener experiencia en esa zona. Además, tomando en cuenta a la bruja de los tabús. Pensó que sería buena idea tenerla junto a ellos. Porque sería más fácil hablar con la bruja si están junto a Ivy, que si fueran solos. Ya que no tienen una conexión con la bruja. Además se dice que la bruja de los tabús es una elfa oscura. Y coincidentemente Liz también lo es. Siendo ellos visitantes que rescataron a un miembro de la misma raza cuando estaba en peligro. Si Ivy y Liz le explican a la bruja estas cosas, ella no sospechará de Touka. Y si las cosas salen bien darán una buena primera impresión. Sera entiende entonces que Touka no solamente es amable, sino que también previó las posibles situaciones. Él por su lado, sabe que es mejor tener más cartas para negociar a la mano. Por eso mismo les dijo desde un inicio que todo era por interés propio. Pero aún así en su interior. Él comienza a pensar en su anterior vida, donde fue abusado por sus padres reales. Teniendo esa similitud con Liz, que fue abusada por sus propietarios. Y aunque su yo anterior no puede ser salvado, él aún puede salvar a Lisbeth. Ya que ese tipo de niñas no debería llorar y lamentarse. Pues él cree firmemente que es 10 veces mejor que sonría, no importa cómo lo vea. Palabras con las que Sera está totalmente de acuerdo. Touka comienza a escuchar cierto sonido, que se hace cada vez más grande. Cuando Sera trata de informárselo, él ya se había dado cuenta de que estaban siendo perseguidos. Capítulo 29. Grupo de hechiceros. Esta persecución fue más rápido de lo que Touka esperaba. Por lo que Ivy le confirma que cuando salió del Coliseo, se topó con un hombre, el cual la volteó a ver y probablemente haya sospechado algo. Dicho hombre es alguien llamado Muaji. Y si ella mal no recuerda es el líder de Achinto. El líder del grupo de hechiceros que andan divulgando rumores de que ellos acabaron con los caballeros negros. Un tiempo antes de iniciar la persecución, Muaji y sus hombres revisaban las huellas dejadas por el grupo. Este había deducido correctamente
que Ivy huía con la ayuda de alguien más. Por ello le ordenó a uno de sus subordinados dar un mensaje al líder del equipo del duque, pidiéndole que siguiera las luces. Mwaji estaba completamente convencido de que esta era una gran oportunidad para vender la excelencia del grupo al duque. Una oportunidad para probar las habilidades de Achinto. Volvamos entonces con el grupo de Touka. Por la información que él obtuvo, Achinto y el duque están conectados. Y determina que lograron darse cuenta rápido gracias a Mwaj. Ivy le asegura que el jefe de Achinto tiene un gran poder de observación. Además, su supervisión también es muy exacta y tiene la capacidad de ser un estafador. Ivy detiene el caballo sobre el cual monta, bajándose del mismo mientras se disculpa con Touka por haberlo puesto en un peligro innecesario por culpa suya. Por ese motivo ella piensa luchar sola y encargarse de los perseguidores por su cuenta, siendo esta su forma de cargar con la responsabilidad. Así el resto de ellos podrá escapar. Touka le dice que aunque tenga la sangre del guerrero más fuerte, no puede derrotar a tantos, además perderían su guía hacia la bruja de los tabús. Pero Ivy sabe muy bien que si continúan de esa manera los alcanzarán rápidamente. Touka dirige su mirada hacia sus perseguidores, notando la gran cantidad de ellos, mientras formula un plan, bajándose del caballo y preparándose para atacarlos. El grupo, que estaba cada vez más cerca, pudieron notar dos luces en la oscuridad, las cuales estaban en movimiento, por lo que pensaron que al fin habían encontrado a sus objetivos. Exactamente como había predicho Mwaji. Según lo que dijo el subdirector, él estaba complacido de haber tomado la ruta hacia el norte. Ya que si atrapaban a los fugitivos obtendrían un título de cazadores de leopardo. Por lo que le ordena a sus hombres que no dejen que sus presas caigan en manos de Achinto o de los mercenarios, haciéndonos saber que hay más de un grupo detrás de Ivy. Touka e Ivy, que se habían escondido en la maleza, pudieron escuchar también estas palabras, dejando que el primer grupo avanzara y observando al segundo, ya que los Achinto no tienen guerreros en su equipo. Significaba que el segundo grupo que se acercaba probablemente fueran los Achinto. Touka le pregunta a Ivy si ella puede ver y oír bien en la oscuridad, pues hay algo que él quiere pedirle más adelante cuando estén un poco más dentro del bosque. Le pide que ella se esconda y que proteja a Liz y a sus cosas, mientras que él se quedará en ese lugar. Ivy insiste en que también quiere quedarse a pelear, pero él se niega ya que su plan necesita de cera. Entonces necesita que alguien más proteja a Liz, ya que si la capturan es muy probable que la utilicen como rehén. Lo más probable es que estos grupos no sepan de la presencia de ellos dos y estén convencidos de que a Ivy y Liz son las únicas escapando. Entonces, si todo sale bien, Touka tendrá la oportunidad de atraparlos con la guardia baja. Él también le pregunta a Cera si no le parecen extrañas las maldiciones que ese grupo llamado Achinto utilizó. Cera afirma que fue ciertamente sospechoso, ya que al contrario de la magia de ceremonias y la magia de espíritus, ella cree que esta no es tan peligrosa. Pero de alguna manera Mwaji logró hacer que muchas personas creyeran en los efectos de sus maldiciones. A ella le parece que es más bien como si sus subordinados lo veneraran. Aún así opina que probablemente Mwaji sea un gran estafador. Y vi que no entiende de qué va la plática. Les pregunta de qué están hablando en resumen. Touka le dice que para bien o para mal, Mwaji es listo. Muy listo. Y se acerca a ellos prediciendo sus movimientos. Y probablemente ahora mismo intenta predecir lo que harán a continuación. Mwaji predijo que Ivy podría huir al norte. Adivino esto basándose en que Ivy conoce el escondite de la bruja de los tabús. Por lo que Touka determina que él es listo. Pero si las cosas salen bien, él podrá conseguir lo que espera. Y esta podría ser una gran oportunidad para él. Sacando la máscara que había comprado anteriormente y colocándosela para comenzar con su plan. El grupo de Mwaji, que ya se estaba acercando, se detuvo de golpe por órdenes de su líder, que también le ordenó apagar las luces que llevaban con ellos. Dándose cuenta antes de que apagaran las luces
Que había un sitio en donde las ramas estaban rotas, haciendo notar que probablemente los que escaparon sigan estando cerca. Y que el primer grupo muy probablemente haya sido engañado. Uno de los subordinados le ordena al resto ir al bosque a buscar a la leopardo y a la niña. Pero Mwaji le dice que no hay necesidad de hacerlo, ya que probablemente sea una trampa. Porque él piensa que las ramas fueron rotas a propósito, ya que sí lograron engañar al ejército del duque. Él no cree que cometerían un error tan obvio, pues no hay manera en que dejen una marca tan obvia en el lugar. Mwaji se da cuenta de que su oponente es alguien bastante listo, los cuales sabían que no ignorarían las ramas rotas, prediciendo que estos entrarían en el bosque, para atraparlo cegaramente con trampas instaladas en él. Se supone que solo están siguiendo a una niña y a Leopardo. Pero según la percepción de Mwaji, cuando observó a Ivy, no le pareció ser alguien que podría hacer un trabajo tan elaborado. Gritando hacia el bosque que había visto a través de su plan, pidiéndoles que salieran y se rindieran, ya que él sabía que estaban escondidos ahí. Advirtiéndoles que no solo tenían flechas, sino que también tenían otras formas de matarlos sin acercarse. Inclusive si utilizaban los árboles como escudo. ¿Será que ya se había colocado la máscara también? Le respondió que pasaba de su propuesta. Mwaji intentó negociar con ella, prometiéndole que la dejaría ir si le entregaba a la niña y a la chica leopardo. Además de extenderle una invitación. Para ser miembro de la Shinto, esta invitación se la hizo. Porque con una sola mirada Mwaji determinó que la persona frente a él era un gran guerrero, que incluso podría ser famoso. Sera le preguntó entonces qué pasaría si ella se negaba a su petición. A lo que él le respondió que la haría sufrir la maldición. Y tal sufrimiento hará que ya no quiera vivir, ya que sus maldiciones son muy fuertes. Tanto que ni siquiera los 5 guerreros dragón pudieron aguantarlas. Sera les preguntó si era cierto que ellos habían derrotado a los guerreros dragón. Mwaji bastante confiado le aseguró que así era. Y que ni siquiera el más fuerte de la humanidad podía defenderse en contra de sus maldiciones. Con estas palabras Mwaji volvió a hacerle la oferta para que se uniera a ellos en lugar de sufrir hasta la muerte. Sera le hizo pensar que se rendiría, diciendo que no tenía la certeza de ganar contra tantos, y que solo sería cuestión de tiempo para que los capturaran. Sin embargo tenía una condición. Y esta era que por favor le dieran seguridad a Ivy y a la pequeña. Mwaji le dijo que ellos tenían fuertes influencias con el duque que los perseguía. Así que aceptó la condición. Como parecía que todo iba bien, Sera les dijo que los guiaría hasta donde estaba la chica leopardo y la niña, pidiéndole que la siguieran. Cuando el tipo escuchó eso, una mueca de malicia se vio reflejada en su rostro. Porque él pareció darse cuenta de algo, ordenándoles a sus hombres no seguir al enmascarado. Y confrontándola mientras le decía que estaba seguro de que ella no les entregaría a la chica leopardo. Sera le preguntó por qué decía eso. ¿Cuál era el motivo para que tuviera esa seguridad? Mwaji le aclaró que sintió algo raro en el momento en que ella les pidió que la siguiera, ya que no había necesidad de que todos los que estaban ahí fueran con ella. Según él no debería pasar nada si solo la acompañan unos cuantos. Pero como intentó atraer a todos al bosque, esto lo hizo sospechar. Incluso determinó que ni siquiera era necesario atraer al grupo al bosque, pues intuyó que solo necesitaba acercarlos al rango de algo, pensando en que la trampa que ella preparó era inútil en el rango en el que se encontraban actualmente. Por lo que le ordenó a sus seguidores mantener la distancia y preparar el ataque. Los cuales apuntaron sus arcos hacia Sera. Capítulo 30. Esquema oscuro. Las cosas no parecían ir bien para Sera. Y el plan parecía haber fallado. Incluso Mwaji se tomó su tiempo para hacerle saber a Sera que los guerreros detrás de él eran los herederos que llevaban el testamento del gremio de asesinos. Sera parecía tener algo de conocimiento sobre este tema, ya que le gustaba leer libros antiguos. Sin embargo, se sabe que el gremio de asesinos ya no existe. Mwaji le dice que eso es verdad hasta cierto punto,
Porque el gremio de asesinos fue arrasado por los héroes de otro mundo. Después de que destrozaron la raíz de todos los males. Ellos perdieron su propósito e hicieron del gremio de asesinos el siguiente mal. Los héroes viajaron y erradicaron a los gremios de asesinos uno por uno. Pero incluso después de eso, los miembros del gremio de asesinos fueron perseguidos, encarcelados y asesinados por los descendientes de los héroes. Y al pasar del tiempo, el gremio de asesinos fue olvidado. Sera le pregunta a Mwaji si planea revivir a dicho gremio. Pero él enseguida lo niega, ya que él solo piensa en usar el trabajo que solía administrar el gremio de asesinos, bajo el nombre de grupo de brujos. Sera le dice que su manera de hacer las cosas es igual que la de ellos, incluso el arma que usa principalmente es el veneno. Mwaji se da cuenta de que ella es muy perceptiva, pero asegura que ellos tienen venenos tan avanzados que nadie se daría cuenta de que son venenos, ya que cuentan con una gran variedad desde pequeños entumecimientos a pociones de muerte instantánea. Claro está, estos venenos avanzados solo pueden ser fabricados por métodos especiales. Métodos que los descendientes del gremio de asesinos conocen. Y por si fuera poco, matar a alguien sin dejar rastros. Es en lo que el gremio de asesinos son mejores. Con estas palabras Sera está más convencida que nunca de que, después de envenenar y eliminar cualquier evidencia, Mwaji propaganda sus asesinatos como maldiciones. Así como fue el caso de los Caballeros del Dragón Negro. Porque en ese caso en especial, la muerte de esos guerreros no pudo ser explicada más que con maldiciones. Mwaji alaba la gran percepción que Sera tiene, aceptando que es cierto que ellos se autonombraron como los asesinos de los Caballeros Dragón para hacer que la gente creyera en sus maldiciones. Ella le pregunta si no le preocupa que el verdadero asesino de los Caballeros Dragón sepa sobre sus mentiras. Pero este no está preocupado en lo más mínimo, ya que incluso si el verdadero asesino aparece, él piensa tomar esa oportunidad para matarlo. Pues aunque sea cierto que la fuerza de Cedric Garland sea la más poderosa, él no tiene necesidad de pelear limpia y justamente, porque considera que las personas que son buenas haciendo planes y envenenando son las más fuertes. Mwaji pregunta entonces a Sera por el resto de sus amigos, porque él no se puede imaginar a una sola persona luchando contra todos ellos por sí misma. Sera se quita la capucha, mientras le dice que le explicará por qué ella sola es suficiente para pelear contra todos, desvaneciendo el hechizo de ilusión y mostrándole su verdadero rostro, diciéndoles que ella es la única sobreviviente de la batalla contra los 5 guerreros dragón. El grupo queda completamente ensimismado por la belleza de Sera. Mwaji también está sorprendido, pero no tanto como ellos, pensando que ahora todo tiene sentido. Según su deducción, Sera ayudó a la leopardo a escapar, como agradecimiento para guiarla hacia la casa de la bruja de los tabús. Sin embargo, él no cree que ella sea la asesina de los guerreros dragón. Y llega a esa deducción porque simplemente no piensa que ella sea más fuerte que Cedric Garland, incluso cree que es menos fuerte que los sujetos que la acompañan. 2 de los individuos se quitan su capucha. Uno de ellos era el oponente que habían elegido para luchar contra Ivy en la última pelea de sangre. Y el otro era su hermano mayor, quienes eran los más fuertes de la organización Achinto, y de los cuales ellos estaban muy orgullosos. Mwaji incluso piensa que este encuentro debe ser parte del destino, porque resulta que el hermano más joven de estos dos era miembro del grupo de los Caminantes Blancos, grupo que había acorralado a Sera anteriormente. Y en lo que ambos hermanos coinciden es que su pequeño hermano era mucho más débil que ellos dos, y en ningún momento ven a Sera como un gran enemigo para ellos. Sera recuerda que incluso usando armadura espiritual, tuvo una batalla muy reñida contra los miembros del Colmillo Blanco. En especial contra Salas, el hermano menor de estos, que según recuerda fue la batalla más dura. Si realmente es cierto lo que ellos dicen, y son incluso más fuertes, es seguro que ella no tendrá ninguna oportunidad. Mwaji comienza a pavonearse cuando cree que ha obtenido la ventaja sobre su adversario.
diciendo que el Achinto no solo es un grupo de asesinos y envenenamiento, porque poseen habilidades de asesinato y una gran fuerza de pelea. Por lo que incluso si el que derrotó a los 5 guerreros dragón viene a atacarlos, tiene la confianza en que obtendrán la victoria. Completamente confiado le pregunta entonces a Sera qué es lo que hará, ya que si ella muestra oposición, la veloz y fuerte flecha de Vargan la perforará. E incluso si la mujer leopardo los ataca de repente, el otro hermano se encargará de ella. Tampoco le recomienda escapar hacia el bosque, porque sus subordinados ya han rodeado el bosque detrás de ella, asegurándole que ella no es la única en usar trampas, ya que la primera mitad de la segunda tropa se movieron cuidadosamente cargando luces, mientras que la segunda mitad no llevaba luces, desapareciendo en la oscuridad y moviéndose a través del bosque. Todo esto había sido planeado para atraparla con la guardia baja y distraerla con las tropas unidas. Básicamente el grupo frente a ella eran la carnada. Y la conversación que tuvieron hace poco fue solo para ganar tiempo, para que sus tropas se unieran y así poder evitar que ella escapara. Muaji está seguro de que la mujer leopardo y la niña pequeña serán capturadas por la segunda unidad, ya que tienen miembros bastante habilidosos en la fuerza, siendo esta la habilidad de asesinato que ellos poseen. Las nubes se despejaron por un breve momento, dando luz al lugar y dejando ver más claramente el rostro hermoso de Sera. Por este motivo Muaji decide que deberían tomarse su tiempo. Y él personalmente le dará a hacer algunas de sus bendiciones. Y piensa convertirla en una fiel devota del dios de las maldiciones, pensando en sacarle la información que posea sobre el verdadero asesino de los 5 guerreros dragón. En el proceso de darle su bendición, podrá obtener todo lo que él quiera, ya que todos los que han sido bendecidos por él, le obedecen ciegamente. Muaji piensa que tiene a Sera contra las cuerdas, por lo que le ordena que le entregue a la mujer leopardo y a la niña. Con eso todo terminará. Y algún día ella tendrá el honor de dar a luz a uno de sus hijos, motivo por el cual Sera debería estar orgullosa. Sera se mantiene callada, mientras piensa que todo lo que Touka le dijo ha marchado como él predijo. En ese momento Touka había terminado por fin de realizar su conexión con Pijimaru, lanzando los tentáculos a través del bosque y señalando al grupo de Muaji, ya que ellos también estaban ganando algo de tiempo. Y el momento había llegado para mostrarle a todos ellos el estado anormal que desconoce. Él había podido alcanzar a su objetivo con éxito, lanzándole su habilidad de paralizar.